DreamHack Atlanta Snapdragon Pro Series here on day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship competition. It is a beautiful day to get a top 4 and eliminate some more teams. I cannot wait to get into all of the action. If you missed everything from yesterday, make sure you go back and check the VOD because so much happened on our first day of competition that you're really gonna need to catch up before we dive back into it today. Hello everyone. Hi, my name is Glitter Explorer. I'll be with you all weekend long as your host today. Kicking off the day, we've got decía que la transmisión iniciaba a las 9 y empezó antes. Y hoy decía que iniciaba a las 9:30. Y dije, no, pues para mí que nos estamos equivocando de horario, debe de ser 8:30. Y no, sí inició 9:30. Pues ya no sé qué pedo, pero pues ya iniciamos. Was the West actually better than the East, or was Vague just spewing some nonsense when he was on main stage last year? I don't know. It's all about just making sure that the Jere, Aldo, Limpo, Sim, Handley, Candita, Lirwin, ¿qué tal? I'm excited to be here again, as I was already stating yesterday. Got to be side by side with you last year to be able to see we crowned a champion. I'm ready to see more logos get spray painted off the wall, I'll tell you that much. That is one of the best parts, and this is what I'm saying, you gotta go back and check the broadcast from yesterday because there's so many like small things that happened that are really terminando de acomodar todo este desmadre. We'll give you a little bit of a recap. Make your research easy. Here are the Spark notes. This was our Swiss bracket after the end of everything. Yeah, everything was set up in a way to where we had kind of a natural seeding based on placements from last year to start. So the best team from NA, which won the championship, Manuel, ¿qué tal? Nanti, Inosa, ¿qué tal mi hermano? But as we started to get through the day, we had lots of ¿Mandaste surprises. Noti? No, todavía no. Ya que vayan a iniciar, mando la Noti. OLG Tectonic y lo Hasta, como decía ayer el chino, Tectonic a mí también me cae chido. Pero por ejemplo, Bake, pues no tanto. Pero ojalá les vaya bien, ¿no? Digo, como decías ayer, ya que no alguien de LATAM, ya que no te lee ni alguien de LATAM, pues alguien del mismo continente a la verga. Estoy checando las cosillas ya para dedicarme de lleno a esto. Hola Liz, ¿qué tal? Saludos, Víctor, Israel, hola, hola, Jere, hola, hola. A lot of different teams playing up against each other. Latin America coming up short, Europe coming up short as well. Got ourselves an Indian team here in top 8. A la vez, el Chucal. A la vez, mi hermano, gracias por esas 5 suscripciones. Serio, mil gracias, hermano. Hola, Shura, Esteban, Kenhack, Kazuka, Jonathan, bienvenidos. No estaba abriendo el chat ahí de ustedes, banda, por eso apenas los veo. Una disculpa. Gracias, mi Chucal, te rifaste, mi hermano. ¿Qué onda, mi Jessy? ¿Cómo estás? ¿Desayunaste? No, mi Jessy, muy temprano, todavía no tengo hambre. Ahorita, harta. Aparte, la patrona todavía estaba durmiendo. Pero coño, nadie ahí en B me lleva la verga, cabrón. No puede ser con esta bola de estúpido. Estábamos platicando de unas cosillas. Pues la voy a dejar dormir y ahorita comemos. Desayunamos, mejor dicho. Otro día más en familia con Chabel. Hola, el Jesse. Pero coño, nadie ahí en B me lleva la verga, cabrón. No puede ser con esta bola de estúpido. Yo, pues si me llegaran a invitar, o sea, ir como invitado, la neta estaría joya. Yo como jugador, no tengo ni intenciones de intentarlo. Yo soy creador de contenido y quiero seguir creciendo como creador de contenido. Y ser competitivo, prácticamente ya no tienes tiempo para crear contenido y crecer como debería. Entonces, no, mi hermano. Yo no. As far as brands are concerned between Tribe and Wolves as well, I mean, pick your poison. It's going to be a great day. Got to be a little bit NA biased. There is still a chance for LG and Tribe to play each other in the grand finals. Yes, again. there is. Just got to throw that out there. Yep. Right, the chance is there, but don't forget that now that we've moved into the bracket phase, it's single elimination. So there's a lot that it's not yesterday. You don't get multiple chances. We play today, you win or you lose. Yep. Done. That's what it is. So remember that while you're watching these matches at home or here in the audience with us, it is do or die for these squads today. So today is a very,
Tele aún sigue. No, mi hermano, desafortunadamente ayer perdió. ¿Qué onda, Gasok? Y sus Blend. Luis, ¿qué tal? Dani, por favor, dime que no perdió. Tele, dime que soñé. Dime que lo soñé. Desafortunadamente sí perdió, mi hermano. ¿Qué onda, Gregory? ¿Cómo estás? Salid de Shander. Hola, hola. Fantasma, ¿qué tal? Hubiera querido ver al menos un Tele versus LG en igualdad de condiciones. Hubiera estado chido, mi hermano. Pero igualdad de condiciones, yo... Para mí sería más un ¿cómo se dice? I think CDFI really got all these teams that you see ready to go except for Godlike, who wasn't there. Porque veo un poco cortados los goes to show that the elongated formats that they play out east very well could have helped them here playing in a, again, Swiss-style format where there were more games than usual. Para mí igualdad de condiciones sería, o sea, todo tele como debería de ser. ¿Eliminaron a Q9? No, sigue. Sí, está descalificado, Samuel. Esta noche entré a las salas y resulta que no estabas en directo ya. ¿Me explicas? Ah, caray. Ni llegaste, mi hermano. ¿Cómo así? Tuve pesadillas con ese control. Güey, es que ese control, cabrón. F, mi hermano. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Dejamos esta o pongo la de español? ¿Cuál quieren que deje? Equipos de LATAM hay aún. Desafortunadamente todo LATAM quedó fuera, mi hermano. 5 fue el primero en quedar fuera, por ejemplo. Good Luck valió. No, Good Luck sigue. Rewis, ¿qué tal? Eliseo, Marco, Chucky, bienvenido. Charax, ¿qué tal? Voy a poner siquiera un rato la de español. Un rato la de español. De igual manera, el camino no va a ser fácil porque los chicos de Luminosity tienen acá el primer enfrentamiento del día. Y ojo, el LG versus Cagendra como primera partida del día. Vamos a abrir con Luminosity, con uno de los favoritos contra Cagendra. Después vendrá contra God y después contra Powerhouse, ¿no? Entonces, eso es muy interesante lo que puedan llegar a mostrar los equipos el día de hoy. Y Powerhouse ayer demostró también bastante temple, bastante ¿qué pasa con Trai? Pasó al día de hoy. ¿Cómo que Trai pasó y Tele, no? Y sí, güey. Y por qué llegaron a estas instancias. Vamos, Trai perdió contra Tele, güey. Entonces, pues sí, así pasa a veces. Algo, ¿no? del prize pool y los gringos le meten más emoción que los otros casters, pedorros. Esa es una realidad. Es que siento que estos vatos como no saben bien qué rollo con el juego y todo eso, por eso más que nada. Si bien la meta es llegar a ese top 1. ¿Cómo cuánto se habrá llevado Tele? Tele se llevó $12,000, ahí se ve de hecho los premios. Tele quedó en el 13º lugar. Van a batallarlo fuertemente. Los equipos que fueron después de verlo de ayer, ¿qué equipo te sorprendió y crees que tenga oportunidad de ganar? No sé, mi hermano, no soy mucho de especular, realmente prefiero seguir disfrutando las partidas y ver qué rollo, qué pasa. Pero digamos, si tuviera que decir algo a fuerza, o sea, veo fuerte a Wolves y obviamente LG, güey. Yo creo que eso puede ser como la final, tal vez. Lucas Simbro, Juanjira, Vanix, ¿qué tal? Ya no son 2 partidas únicamente, sino los que pierden man para loser, sí. Y con lo tenso que estuvo el día de ayer, con los overtime del día de ayer, sí, hay luces por aquí, todo como ya lo conocían desde antes. No invoques por favor al mal, no invoques el overtime porque pueden pasar cosas malas, pero bueno, al final sí, ayer fueron jornadas súper largas, fueron jornadas muy complicadas para muchos de los equipos, ¿no? Y así como nosotros también tuvimos que estar acá cerca por ahí de 11 horas, pues también los jugadores, ¿no? Esperando, imagínate, ¿no? Los últimos que estuvieron por ahí en el evento, en el venue, tratando de esa eliminación directa, justo eso estaba viendo en la tabla de aquí. Y de igual manera, me parece ser que sí es eliminación directa. Un esfuerzo físico, ¿no? Ojalá que los equipos así como nosotros, que ya hoy venimos descansaditos, o también hayan podido dormir, hayan tenido una muy buena noche y que también como lo tienen marcado, ¿no? Esta madre es eliminación directa. Del día de ayer a hoy tratar de mejorar las posibles cosas, ¿no? Que podían tener ahí en mente para
para poder mejorar, pero o trabajar en ellas. Normalmente Igual cuando hay es loser algo y todo ese importante, ¿no? Y desmadre más nos los van hablando de un marcando de este mundial lado y todo, pero de no Call of Duty veo Mobile en nada el de cual eso, pues hay entonces parece ser tanto que en sí va a juego ser para eliminación ellos. directa. Dicen por ahí que dormir no te sube de rango, así que no sé. Ah, sí, eso es Esta BO5, sí, eso sí lo yo sabíamos. pienso que Sí no es es siempre BO5. una opción, así que estate El nerf atento de ahí TLE nomás se notó ahí mucho a sin la sus dos contra. jugadores titulares. Yo te lo pongo de esa manera. Dormir no te Pues, sube de rango. híjole, mi hermano. Y sí, Tal vez sí, tal vez sí. Bueno, Hola José Luis muchachos, Setiel, ¿qué tal? vamos a Saluditos. empezar De América solo a Tribe y dejar el LG saludito quedan, también por sí. ahí por la gente que ya está Y en el Tribe chat. estuvo a nada de Ya irse, veo mi unos hermano. cuantos que ¿A qué hora apagaste? están Es ya que presentes, hoy tenía así que que despertar les temprano mandamos el y saludo. quise dormir un poco. Cuéntenos Tuve de que dónde, de qué país, qué ciudad, despertar qué a lugar la verga, a nos las están 12 viendo, qué a.m. parte del planeta Y Tierra por nos poco me están quedé viendo dormido. en Verga, este mi sí. momento. Y si ya se jugaron su Terminamos primer arranque como del día, eso de las porque 12 eso es lo y importante. media, Ya yo más me o jugué la menos. primera arranque del día, de hecho me jugué dos, en una me arrastraron como, ¿Cómo me quedaron las pasaron el llaves? trapo, como dirían en mi tierra. Mira, va a Realmente ser Cagendra, perdí una Luminosity, bueno, derrota abismal, ajá, pero la otra quedé Luminosity MVP, así Cagendra, que no me luego puedo quejar. SPG versus Una y Goodlight, una. esa es, digamos, esa parte sí, de una a llave. veces así Y es la luego vida, ¿no? La es vida da, pero la vida Q9 también quita, versus entonces Powerhouse y Tribe es parte versus de. Wolves. O Y sea, pues nada, realmente creo sí podría que ser un ayer también Wolves hubo un montón Luminosity, de güey. cosas, ¿no? Por perro! ejemplo, ya lo decía ¿Lo Cyclone, aprendiste en YouTube? no Sí, sí, solamente sí. lo de TLE, ¿no? Sino todos los equipos de la región que no pudieron pasar al día Sí, de sí, hoy, o sea, prendimos al en día de hoy YouTube. no tenemos representación de latinoamericana y eso obviamente siempre, ¿no? Siempre va a ser algo feo, algo difícil Entonces hoy sí va a ser mucho y más más, ¿no? rápido. Si va a Pensando Déjame ser que destacar eliminación algo. TLE, directa, sí va a ser a mucho ver, más Destacar algo. rápido hoy. Mucha gente Porque por critica mucho que sea critica BO5, por criticar, vamos, solo son pero 1, 2, realmente lo de 3, TLE 4, lograron vencer dos equipazos, amigos, lograron vencer a dos equipazos 4 con un partidos y roster ya. incompleto, Era con un sin por roster, ese un Sword. roster totalmente incompleto. No es Deja ver fácil qué está llegar con marcado para mañana. gente de standing y Mañana, ¿qué es mucho lo más que se va a difícil jugar? aún lograr lo que ellos hicieron de por lo menos sacar adelante un poco de esta partida. ¿Ya está ¿Tú crees que descalificado esa TLE? batalla? Sí, bro. Y Sí, sí, ya está sí. haciendo la Desafortunadamente presentación sí. de Luminosity. Era sin por ese Viene Sword. Gracias, a gracias. ser ¿Cuál ves el favorito? la Algo primera favorito, mucha evaluación. comunidad tiene como favorito a LG. Muchos los tienen a ellos como arriba. Ya le ganaba a LG con un pin en contra, pero con sus jugadores titulares. Uno de mis favoritos para llevarse esta chance de este año. Lástima por los dos jugadores que no pudieron ir. Pues sí, realmente digamos que TLE era el equipo que más ponía a sufrir a LG. Y siempre, siempre, siempre fue con desventaja de ping. Siempre. Pues hubiera estado chido verlos en igualdad de condiciones. Pero pues desafortunadamente no se pudo este año ver eso. El Armando. Ya va a iniciar. La bruja me dijo que ahora hace mayor efecto el amarre. Así que te empiezan a enamorar de mí. Tú tranquilo, es normal. Ay, pues yo sí. Me voy a agarro, pero si eso ya está, bro. Eso ya está hecho. Ahora sí van a jugar en el escenario chido, güey. Porque ayer prácticamente todo fue en unas partes de escenario medio culerillo. Y ahora sí están en el chido. No, Ape, no puedo, mi hermano. ¿Crees que el otro año hagan champs? Tal vez. Bueno, ¿Qué señoras tal, y señores, ahí David? tenemos ya la Micas, ¿qué tal? presentación de Luminosity Gaming y de Tal vez, Canal tal vez. dos equipazos, el top 1 de Norteamérica y el top 2 de Indonesia, que se van a estar enfrentando en esta gran final. Y vuelvo y repito, ¿no? Con lo que estamos diciendo De los que quedan, ¿a quién le antes de vas? entrar a la presentación de los equipos, ¿no? Se Pues subestima a Tribe mucho y a lo que LG, güey. Me gustaría que ganen de este lado. Latinoamérica, Hola, pero Evelyn. ellos Solid, ¿qué estaban tal? acá en Hola, el hola. top 16 del mundo, ya estaban entre los mejores del mundo y es un mérito brutal. El llegar con esas dificultades técnicas. Ese rojo siempre es un le puede escenario pasar a chido, se ve muy cualquiera. gamer. Sí, la Te neta, falte ese un escenario sí estaba papeleo, que te mejor. falte un La permiso neta, de sí. viaje para alguno ¿Qué de onda, los chava? jugadores ¿Cómo estás, mi finalizar bro? Bienvenido. son Creo que dificultades TLE que le puede merecía pasar a mucho alguien, más. Es feo verlos fuera, y que sabiendo no se que tiene que tomar como que es una falla del equipo, sino que realmente son no sé por qué se corta un dificultades cacho de del la chat región, de pues, y YouTube. eso es algo que Ahorita es checo. bien sabido.
nosotros tenemos que enfocarnos en siempre sacar lo mejor, en Ojalá siempre demostrar Leye lo tenga la mejor oportunidad y que el de desquitarse el otro equipo, y año. que el equipo no se Ojalá, mi frustre pues, a hermano. través de Ya esto. Tienen dependerá que de ir sí o sí, ellos tienen que si siguen juntos y todo eso, pero la neta sí hubiera seguir estado chido, bro. dando lo mejor de sí Inco mismos y tienen que Gaming seguir está eliminado. aportando Fue el para que el equipo primero siga en creciendo y se quedar fuera, mi mantenga. El hermano. próximo torneo Gracias a Jesús por será ese mejor que Gragor. antes. Gracias, bro. Sí, tiene que mejorar, ¿no? Independientemente del lugar en donde sea, yo creo que esto le va a servir de experiencia Ya, durante el es resto feo del siguiente año a muchos de los verlos fuera equipos para sabiendo que tratar merecían estar de el ir día de hoy contrarrestando jugando. este Sí, tipo de la verdad es que sí situaciones, se ¿no? merecían sin pedos De avanzar y trámites desgraciadamente no medio se pudo. engorrosos, como lo puede venir siendo el trámite de una ¿Para visa, qué ¿no? Champs sin tele Encima es ya no es lo complicado, mismo? Estoy de ¿no? acuerdo, mi No es hermano, pero pues hay muy, que no es verla aún nunca así. una garantía de que te la van a aprobar, ¿no? Entonces, esa parte me parece que la más difícil. Pero Chale, bueno, fuera de eso, creo que va a vamos ser en muy. aprendizaje en todos los sentidos, ¿eh? No solamente dentro del juego, sino también fuera de él. Y ojalá que los que han tenido la oportunidad definitivamente de ¿Qué perro se ve participar en lo de este las mundial, almohadas? pues lo puedan hacer Eso mucho mejor el prácticamente lo vimos siguiente con muy año. Así pocos que el creo año que pasado, aprendizaje Tectonic tiene que y haber no sí me o sí acuerdo qué siempre de otros todas que las llevaban su experiencias. almohada. Y Y fue güey, ahora precisamente prácticamente lo que se muchos llevan vio sus el día almohadas de y todo el ayer. rollo. Así que, bueno, abrazo para para todos los equipos de la comunidad, abrazo ¿Qué para la hacía gente de Tetillo ahí? TLE, Este cabrón. abrazo también para la fanaticada de TLE y ojalá Que me la traducción en que inglés se ve sea más un la preparación año del escenario, distinto el mientras que en próximo, ¿no? español Que ponen a podamos los tener un comentaristas. roster A ver, 100% completo y que pues no haga falta ninguno, ¿no? Porque al final del día todos los jugadores, independientemente deja ver qué dicen de tantito, a ver. todo, son pieza importante, ¿no? Y de repente con uno solo que quites el roster se te puede deformar, ¿no? Entonces hay que esperar a que eso suceda y que puedan tener sus papeles a tiempo para el siguiente año, ¿no? Importantísimo eso. Es lo más Luminous difícil, City amigo, campeón, que quién eso se sabe, mi termine hermano. de dar, que eso Pues se sí, termine de anda muy solventar, fuerte, eso siempre sí. es un El tema tantito de las visas es una complicado, mamada, teniendo una invitación, pero un evento de esos, sin lamentablemente este negarla, tipo de los cosas gringos pasan también por un poco me chupan de el huevo confianza izquierdo, o de después el distracción de los derecho. jugadores Es que, o güey, inclusive de yo ingenuidad por pensé parte que de las con, organizaciones de vamos, pensar de que una el equipo invitación no puede como para un llegar evento a así de importante y clasificar todo, o era cuando prácticamente clasifique un nos va hecho a que te salir daban la visa y todo pues ya vi bastante que rápido. no, La güey, verdad es que que no. ni así, Son a muchas las veces te la ocasiones dan. y muchos ¿Qué los onda, mi países que chino? tienen ¿Cómo esta estás, dificultad, hermano? sobre Buenos todo con días, Víctor entradas Solitos, de gracias, torneos Zucker, de por Estados ese Unidos, ¿no? Creo robo. que es uno de los países Mr. más Doggy, ¿qué complicados tal? para Little obtener la visa, los OnlyFans, ¿qué tal? permisos, Luis la Estraza, misma ¿qué cita de tal? la Ram visa puede Durán. ser una complicación para muchos de los equipos. Por eso, yo no me menospreciaría Hola mi Dani, para estaré nada acompañándote en el directo mientras el estoy en el trayecto que trabajo hizo la corazón gente de rojo. TLE, Vale, vale, que mi gana Jetmon, que te con dos vaya fino en visitantes y el mira, trabajo, ganar mi dos hermano. partidas Y es una gracias cosa por estar brutal. aquí Yo sé que también. Hola, muchos Luis. hablan para afuera, pero lamentablemente lograrlo y hacer lo que ellos hicieron es bien difícil. Señores, ¿Qué vamos a suena, güey? disfrutar de la partida, ¿Qué ya es lo que dejemos suena? de Como si lado estuvieran las dando un toque, güey. controversias y vamos a enfocarnos en lo Yo que creo que sí tenemos. voy a poner la de inglés, güey, porque, As it comes, they're waiting for o sea, each los match, vatos making como que no. Como que no, ¿eh? A lot of that was open when you go back and you watch them all through CDF Live. This is a roster, as far as what is concerned, that can slay with the best, can absolutely hang with the rest. I think this is going to be a really good test for Clove Fran. Si Hola, no Toto. gana mínimo ¡Ay, lumen perro! hace tío traible parto en su madre a mi abuelo y le quito su pensión pa' irme a tomar primer aviso. El Armando, güey, te la mamas. Gracias, mi chino, por este danigazo, hermano. De verdad te lo agradezco un chingo. Mil gracias, bro. Gracias, man. También por esta semana. Armando, gracias por este support. El Sorey. ¿Qué onda, mi Sorey? Hola, Bates. ¿Qué tal? ¿Quién gana? Pues, ahorita nadie, bro. Apenas va a empezar el primero del día, que es Cagendra versus LG. ¿Te imaginas que vuelva a ganar Tribe? Ah, ya no creo. La verdad, lo dudo mucho. Con pedos si pasó ayer. Un poco más de volumen, ¿le subo? Vale, vale. Los de Cagendra se ven bien morros. Sí. Me dicen si así está bien. Dari third party lain, di situ saya sudah merasakan panggung yang lumayan Pero besar supuestamente ya se le va a acabar todo. sekarang. Jadi dari situ saya tidak merasa nervous, saya merasa baik saja dan saya merasa tenang sih. Mungkin mereka harus lebih bersiap-siap sama kita karena ¿Quién quieres que gane? Gak Híjole, boleh bro. dipandang remeh sama mereka. Es que ya, no sé, güey. Tengo como que comentarios divididos entre salud. Gracias. Hola, Linda, ¿cómo estás?
saya rasa Tengo tim comentarios muy dari divididos Asia entre, por ini ejemplo, bisa LG menang. y Tribe. O Saya sea, como nggak tahu que a faktornya la vez apa, me tapi gustaría, a la di vez la peringkat neta saja como que no. Asia bisa menang. Pero si no son ellos, la neta... O sea, prefiero que sean ellos, güey, la verdad, a los chinitos, güey. Prefiero que sean ellos a los chinitos. ¿Cuáles son las posibilidades de que Lucasín llegue a TLE? No sé, mi hermano. Ahí sí yo ya desconozco I mean, we mentioned that ese quote tipo from de Hippo cosas. about LG having a target on their back, but after listening to that interview with Kagendra, it sounds like all of NA, they don't want it to be NA, they want it to be. Oh, y la list. There is like a joint coalition going on right now, Hoy me right? levanté. I think it's one of those things that, and to be fair, we Hoy me also have levanto que el played into the primer storyline of, hardpoint like, North America is expected to be the best region. We said it all through que me stage 4, and it's just encuentro kind en of la quietly calle everyone out east y was me like, diga you know no what, le fine. We'll do Ah, CD ok, no, no final. es hardpoint, ya te We'll entendí a agree qué to te tell our refieres, Chinese Mandy. teams will figure it out. Take it to you. So, No mames, Mandy. It almost feels like that was the Yo, high-powered time yo chamber pensando en el almost juego, on ya the sé a qué te east refieres, te between all their mamaste. different Mira, hasta ahí lanes they had Billetmon por going ese on for pollazo, themselves hermano, as we've gracias, had gracias. map pick bans and vetoes coming through. ¿Qué pasa, Very Hyper? interesting decisions being made as far as the best of five is concerned. Yeah, Lux ya and I murió, think the ya biggest thing, también, I was ya really también. interested to see if Kagendra was going to try to square up. Sí, exactamente, linda, ya sé a qué se refería. Es que necesitaba leerlo completo para saber a qué se refería. ¿Cuál es el equipo invicto? LG y Wolf son los dos únicos equipos que llegaron, digamos, invictos. I think this is a fair draft overall, but I still think, kind of looking at it, I favor LG on Pues me levanto con el primer hardpoint. Es culero. So the first 3 maps look really good Ya for que LG. comiencen. I think the only Ya de opportunity por sí, for Kagendra is si to es steal que one of the es first 2 eliminación directa and y find a way to no win hay the loser 4 bracket, to 5. y That's sí, kinda where I have ahorita en la to tabla It has to ahorita go estoy viendo fine que if efectivamente Kagendra va a wanna ser be able to así. take this series. The only way Vamos, you're va a able ser to más get that rápido done hoy. is by playing Mucho upset más to the rápido. express search and Nada más destroy, which son... you feel like with Quiero Tectonic pensar que in the nada más se van a lobby jugar is 4 never going to be partidos an hoy. easy feat. Quiero And especially pensar with the Crossroads que control, a lot to be eso had solo va a here ser if you hoy. are Kagendra. No A creo lot of que questions to be answered. o sea, mañana solo sea la final y Match ya. number 1 of the day, will LG make their way through in this bracket, or will it be Kagendra taking out an NA? Celular chingón para fotos, pero para gaming. Vale, Vale, Simón, mi chavo, estoy de acuerdo. Ya, inició, venga, venga. ¿Qué onda, Rocket? ¿Cómo estás? Es BO5, banda, es BO5. Ah, bueno, sí, Benji, por ahí sí, en eso estoy de acuerdo. Mal dicho, sí, no todos son chinitos, son asiáticos. La costumbre, mi hermano, más que nada. Mañana es la final, pero lo que no sé si le van a dar hoy lo que son los cuartos y semis y mañana solo la final, que la neta lo dudo mucho. Yo le estimo más a que mañana va a ser la semi y la final y hoy todos los cuartos. Lots of good trades coming across the board. Opportunity here for Lion Kagendra to Pix. destabilize Dante, a little bit on saludos. rotation, but the deficit's already pretty wide. And to be fair, they're also kind of losing out on spawns right now. So if they were to catch a little bit of momentum and heat, it would have to be right here. Maybe Fran has provided that nice triple for him in this life, and that doesn't just provide the exit for Kagendra, it also gives them an opportunity to kind of manipulate the map on rotation. That was a little bit of a red flag to a very angry bull while you had the spawns if you are Kagendra, knowing damn well that they had to try to contest P1 because Luminosity were about to be getting themselves over 30 points on that hill. Definitely don't want to be seeing that. They flipped out the spawns just in the nick of time. A lot of time here as far as P2 is concerned. The way that Kagendra are kind of manipulating over by P2, they got the close spawns. Can they fully break in? Yeah, really tough back and forth right here. Fran at least able to provide some entryway over towards the scaffolding side. Spawns will also be moved just a touch. LG spawning out. Kagendra an opportunity to kind of reinforce and a good shutdown as there was a pinch coming through the backside of the hard point. Now it's all about taking it upstairs. Good kills from LG, holding on with just the last couple of players. Operators also at the ready. Por agrado, y Fennec básicamente, sí, es lo que más se ve. Es lo que más se ve. Desde ayer son las dos que más destacan. Una que otra LK. ¿Cómo se dicen? X9 también se veía bastante. ¿Por qué tan temprano? Por la Champs, mi hermano, por la Champs. ¿Por qué no sangrar mítica? Acuérdate que ellos están
en otra versión, por así decirlo, del juego. Ellos tienen algo que se le conoce como cuentas champs, cuentas especiales para este tipo de torneos. Entonces, ellos, si no me equivoco, están con una versión anterior a nosotros. O sea, antes de que llegara la mítica. De la grau, obviamente. Aquí lo quedó en el olvido. He visto una que otra kilo. De hecho, creo que solo he visto a Space de Try que la trae. Creo que es el único vato que he visto con kilo. Pensé que se vería ese que también. Me sorprendió no haber visto ninguna hasta el momento. A mí no me sorprende tanto por el hecho de que es un arma muy cabrona y buena, pero sí la Fennec tiene un deleteo mejor. Aquí acuérdate que las X9, digamos, en Ranked se ve más que una Fennec, porque la Fennec es difícil de utilizar y las X9 es relativamente fácil. Entonces esa es la principal razón por la cual en Ranked se ve muchas X9 y en competitivo se ve más la Fennec que las X9. Aquí buscan deleteo, tal cual lo que buscan es un arma que haga un insta-kill, y la Fennec lo hace. Y obviamente si tienes habilidad, y todos estos güeyes la tienen. Por eso es que se ve mucho más la Fennec que una X9. Ah, bueno, eso sí, Armando, el que sí me sorprendió que trajeron o sea, me sorprendió más que ver una PW, solo una fue, pero me sorprendió verla. Any semblance of time. We walked over towards P3. Kagendra had about 30 points or so. In between 3 and 4, 2 money hills. Luminosity walked away with the lion's share of all that time. 130. No tenía silenciador. No tiene silenciador. It's not even just that the operator usage was so clean from LG. They've also been able to stretch a couple of players into some score streaks. In particular, these Pred missiles here. Envy and Tech. ¿A quién apoyas ahorita? Te digo, me gustaría que la champ se quede de este lado del mundo. Entonces, pues los únicos a apoyar son LG y Try. Especially on a hard point that's usually 50-50, feels like a strange time to call that in. Especially for a Predator missile, a double Predator missile at that. I mean, should you go up against any trophies Güey, whatsoever, sí, los únicos de este lado del mundo nada más son ellos dos. O sea, ahorita que lo dije, o sea, pero no lo había captado bien. O sea, 6 equipos de los 8 son del lado de los asiáticos, güey. Dale, verga. Let's be frank here, Kagendra need is all the time they can possibly find. Yeah, very much so. And I will say, in terms of trying to find a way to chip back into leads, getting some good time on scrappy hard points that you expect to be 50-50 is exactly what you're looking for. So for Kagendra, still, the deficit not as healthy as you would like, but the problem here is not necessarily what happens on P1. Porque no se la clase de la clase de Joker, es madres, métanse, güey. You're on the second hard point. As they start to rotate early, they do get shut down. Eliminaron a todo Latam, todo Europa, uno de NA. Digamos que el único eliminado de su lado, bueno, no, fueron 2 eliminados desde su lado del mundo, güey. Vitality, que ese sí se fue muy mal, un equipo de India que no ganó nada, y los de Japón, Bolt. Perdió Mao, perdió, se quedó muy cerca de clasificar y valió. Next hit on the way though, and LG just kind of overwhelmed from the scaffolding. Claw out to support this for Vague, and that is just so darn simple. Para los que no saben, ayer precisamente Cagendra fue el equipo que eliminó a TLE y ahorita se está llevando una culiada de LG, güey. A la verga. Sí, estoy seguro que sí, Jerez Claudio. Sí, estoy seguro que sí. ¿Cómo sí digo? Cagendra, ¿de dónde es? Cagendra, si no me equivoco, son de Garena. Ahorita checo, pero sí, a la Gus.
Another double. He's been good to kind of open the door here for his squad. War Machine out for Zed. LG just trying to hold on to the doorways where they can. V6 also from the opposite side, just trying to spam things out with the claw, and eventually the damage is dealt to allow Kendra a chance to get in and contest, but Washi beats it with an Annihilator, and he's going to go for 3. More possibly on the way. What a shot from Washi. Qué buen flick, cabrón. It feels like the damage has been dealt as LG once again get right back into the hard point, and they could put Ayer se les vio mal anímicamente, a pelear en lo último. Pues yo creo que después de perder el primer mapa de su último enfrentamiento, ahí sí fue cuando ya los vimos muy bajoneados. Ahí sigo, no sabía. I think those that followed along from Season 4 of North America, when you see LG on takeoff, you think about that tribe game. That was an anomaly, an absolute outlier, as LG are dominating here early. Fran Annihilator out, just trying to do something to make life punishing as we start to rotate back over towards the 4th hill, but Ban gets behind it, finds himself not just 2, but 3. Maybe possible for more, that's another Sparrow that gets completely obliterated. Ya aquí ya se acabó. Ya, güey. Things off here on day 1. War Machine from Envy, keeping Qué everybody at bay. putiza, güey. Have to work your Qué way through these very putiza. narrow Hola, choke Luis. points. Somehow, some way, Qué they've actually worked their putiza. way in. Hold on a second. Ban was able to at least pull out a Purifier. Kigendra have fully broken in. They shut down the operators at 100 points now. Se lo están coleando bonito, güey, pero bien bonito, güey. Off the gas just a touch here, kind of throwing some operators in, saying all we need is 11 points. We'll find it. A la verga, bro. Maybe a little bit of lack of discipline. A la verga, bro. A little while longer. Ven y la Fennec legendaria que están usando no ha regresado. No he visto una legendaria que hayan utilizado, he visto pura mítica. A ver, ahorita pongo más atención. A ver cuál es la legendaria que te refieres. Should allow LG a really good look over the top of this first hard point to give themselves their last 8 points. Brad, a double, keeps things mixy. Hard point opens. Nobody in for now, but LG closer will find a way to sneak themselves right on in. And all this is get down, find a couple of the last seconds, and it should just be a matter of fact at this point that LG a ver, will win map ahorita checo. Bueno, ya valió, ya no la vi. ¿Cuál era la legendaria que traía Vane? Ah, es la primera legendaria. La primera legendaria, de hecho, creo que está en para ti, si no me equivoco, Casi estoy seguro que está en para ti. Me sorprendió ayer, güey, la Shizu con la Rus, se la meta. Háblalo en chino. No, hombre, bro, claro que no. Ni siquiera los dos. Porque no es un tractor, está baneado, bro. Van a traer la mítica, que hablan. Creo que yo no vi ninguna legendaria, pero a veces no le pongo exactamente full atención a... O sea, veo el arma, güey, y sé qué arma es, pero... O sea, muchas veces no... Mi mente no está pensando si traen la legendaria o la mítica, güey. Solo pienso que traen la Fennec. Pane ya se puso la mítica, pero usaba más la morada. Ah, ok, vale, vale. Hay dos Fennec para ti, sí, de hecho está la primera, de hecho nada más son dos si no me equivoco. Es obviamente la primera, la moradita y la del circulito. ¿Es azul? Creo que sí es azul. A la verga, bro. Pues mira que, o sea, sí se los culearon bien feo, pero hasta esa diferencia de kills sí hubo, pero no tan exagerada. Pero en puntos sí, güey, o sea, de plano no los dejaban entrar, güey. No los dejaban entrar. 38 kills coming out from Band as well. Washi also dropping a 30 bomb. The only one that didn't drop 30 was Fake, but his job was definitely felt across the entirety of the map. Wonderfully done. Ese porque tiene almohadas, se acomodan con su almohada, güey. Se acomodan así. Es el trofeo, ay, perro. Envíos mexicanos, Simmons. El deck es de Luminosity en su canal de Twitch. ¿Tiene algo referente a ellos? No sé, Víctor. No sé, güey. No sabía. Pues acuérdense que Luminosity en general es una organización muy grande, güey. Muy grande. Y vamos, recientemente llegó a Call of Duty Mobile, pero el que apenas haya llegado, bueno, hace un año, ya es muy conocido en el game.
you find yourself in this position of like, boy, I hope they don't pick X, Y, or Z. Hubiera llevado su campo, otra cosa hubiera sido almohada táctica. ¿Qué pasó contra el E? Perdió Gerson ayer, desafortunadamente ayer le tocó perder. Yep, and it's actually funny because both El Shift and I JR. last night we were going over a lot of these picks, fans, and vetoes, thinking about LG lo what único que possibly tiene be the de outcome for a lot of norteamericano these different es el best nombre spots del that we have equipo y on our Atectónico, cards los here demás son today for integrantes Saturday. prácticamente And asiáticos o when you look latinos. at Luminosity, they have everything played in one way, shape, or another. At Cierto, least a 1 ver. to 2 per map and within the combo. I don't think they necessarily care what they're going to be playing, but they're definitely going to be feeling targeted. Hippo is definitely one to do his homework to make sure that Washi, every ¿de single dónde series es? that they're going to Washi play no era de going Canadá. forward will feel Tiene rather que ser en el targeted eje, to make sí. sure that they are comfortable, because it's just about everything that they should feel comfortable with at this point in time. But looking from the Chúpala, other Armando. perspective to your point, Filipinas. it needs to be where you feel most comfortable. Play Sí. what is best for you and Había against uno de what Canadá, is no me going acuerdo to de be quién. out of this world of an experience against Luminosity, because they do obviously have their better maps, Which but is you in need to be playing Noruega. your best if you're taking on the King. And that said, perfect segue. We've got Express coming up next. That was the selection. Nada más son un latino y un asiático, ¿de qué habla? Would be map 5, and that's like Luminosity Sí, por eso te digo, playground. So según yo, this para is nada what es you lo que mentioned, dijo. if they were Ve to que está en el find a eje, way sí. to game 5, which is what it feels like would have to happen if Como van Together 1-0 a have favor chance del here. eje, ya This is venció el almost a otro. must win. I don't see them reverse sweeping LG, so you know what? I'm not even going to just flirt with it. This is a must win match for You them. have to, absolutely. Yesterday, they went 1-1 as far as Express is concerned. They lost it to Q907, and they were able to win it versus TLE. As far Washi as es el offense is canadiense. concerned for Kagendra, losing El themselves a Diego. handful of numbers. It's just Zen left alive. What can he possibly do in this Filipinas situation? Valley. Well, there was an isolation moment right there. Lots of fireworks. A ver, over ahorita les towards digo. B off the get-go. They Aquí just tengo got la the página, nada más que 1v1. soy medio huevón para abrirla. Scope out for Washi. Porque Zen, estaba AR bien in hand, calientito. trying to move around the backside Hace of the brillo map. He actually por... may just walk right behind Washi here if he checks this corner, which he doesn't. Goes in instead towards Ticket. Oh. And I beg your pardon, I said AR. He's got a shotgun, he's got an ARM in his hand. So this is all about, can he just continue to finesse between these staircases? This has to be a B plan. It just has to be. It's like the duality in between two weapons right now. You have Sniper versus a KRM. That's why he's going to go and try to keep things as close range as possible. Washi has so much that he has to check, but the timing doesn't work out in his favor. Thought to be right behind him. All these footsteps are being heard, and it looks like now finally it has been seen. But oh no! I was about No to mames, no la say, vi. the shotgun Todo at por that estar range viendo may as esto. well be a potato launcher, because it's Que not going Agendra to es de hit China. all that hard. And a quick bounce De back. Garena. Easy shot for Washi. I don't care what range you're at, sir. A potato gun. Pregunta a lo mejor is muy gonna tonta, hurt. güey. La conozco o lo ubico más como región Garena. Pero Garena es Indonesia o estoy equivocado. Siempre me quedo más con lo de Garena, pero Trying to no estoy maneuver their way seguro. over towards A. There's so much space that has to be cleared, and you can see how Luminosity are playing this defensively, just essentially for retake. They have all of mid control. Another first blood from Washi through the middle of the map here, so it allows the SMGs to feel a little bit more freedom, of which Vague capitalizes on very nicely. 3v5 situation, Kagendra in trouble. You see one on the cross and gave Zen a Vale, conversation. sí, son de Indonesia. Vale. LG trying to reset. Kagendra does well to execute on some El distance. Gelipe. They can kind of feel out any more overextensions, of which Fran was able to find Vague, but he's on the wrong side of the receiving end of that. That's enough here for the numbers for Luminosity just to completely dominate every stretch of this map positioning-wise. And look how annoying this position is for all of Luminosity left alive in this 2v4. They're essentially pinched around server. They're forced to take the high ground. Smoke will, of course, blossom out to the side of Planters, but you're now trapped inside a lock because Luminosity don't want you there no more. Fan coming up from the top side of tower will help Envy, no, not really help them, but they were right there with each other to kind of clean out lockers, which is where the last two members were. So defensively speaking, First Blood's looking good for LG, and they're turning it into not just an early 5v4, they're turning it into 5v3s and 5v2s almost immediately afterwards. So quick conversions off of that early contact for LG. Just how quick they're able to dissect the information. This time it's all over towards B through the middle of the map. First Blood over towards B. Here we go. Numbers now are in favor of Kagendra. Love it. Little split hit to kind of isolate the B site defensively. LG stuck inside a Ticket with that hit through mid simultaneously as the heavy stack through the staircase comes through. So now they avoid Washi's scope early, get the opening contact that looked much more favorable over the top of this B site, and the bomb will get planted. 4v2 post plant.
LG kind of working this a bit isolated at the moment. Tech trying to see what he can find over towards monitors, of which he doesn't see too much, but does open the door for Washi to isolate a corner. Good first shot, tries to spam and won't find any connections as V6 will now ¿Cómo están, hermano? over towards the monitors, getting the last 2 kills. Saluditos. Gets on the board. A little bit of a pace differential this time. It goes over towards B. To your point, they Hey, also mi hit Tule. the middle alley as well. And through that Mucho very ánimo, long mi wall, hermano. there was nobody from Aunque no se Luminosity pudo realistically avanzar trying to este stop día, them. Great team shots coming through for Gadra to finally siguen get siendo themselves on the grandes y board. lograron Keep up this mucho. pace, y'all. Lograste This is mucho what you también need. This time en they're un gonna be año, mi different. hermano. Over towards Entonces, a 5-player strong. Now Washi doesn't see this on the crossover through the train tracks. He's going to be late to get here to support. It's all down to what phase ánimo, he mi hermano. Y siempre van a tener el apoyo de la comunidad, mi bro. chip damage, which Kagendra will shrug off and now take to the rest of this round a numbers advantage, 5v4. Question here is, they're not going to know what's behind them with all 5 members stacking over towards A, so they have to commit to this. And oh, that nade, bad geometry off the top of the bomb site. Valde con M, mi Tule. Un abrazo, mi hermano. Y a todos los de Tele. And as you can see, player number 3 for Kagendra has to continuously turn around because the flank is still open. You have numbers. Bomb being planted at A, though, forcing Luminosity to come to them. Washi is hitting that flank, scope in hand. LG starting to take a Los couple grandes, of Tule, los mejores de LATAM, sin duda, mi hermano. Sin duda, los gets one on mejores the de LATAM. backside. Tal vez sí Still being pudo. honestly holed by Kagendra. Keep an eye on E6 to see if Si he can hubieran find contact. llegado While the rest of LG todos work los on del cleaning equipo, things up. tal vez sí Washi trying to hubieran get involved. Pistol behind him. Play through hubieran line, estado not este working día. No behind tal him. vez, LG si are hubieran coming up with avanzado nothing. Envy last al one segundo left día. alive, and he is stuck top tower in this 1v3. Nowhere to go, no way to get down to the bomb, and 2 very Perros. clean rounds from Kagendra. Love Los it. dos, los dos. Fantastic. I mean, the way that Luminosity are committed, at least for that defense, getting first blooded the way that they did, they're forced to almost play in those longer lines of sight, but the coverage is there, especially from lockers where the bomb is going to be planted No me llegó from. Noti, It's pensé on que lo that habías side, so you vendido. can't Simón, Ronald, ¿de qué necessarily andamos, bro? stop it from happening. Great 2-round response coming through from Ya había quedado con ustedes que la vamos a reaccionar toda. Entonces, si no les llega, no te ven así, pásense. First blood again. This seems pretty dictated that Kagendra just want to stay away from the scopes of LG. Washi still finds a way to ¿Qué get móvil involved. está jugando? Es un S23 Ultra, bro. Cleans things up through the terminal. And so now bomb is dropped, and Kagendra are all over the map. Fran doing what he can to try Muy to bien, keep Pam, this gracias, hopeful, pero but, I mean, regresaré. that was such an Solo opening descanso spree unos of meses. dominance from LG Y no, mi hermano. Yeah, it sure was. Al próximo año, mi bro. Not gonna fool Al them twice próximo around. año. B, now are you? ¿Crees que Luminosity va a ser campeón? Oh, Pues Fran. honestamente le veo mucho A potencial, little hermano. 1v3 to start off here on Le veo Saturday. mucho, Well, mucho he's not gonna be able to potencial. find the first over inside of departure. So, Pero no all sé. good as far as the response is concerned, coming through from Luminosity, and that's exactly what you need to be able to showcase as a championship caliber team. Being able to read and adapt to what did work previously for Kagendra. That B hit's not going to work anymore. They have to take a different approach if they want to try it again. This is a crucial round. I know it's early, but this is a crucial round for Kagendra. Their opening playbook didn't work out so well. Their adaptations started to find some success. Can you find more opportunities on your last offense? Oh, messy fight through ticket. SMGs of LG come out on top. Trades though, as Fran's able to double up late into this hit through ticket. Steps away from Tech and then wants the battle. Not quite able to commit fully towards it as the job has mostly been done for Kagendra. You've gotten control of the B site. Quería Tech is Lucasín. playing nearby. Do they see him on the cross? Yes, they do. ¿Quería o quiera Lucasín? Hay PR Lucasín para Tele. A la verga, cabrón. Haz lo posible, Tule. Haz lo posible, mi bro. A la verga, cabrón. Oh, no mames, eso sí. Me sorprendió. Quiero Lucasín, ok. A la verga, haz lo posible, bro. Güey, un Tele Lucasín a la verga, bro. La lleva. And Reef will put him down, just down to Tech for the 1v2. Time becoming an issue with 15 seconds on the clock, and Tech will not get through. So a 3-3 half, and a Hazlo real, supremely important round there for no mames, Kagendra. vería cabroncísimo. ¿No me dijiste? Haz posible el sueño de muchos. Oye, es que ese vato está pero bien roto, güey. Ese vato, no mames, ese vato es otro pedo, güey. Y la neta sería un refuerzo, pero cabrón, güey. ¿LE sigue vivo? Ya no, mi hermano, desafortunadamente ayer quedó fuera. Tries to get the trade and will eventually find it, but it comes at a cost. Washi drops simultaneously as that kill came through.
Post plant setup. Fake looking to get aggressive over towards bridge. Has the player 1 HP. Zen just trying to get the regen off. Boxing gloves around. Se mamó, güey. Lo dejó una bala, güey. Lo hubiera intentado. Según yo todavía tenía unas balitas. Last two members for LG sitting right on top of the bomb site. Tech trying to spam it out. Helps out for damage for Envy. Follow up, but it's not enough. And the retake is good for Kagendra taking their first lead. I love the play from Vague to be able to get that upper hallway area until he. Tectonic el próximo año será analista, ya no jugará con Pen. Ah, tampoco dijo un solo. Neta. Güey, no mames, imagínate. Es que si no me equivoco es el único vato que sería tricampeón, güey. El único vato que ya sería tricampeón, si no me equivoco, Estoy seguro que él sí, pero no estoy seguro si es el único. Es lo que no me acuerdo. It's a 3-for-1 exchange favoring LG's offense. B6 over the backside of terminal, doesn't connect and can't get away. Bake? No, Bake no. Bake su primera champ fue el año pasado, si no me equivoco. Everybody's just being able to find the kills. They double hit across info and they're able to isolate a handful of players for Kagendra, at least looking for trades. Pretty damn clean. No, Marchi sería el tricampeón. Tectonic. Tectonic sí. Marchi, sí es cierto, Marchi. Marchi también, sí es cierto, güey. Marchi y Tectonic. Bake no, Bake su primera chance fue el año pasado. Sí es Marchi y Tectonic, sí es cierto, güey. Ah, verga, bro. Envy también. De Envy sí no estoy seguro, güey. Hola, Lisan, ¿cómo estás? Bienvenida. Now the hit for the retake on the way. Envy con quién estuvo hace 2 años, güey. Locker stays clean. Washi kind of going back and forth between both sides, and LG's post plant is dealing with all of this, and it's dealing with it cleanly. Again, empty from some really easy shots, and that'll be enough for LG to just very casually get their 5th round of the board. I mean, that was the Envy ha estado en Tribe, LG y LG otra vez, entonces no sería tricampeón, güey. No sería tricampeón, entonces Envy. Si el año pasado estuvo en LG, entonces no. Y es que no me acuerdo del año pasado con quién estuvo. Entonces no, güey. Si bien fue campeón, luego subcampeón y tal vez ahorita otra vez campeón es distinto, pero tal cual tricampeón. Entonces son Marchi Tectonic. A la verga, imagínate, cabrón. 3 años seguidos llevarte el premio mayor. ¡Oh, la verga, bro! ¡A la verga! Tectonic no, él perdió con Youtube Liners en una chance. El año pasado estuvo en Tribe. Y un año antes estuvo en Tribe. No, o me estoy equivocando. Y la vez que se dividieron las 2 regiones, hubo 2 lados, por así decirlo. ¿No estaba con Tribe? Según yo sí estuvo con Tribe. Ahorita checamos. Ah, me va a dar huevo, chica. Hace 2 en Tribe, el año pasado en LG y este está en LG. No, el año pasado no estuvo en LG. Hesitation in search and destroy specifically for Express going to get you caught out more than anything with the longer lines of sight, though I do love that adaptation for Kagendra, having at least a player inside of A. Luminosity looking to call their bluff, though. They're going no sé por qué creí, entonces solo sería Marchi. No sé por qué pensé que Tectonic. Oh, bueno, ahorita checo. Pero yo pensé que sí, Tectonic estaba desde Tribe desde hace 2 años. Nades also landing as Washi gets taken down. The sniper rifle out of play. And more techs come through. Envy and no, es el cuarto edición. Pero el primer año, acuérdate que se canceló la fase 5. We'll just completely hit you and hit him with an uppercut. They did. That's going to be a 6-5 tally with a quick defuse. Kagendra a chance to take map 2.
One round away from being able to do it on the defense, and honestly speaking, that is how you want to try to retake over El by that 2021 estuvo en New York, 22 type, 23 LG. Entonces sí, nada más sería Marshy, el único. Tectonic y Marshy son bicampeón. En el momento, este sería su tricampeonato. No, pues, no sería su tricampeonato porque dicen que Tectonic estuvo con Youtube Liners y Youtube Liners no ganó. En el caso de Marshy, Marshy sí, sería el único. Wolves pasaron, sí, de hecho van invictos. Lucas en la TLE, estaría chido, pues ahorita Tule, el dueño, el CEO de TLE, dijo que quiere está aquí en el chat de Trovo y dice que le gustaría, que quiere a Lucasin para TLE. Entonces, a la verga, eso estaría de locos, güey. Mames, van bien parejos estos güeyes. Bastante por eso, man. Estaría pero si con madre ese refuerzo, güey. Gonna be switching their sides here. Back over towards the offense. Didn't exactly go swimmingly for them until the latter half of the side. Lo hará posible, confío en él. Estaría chido. ¿Pero crees que Lucasin aceptaría? A Lucasin yo digo que sí le hace falta un cambio de equipo, mi hermano. Le hace falta un cambio de equipo. Es mucho para Inco, güey. O sea, Inco es Lucasin de momento, güey. Y eso no está chido. No está chido depender solamente de un jugador, güey. Entonces yo digo que Lucasin sí se iría a otro equipo. La pregunta es con cuál de todos, porque no creo que sea Tule el único vato en quererlo, güey. Ni de pedo sería el único. Y como ayer nos dijo Pollo dice que ya es su último mes del contrato con Inco, güey. Could try to sneak around. They're trying to isolate Tech right now. They're waiting for Club to see if you can find him. I mean, this is a long game of Where's Waldo, and the longer that Tech goes unseen, the more Kagendra are going to feel like the opportunity to go to A is reduced. So now it's back over towards B. And whoa, Washi tried to get down low, almost had an angle, but quickly responded to by Reef. Vague trades, we get the 2v2. Backside monitors, Vague in trouble, but Tech has found a kill. Vague is trying to delay some time while Tech tries to get here, and Reef is getting finessed with. He still can't find the kill. Off the reload, the slide comes through. Güey, cabrón. You have to take this fight, you have to take it now, and all the trade is Le hice chingos de tiempo en lo que llegó su compañero, güey. A la verga. Se le escondía en lo que llegaba el otro, güey. LG try to set themselves up for numbers advantage aside, just being able to keep Kagendra feeling trapped over by the B-bomb side. We will swap Simón, Armando, estoy de acuerdo. Lucasin, tranquilos, si ves, yo me hago 50 kills por partidas. Watching over the top of this is Reef and Clove. Sniper rifle is not a part of the play at the moment. That is Me6 playing towards B. Smoke will embellish the front side of the site. Quick plant, possibly no mames, casi. De hecho le dio wallbang, pero sí. Shrugs LG back to touch. Here comes an early retake, but LG have kind of faked this. They've backed up. They've essentially allowed Kagendra to come right into the web. They've spun, and the kills are coming through. Banned in the middle of the a la verga, bro. Out, no worries. And, un mapa más, güey. Un mapa más, cabrón. Never mind. No, we're not. We're out of here. Easy kills. LG up 2-0. That was dirty. I'm not gonna lie, like that's some nerdy expression coming out from a search and destroy on Express from Luminosity. Si Lucasin no cambia de equipo, dudo mucho que gane una chance. Sí, yo también lo dudo mucho, mi hermano. Lucasin sí necesita otro equipo. ¿Va a jugar TLE? No, mi hermano, ellos desafortunadamente quedaron fuera. Esos semifinales. Cuartos. Estamos, digamos, en una etapa de cuartos. And when it did is the moment that they pounce and call game with a 2-0 lead. And think about it. I mean, you're bringing up the point perfectly, but like, actively listen to what this is, because Kagendra, like you mentioned, they were happy to give A away throughout all the regulation defense, and then they were saying, we're going to play retake. Once they tried it with a little 2-2 split, that didn't work out as well. The other ya ni vi quién ganó. Ganó el EG, güey. Ganó el EG. Un mapa más y avanza semis, güey.
un mapa más y asegura a su bolsillo. Déjame ver. Un mapa más y asegura en su bolsillo el doble de lo que ya aseguró ahorita. Ahorita tienen seguros todos los equipos de hoy, tienen $40,000 en su bolsa. Un mapa más para LG y asegura $80,000. A la verga, bro. Un chingo, cabrón. Un chingo. El control lo gana, el control de NEA es de los más fuertes. Pues ahorita en spawns de, vamos, Hardpoint, sí se los culió bastante bonita. Entonces yo también creo que el control lo gana. ¿Es por jugador? No es por jugador. Para el equipo. No, Eric Jam no avanzó, bro. ¿De quién crees Flores? ¿De tele? ¿Trae pasó? Sí. Sí, Trae sí pasó. ¿Qué equipos quedan? Queda Luminosity, Kakendra, que es el primer match. Después de estos, me imagino que van a ir como están en el bracket. Luego SPG versus Goodlight. Después Q9 versus Powerhouse. Y al último Tribe versus Wolves. Esos son los equipos que quedan. ¿Ganó algún mapa TLE? Sí. De hecho, ganaron 2 veces. Le ganaron a Vitality, incluso le ganaron a Tribe. Y se quedaron a una ronda, ni siquiera un mapa, a una ronda de clasificar al día de hoy. Sí se quedaron muy cerca, muy cerca. Dani me recomienda ir por la par legendaria de ahora o esperar la mítica. Es que ambos arma y quiero una legendaria mítica. Mira, hermano, yo siento que la mítica todavía puede tardar bastantito, güey. Entonces, si te gusta mucho, vete por la que está ahorita. Además, está bonita, güey, o sea, no es como que sea culera o algo así. Yo tal vez sí me iría por la de ahorita. O sea, prefiero 1000 veces la mítica, está más bonita, más efectos, más todo lo que quieras. Pero para que regrese yo siento que todavía va a tardar. ¿No avanzó ninguno de LATAM? No, bro, ninguno de LATAM. Desafortunadamente ni uno, güey. They've already been through enough. They were here all day yesterday, didn't win a map, and you just have to call them out like that on Saturday? Sorry, they did win a map. I forgot they beat those. Oh, okay. All right. My bad. Good catch. JK, Otaka. It's JK in Spanish. But here we go. Crossroads. Control. Dale, se viene. It's been a playground for Los de LATAM se fueron a casa a dormir. Pues sí, mi hermano. Cuando regrese la gran mítica. No mames. Grau. This is a map mode combination that is give or taken by ¿Quién eliminó a Inco? It's all about the right kills at the right time. Perdió primero contra LG, güey. Después perdió contra. ¿Cuál fue el otro de Inco? No me acuerdo. El último recuerdo que fue Mayhem. Mayhem sacó a Inco. Pero no me acuerdo quién fue el segundo. Aquí lo tengo. Powerhouse le ganó después. Y al último Mayhem lo terminó por sacar. Simón Roquetes veo 5. El que gane 3, básicamente. ¿Sabes por qué no usan la gran mítica en la Champs? Ellos juegan en unas, digamos, en algo que conocemos como cuentas Champs. Haz de cuenta que ellos juegan como en un servidor aparte, como si fuera un juego distinto, por así decirlo. Entonces, si no me equivoco, ellos tienen una versión anterior a la que estamos ahorita. Es que no sé si una o dos versiones anteriores, creo que solo una. Por lo cual, obviamente, pues no tienen la gran mítica porque esa apenas salió. Shut down. Kagendra reducing the life gap just a touch. Wash you over the top of the growl. Makes life difficult as Vague gets pushed right forward with the shotgun. That'll be enough. You once more. Pause progress on the third tick.
Focus for Kendra all over the map and still not able to come out on top of the gunfights. 5 in a row for Envy, working on a very early Predator missile. And depending on how the end of this round goes, this could be key towards LG also getting advantage of their operators next round. And at the moment, they are destroying Kagendra's final few lives. There is no point of contest, you would feel like, for Kagendra. They're down to their last 4 lives, up against the 11. Any sort of resource is going to be good. There's Envy at least collecting for his operator coming into the next round. You give them an inch, they turn it into a country Walmart train to speak of. Last player alive is going to be Fran, and he was going to be nowhere to be found. So a single segment of progression found over by A, albeit from a great breakout by Kagendra. Híjole, aún así está la mítica. Yo siento que varios se inclinarían tal vez por la normal o la legendaria. La legendaria, de hecho, creo que es de los más usados ahorita de la grada. A mí no me convence mucho la legendaria, prefiero la normal, pero todo mucho que utilizaría la mítica. Al menos no con los problemas que ahorita tiene. Only getting 1 kill with it though, so again, kind of mitigating the efficiency of these early operators. Nice moment from Clove, be able to at least go 1 for 1. 10-5, bro. Oh, son muy... Creo que la chupas. Y yo sí jugué en su cuenta principal. Es que no son... Es que... No es su cuenta principal, son cuentas nuevas, cuentas distintas. Con 17 de especie me alcanza para comprar la grau mítica. 10.075 en lata es lo que necesitas, sin mejorar obviamente. Y de pedo 100% usarían la legendaria porque es más cómoda. Sí, yo digo que usarían más la legendaria. No me está aquí. They do shut down the Purifier after only 2 kills come through. I say only, but that's a key tool to re-clear zones if LG can find their way back onto either. Life lead, you feel like that you just have to try to keep them at bay. Annihilator out from Fran. He's making sure that the catwalk is cleared out. The Hunter Killer drone is also clearing away from the tanks. So you realistically know this is all coming down towards B. Yeah. Smoke will come through. Washi also holding with the Annihilator. A la verga. The extra 60 seconds to get added with the capture at B. 11 plays 9. Kagendra could only, really at this point, hope they can hold on to this last tick of progress at A. Couple of good kills on transition. Grows that life deficit now to a 9v5. Ya fue, 1-1. 1-1, güey. Sure, LG will get through kind of this defensive setup with Washi playing around the back, but the damage has already been No, tampoco ningún equipo de Europa. Dile, no estoy de acuerdo. Will at least stabilize this defense, but it does come at a cost with 2 ticks. Tanto Europa como LATAM como Japón, todos fuera. ¿Los van a nukear? Nada mames, no. No mames, para nada. Para una mítica y una legendaria al mismo tiempo, ¿cuánto se presta cubo? Pues una mítica son 10.075 en LATAM y 7.900 y algo si no es reactiva, 8.600 y algo si es reactiva. Más o menos a sus cuentas, mi hermano. No sé específicamente cuál quieras o de qué región seas. Swaps it over to a Crow. He's going to have an opportunity just to sit here and hold the angle. And Kagendra need to find some exit. B6 is going to pull out the sniper rifle, just trying to find some sort of an opener. This is not quite working out as well as you'd like. 27 plays 18. Only 50 seconds left on the clock. Y los chinos pasaron. Prácticamente 6 equipos de ahí son, bueno, no chinos, pero son asiáticos. Y solamente 2 son equipos de Norteamérica. Están usando una R9. ¿Quién es? ¿Bake? ¿El que la tiene? Pero sí es una R9. Sí es Bake. En México bajaron el precio del CP, ese precio sin día solo fueron algunos. No, en México no lo han hecho. Estaría chingón, pero no lo han hecho. Y sí lo han hecho en varios países de LATAM, lo de igualar los precios a India, pero
México no es uno de ellos. 17 plays for it. This round will come to a very anticlimactic finish, but LG going to feel really comfortable, and I think now is the proper time to tally up what is available going into the next round. You've got a En esta sí les metieron una culiada bien bonita, cabrón. Definitely things that could lead them towards winning an offensive round, you think. Pero ya vieron que sí está más pelado atacar que defender. O sea, dense cuenta. Ayer Chomoy decía que no, güey, pero prácticamente siempre que te toca atacar, como que llevas un poquito más las de perder. Y claro, depende mucho de la situación y cómo estén jugando. Pero la mayoría de culiadas que hemos visto han sido de ese lado, güey. MB es latino, es mexicano. Lo que no sé si es como, por ejemplo, Papotaco tiene, digamos, nacionalidad mexicana también, o bueno, raíces mexicanas, pero pues ese va toda su vida vivido allá. No sé en este caso de MB, por ejemplo, qué rollo con él. Es más, con los contras de ese mapa, sí, es lo que ayer yo decía, pero Chamoy dice que no. Y claro, te digo, depende mucho de la situación y cómo se esté jugando. Pero la mayoría de culiados los hemos visto de ese lado. ¿Que hay armas baneadas en esta chance? Sí, armas rotas como SKS, como Asval tirador, HBK está baneado su cargador de daño. SVD. ¿No es el mismo en de TikTok? No, es distinto. La agüita. Siento que me faltan armas. NA45. Me acuerdo que atrás. There's not enough time for you to be able to get all 11 of these kills. You would think for Luminosity. War Machine is pulled out now for Envy. Currently controlling all through the catwalk as well, trying to bring it over towards the tanks as well. It's going to be A. The stack needs to be good. Kendra does not have anything left as Clove has popped his purifier. Ya se llevó las primeras en tiempo. For B6 will land, and that's enough to reestablish the defense. A lot of time still on the clock though. 9v6 and Clove oversteps. Purifier not going to land at that range, and here we go. Over towards B after the focus at A was just a little. No mames que se la van a llevar. No mames que ya se la llevaron a la verga. Güey, no seas mamón, cabrón. Cuando vi dos vatos tirados hasta atrás. Uno que solo tenía, digamos, como tiro directo, fue el que mataron. Y los demás por otros lados, güey. Dije, no mames, se la van a llevar. A la verga, bro. A la verga, bro. ¿Qué hermoserías en ese escenario, Dani? No sé, yo creo que si estuviera ahí hubiera salido con el pene. Qué buena, güey. Qué buena, cabrón. Sí, ya las mencioné, Armando. Sí, XPR, SKS, claramente. To take two straight maps versus this LG team in any form. Absolutely. Not to come out and Ana Rangel, ¿cómo estás? ¿Cuántas partidas jugará LG hoy? Yo creo que solo esta. No sé. Quiero pensar, banda. Déjenme ver. Efectivamente, hoy nada más se van a jugar los puros cuartos. Hoy nada más vamos a tener cuatro enfrentamientos. Los puros cuartos de final. Y de ahí mañana va a ser semi y final. Va a ser rápido hoy, güey. Como no hubo loser bracket, siempre es mucho más rápido así. Aunque sea un BO5, siempre es más rápido así.
Pues das el 8K, saluditos, bro. Sin duda nunca decepciona el nivel de LG. Están bien cabrones, güey. Sí, están jugando muy bien. So to see LG be able to capitalize an offensive round by sneaking away the A zone, get the extra 60, and all of a sudden there's a bit of panic and chaos where Kendra's like, wait a second, they got that, and then, oh, wait a second, they're already on B. Planea la distracción. Ah, caray, ¿cómo así, Lizan? Ahí va a haber Chupi, Simón, con espadas. No vi nada ayer. Estoy yendo libre, ¿qué pasó con Tele? Perdió mi hermano. Desafortunadamente quedó fuera. Como van, ya eliminaron a alguien. Cagendra ya quedó fuera. Ya Cagendra se va con sus respectivos $40,000. Y LG asegura, puede ir por más, 80,000. ¡Ay, la verga, bro! Washi va a ser el MVP del año, casi todos los partidos. Fue MVP y su KD es alto. Eso sí, créeme que no lo he notado. ¿Quién es el que ha andado más cabrón del LG? ¿Qué haces ahí, Dani? Extraña Yes, pero no vuelve. ¿Quién sabe qué habrá sido de Yes o por qué dejó de jugar, güey? Ese vato también era muy bueno, güey. Muy bueno. Y fue campeón el año pasado, güey. Las Darren por semana. El que está muy fuerte. Fijo, se lleva el premio mayor este año. Pues, mira, a ver. Al igual que... Es que quién sabe. O sea, sí está muy cabrón el LG como quieras, pero Cagendra también perdió feo contra Wolves. Contra Q9 perdió 2-0, pero creo que sí se fue más parejo. Pero Wolves sí le ganó también. Entonces, no sé. No sé. ¿A poco sí, Liz? ¿Hace mucho frío? Sí, yo tengo frío, bro. Por eso estoy bien enredado en mi cobija, güey. Yo creo que la final será LG versus Wolves. Yo creo que podría ser. Yo creo que podría ser, mi hermano. Sí, podría ser. Diles en chat o está en Twitch. Lee este chat o está en Twitch. Estoy en Trovo, que es el que más comentan y más leo, obviamente, porque ahí comentan mucho más. Pero por mucho. Estoy en Twitch y estoy en YouTube. Y en todos leo. Pero pues leo más Trovo porque ahí comentan mucho más. Yo no creí en Dios hasta que vi jugar a Lucas y no supe a quién darle las gracias. Rambo para tele. Eliminaron a Inco también. De hecho, fue el primer equipo en quedar fuera. Gold sí está muy loco. Esos le ganaron match a LG el año pasado. Un solo error de LG y a su casa. Hace un año el que quedó en... ¿En cuarto lugar fue Wolves? ¿O me equivoco? Olé, chupala. Dijo el Jesús que tuvieron la mayoría de equipos 7 horas para acostumbrarse al Zen y que algunos de LG los tenían desde hace meses. De hecho, si no me equivoco, todo LG lo tenía desde hace meses. Sí, la verdad es que eso es una realidad y eso lo sabíamos desde antes de que iniciara esto. Y ahí entra la importancia de que te respalde una organización pesada. ¿Qué onda, Jim Ruiz? ¿A qué me refiero con esto? Una organización como LG sin pedos tiene el presupuesto para mandarles o comprarles el respectivo S23 Ultra desde mucho tiempo antes para que practiquen. Y es el caso, bueno, y digamos, es lo bueno, digamos, de eso, güey. Sí, yo por eso, no sé si recuerdan que les decía a Tetillo, oye, hermano, y no han pensado en comprar un S23 Ultra para que se vayan acostumbrando. Y claro, aunque les gustaría, pues siempre económicamente pues está caro, güey. Es caro, güey.
Saca las manos debajo de la cobija, que se ve raro eso. Ay, pues tengo calor, tengo frío. Y como tengo playera de manga corta. ¿Qué tal el frío por tu rancho? Sí, sí hace bastante, Que se vea raro, pero yo quiero estar calientito. ¿Cuántas horas de juego tendrá esta gente? ¿Horas de juego? A la madre, no sé. Vamos, estos vatos literal les pagan por jugar. O sea, no solamente de lo que ganan en torneos y todo eso. Literal les tienen una mensualidad. Tienen un salario como jugador profesional. Entonces, fácil se andan chutando sus... No sé. A lo mejor suena mamón, güey, pero es 8 horas diarias, güey, de práctica. La chequete quedas calientito güey. ¿Y a ti te pagan por jugar feo? No, a ver, es que hay una gran diferencia entre un jugador profesional y un creador de contenido. A nosotros nos pagan por crear contenido. A ellos les pagan por jugar, güey. Por jugar. A mí por crear contenido. Dani, ¿te juegas 8 horas diarias hasta el bobo? No, mames, yo nada más juego lo del directo, que son 5, güey. Y un día de descanso. Dani, ¿no te da pereza leer las mismas preguntas siempre? No, realmente no. Ya cuando se maman como el otro día de Dani, ¿cómo saco la de Rache? Dani, ¿cómo saco la de Rache? Que ya lo hacen de mame y no porque realmente tengan duda. Ahí se decide, no mames. Cuando acabes me regalas la cobija. A ti te paga cheque por hacerte güey. Oh, te está diciendo. ¿Cuánto te pagan? Ah, quién sabe, mi hermano. Esas son cosas privadas, al igual que el salario de ellos. Yo sería multimillonario y se me pagarán por ser feo y color petróleo. Por 2, mi hermano, por 2. Como reclamo la de Rex. ¿Qué tal, Termino? ¿Cómo estás, bro? A ti Kodashop te da CPs por... No, senpai, a mí Kodashop no me da CPs. Activision es quien me da CPs. Pero no, los CPs que me llegan mes con mes no son de Koda, son de Activision. Son de papi Activision, güey. Esos que están jugando son profesionales, claro, güey. Todos ahí son profesionales. No por nada llegaron ahí, güey. Es lo que les decía, por ejemplo, antes de yo dedicarme full a los streams, el primer año, eso ya tiene mucho. El primer año de Champs, cuando clasificamos a fase 3, en ese entonces pues jugaba con unos amigos que ya tenía conociendo de años y que, vamos, los vatos eran buenos. Pero en ese entonces ya la fase 3 no la jugamos, ¿por qué? Porque nosotros jugábamos de chill, no teníamos ningún ingreso de jugar. Entonces muchos nos decían, pero pues ¿por qué no juegan? Porque era a días y horarios donde teníamos trabajo, estudio y todo eso. Entonces muchas personas como nosotros no nos vamos, es que no ganamos dinero de... Bueno, yo ahorita ya, ¿no? A lo mejor hoy sí podría dedicarle full. Pero muchísimas personas no, porque pues vamos, es mucho tiempo lo que se requiere. Pero esas personas como les pagan por jugar y son muy buenas y todo, pues claramente pueden darse el tiempo, pueden darse el espacio para jugar full, para practicar, para todo. Y por eso tienen también nivelazos full altos. Si te pagaran el triple de lo que ganas ahora por entrar al compe, ¿lo harías? Si me pagaran el triple de lo que gano ahora por entrar al compe. ¡Híjole! No sé, necesitaría pensarlo mucho. Tal vez sí. Ayer Tele perdió su tercera partida. Simón. Llegas a cargar gasolina con CPs. No mames. El hecho de que dijera que Activision me manda mis CPs mensuales no quiere decir que ese sea mi pago, güey. No mames, Ramdurán, obviamente no seas beco, güey. ¿Te hicieron pensarlo? Sí.
Pero obviamente nadie me pagaría eso por regresar al compe. Nadie, obviamente nadie. O sea, fue una pregunta ahí como capciosa y todo, pero yo sé que nadie me ofrecería eso. Call of Duty Mobile World Championship competition, and LG just moved forward in the first match of the day, continuing their run in the bracket on. Entonces ya estás con Inco, ¿con quién? Yo soy creador de contenido de UT. Ni modo tamal. ¿Hace frío, mi bro? Bueno, aparte estoy gordito, güey. Hoy son 5 rondas por equipos. No necesariamente. Es un BO5, o sea, el que gane 3. El mejor de 5. Que compre una moto con CPs. Así que sí se puede. Te refiero a quien apoyas ya. Pero si Inco fue el primer eliminado, Juanjo. Inco fue el primer eliminado, entonces ¿por qué estaríamos con ellos ahorita? Oh, el Gimris. Se la mamó el Ram Durán, ¿no? Pensando que nada más hacer a puros CPs, nada más. Si me pagaran todo en puros CPs, no me dedicaría 100% a la creación de contenido. ¿Hay transmisión en español? Sí, pero es que son casters que no saben del juego, no conocen de las armas, no conocen de los jugadores, de los equipos, no conocen en general el competitivo de cómo hay. Entonces su casteo se me hace un tanto genérico, un tanto aburrido, por así decirlo. Y estos güeyes no los entiendo, la neta. Pero al menos pasan un poco más los escenarios y todo ese tipo de cosas. El Dani está tocándose, que rico, saboreando algo delicioso. Oh, el Jetman, hambre, bro. Y los Dani son... El Jetman, cabrón. A la reserva. Sí, es Kielmanía, banda. Sí, es Kielmanía. To move even further, I know it's not going to be an easy task. Like you mentioned, SPG did an amazing job yesterday. But God, has to prove to us that it wasn't necessarily just a fluke for them to ya no va a get crecer into el que day se two, la but they vive. can Ya no creo. actually move even further, jump from that top 8 Tetilo, right onto Tetilo. top 4. This would be a really solid opportunity to prove themselves to everybody here at home and everyone here in the convention center. While we're waiting for our teams to get set up, if you are hanging out with us, ¿Por qué, Yuriel? and see what we've got going on, because things are progressing even faster than I thought No they se were. transmiten en Tom español sounds like he's ready en on the ningún main canal. stage. Sí, Let's Lisan. get match number 2 No, introed. no te digo que... O sea, sí, pero... La transmisión en español se me hace... Es que... Digámoslo así, en pocas palabras, no rifan los casters de ahorita la transmisión de español. No sé, más o menos, mimiendo yo creo. De la que se salvó Tele, le hubiera tocado contra LG hoy. Mira, hermano, yo prefiero ellos hubieran preferido avanzar el día de hoy, aunque les hubiera tocado LG, pero llevarse no $12,000, sino $40,000. $40,000, güey. Entonces, hermano, no se salvó o... Güey, o sea, el comentario no tiene sentido de lo que se salvó. No tiene sentido, mi hermano. Gracias, nadie se va a por ese cuente. No lo sé, pero para mí el mejor caster es Mostacho. Sí, Honduras. Start talking about these two teams. We're going to kick things off. Starting with Standpoint, I'm excited to hear your thoughts on the squad. Regresen a Extreme. Extreme también rifaba. ¿Por qué nadie aquí habla? No sé. Qué hermoso. Estudio Activision se mama. La verdad es que el escenario de, digamos, que el que están ocupando hoy sí está chido. Ayer, aparte de estaba uno que la neta ahí sí era como los mandaron a la esquinita a jugar.
Pero este sí está chido, güey. Pero acuérdense, no es... Por lo que entiendo, este escenario no nada más es de Call of Duty Mobile. Están en un evento gaming, no recuerdo cómo se llama, hagan de cuenta una expo, un congreso gaming, por así decirlo, y hay varios torneos, hay varias cosas, entonces debe de ser un escenario para más que solo COD Mobile. So once again they get a second chance at the China's region, like you mentioned. Porque pasa Really, con Extra really good Ceremony, way of porque ya lo que fixing the sea. search and destroy. Solo te They puedo decir played que unos an pedillos. amazing game of Hardpoint. But on Control, I'm not sure. I feel like that is going to be one of the key factors for this. Esa mano, As we profe. get a glance Güey, mi onto mano that está ball, acá those y hasta shots, acá, güey. Las tengo casi metidas también en en las bolsas de mi pijama, güey. Oye, es que sí hace frío, cabrón. Que hace frío, cabrón. Ya sé que se ve raro, güey, pero mis manos están hasta acá, güey, de este lado y hasta acá de este lado. Hace frío, cabrón. Ya le dieron el título LG. No. Ponte suéter. Ay, no sé, cuando estoy acostado no me gusta con suéter o algo así. ¿Te caliento? Por favor. So I think they're going to need that here again today, but I was really impressed with the team focus from SPG yesterday. Porque tu poncho se mueve raro. ¿Qué poncho? At everyone while they are hanging out here, getting themselves ready for match number 2. But like the rest of our teams, we did get an Gracioso, pero no opportunity to catch gracioso up de with risa, Standpoint before this gracioso de entire raro. weekend even started. Ponte See una their feelings on sudadera. their Cuando chances estoy at acostado no becoming me the gusta next top como spot. tener... That's right. And Sí, un suéter, una sudadera o algo así. Dímelo, Limbo. Ya voy a sacar mis manos, güey, porque... Ches vatos, güey, todo... A Dani le gusta se les tanto la antoja, champs güey. que se sabrosea con ella cara de baboso. El Jetman, güey. Ya voy a sacar las manos, güey, porque luego se les antoja, cabrón. Si hay mucho frío, yo ya me congelé, soy bien friolenta. 通过一些信息的补偿，会进行一些转点，更快一些。我觉得我们团队是比较需要去注意的吧，因为我们团队。Algunos le dicen poncho a las cobijas. Ah, ok, vale, eso no me lo 感谢一直 sabía. 支持我们的粉丝吧，因为毕竟我们从 S5到 S6 赛季，其实成绩的话一直都是 Pero ya nos 名 vas a 在 decir 第 como 三 saqué 个 la 说 verga, 更好的 che, que 进步 pues se 吧。 cabrón. 所以希望这次不负你 Los 们的期待， BTS, los 拿 BTS, 下 mi hermano, los 更好的一 BTS. 个世界赛的名额吧。 I mean, we saw it right there from Guagua. He specifically said he feels like everybody is sleeping on them right now. Put some respect on their name. I was sleeping on them. Again, I have no problem putting myself out there and saying I was absolutely wrong about this team. And it just comes, again, with the knee-jerk reaction to looking at how they played through CDFI, looking Gonzalo at sin the ser records el for Masters and murciélago. CDFI alike, and then Dani seeing them Desgracia, completely obviamente, bro. reverse that here on the Ahora main entiendo stage por qué tiene against su brazo más international fuerte competition, que el someone they've otro. never even seen before. Ay. So it's really impressive, I think, that Porque they figured tenían out their own música identity, hindú and they were cuando able to stay hablaban on brand with that chinos. throughout the No entirety of sé. yesterday to Ah, no provide tengo us a ni idea. 3-1 overall qualifier. La neta ni le puse mucha atención a su video. Across the board, teams getting knocked out earlier than I think was anticipated for Yeah. some of Oilo, them, so Giovanni. this is massive for Standpoint. But on the flip side, let's talk about Godlike a little Va a bit. ganar ese Yeah, PG. absolutely. Godlike, I Ese feel like they did PG. a great job on their own Ayer search quién and le destroy ganó a matches. esos güeyes. They played it really clean when it came down to control, as we now begin to see these beautiful scenes from them. You saw yourself, look at those diamonds on his hands. I definitely feel like SPG this le team ganó 2-0 a has TLA, a lot to perdió prove. They have made it to top 1-2 8, but versus how Q9, much le more ganó 2-0 can they provide Powerhouse to the world? y le And I'm ganó really 2-0 enjoying that a stuff. Bolt. They will SPG strategize sí anda on this fuerte, best güey. of 5 because that's going to be a key part in order to see them. Sí, yo creo que sí gana SPG. Según estadísticas, sí ganaría SPG, güey. Like yesterday, where they just show
so much clean way of playing when it came down to hardpoint and S&D. I think the impressive thing about this Godlike squad, and really just for India in general, we didn't know because they weren't at CDFI. They were the wild card. They were the question mark in the Eastern region, and a lot of us were looking at their results from last year and using that to judge them coming into this year. But the surprising thing about this ¿Algún equipo fue eliminado? Cagendra ya. Cagendra, mi hermano. Cagendra ya quedó fuera. So that, I think, was an elevating point, talking about Godlike from last year versus what we're getting here, at least from day number 1. Looked really, really clean. Their flawless record through India in Stage 4 was also matched with a couple of... ¿A qué hora juega? Párquese, güey. Ellos por algo cultural vuelven feito. Ah, cabrón, ¿en serio? Godlike también le ganó a TLE. Sí, también, 2-1. Godlike sí le ganó a TLE 2-1. Cajeta Cagendra. Vamos a ver ese video ahora sí. This is my first World Cup. I just turned 18. I feel like there's a lot of pressure coming from the last World Cup because we did not perform that well. This year, we have practiced a lot. We have studied the West. We have a different mindset coming into this World Cup. It's definitely pues mucho varo. Out of all the teams from India, you are selected for the World Championship. So I think I have a pretty big responsibility on my back because last year we were not able to make a very good mark. This time we are grinding hard to prove ourselves, you know, that we are better. I believe Abhiz is the strongest in the team because his sniping skills are quite insane. I like to cheer up my team a lot because I'm the youngest here. I like to keep them together so that we can all have fun. We enjoy. ¿Ellos son de la India? ¿De dónde? Sí, son de la India. When we are down, those things help us to get back up and win it. Last year, when West was doing good and East teams were, I think, surprised from that performance. But I really feel that East teams are very smart. They have learned from the mistakes. This year, I think the foreign team will beat North America because it's not the same as before. The skills are on par with North America. This is the year it will be for the foreign teams. I really want to win the Call of Duty World Championship. That's gonna feel amazing because that's my dream. Ese equipo que le ganó a TLE ya es eliminado. And all the supporters from India. Thank you guys for supporting. El equipo que le ganó a Cagendra, ya. Simón Cagendra le ganó a TLE y LG se le pulió, güey. LG es como el jefe final de estos equipos. LG, güey, es que ayer, por ejemplo, Cagendra le ganó a TLE 2-0, güey, porque le ganó 2-0. Y hoy se fue puleado versus LG, güey. Matching that with what they said there in their interviews, hey, job done, kind of. You know, you got the top 8, you beat up on the West. Now a chance to see if they can do some damage to China. Yeah, and like I wanted to touch on earlier, those picks are going to be a key part of how this potentially play. I was looking at the stats and yesterday, particularly these two teams have two maps that they win really convincingly. If I'm not mistaken, that was Godlike, it was Takeoff, while on the side of SPG, ya que le den el trofeo LG, no creo que nadie le gane. Sí, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Yo soy de Guatemala, pero trabajo para una compañía de Canadá. Ah, ok, vale, vale. O sea, sí recordaba que eras de Guatemala, pero pensé que a lo mejor eras de allá, pero ya vives en Canadá. Ah, pero qué chido, lindo. The only map standpoint lost were to other Chinese teams. They beat up on everybody else. ¿Haciendo inglés, tronco? Bueno, al menos lo hablas, yo no. Ayer me gané una Alexa en la cena de mi trabajo. ¡Ay, perro! ¿Y no? Or will there be opportunities for Godlike? I think most alarmingly that 4-0 search and Pino, ya para que tengas alguien con quien platicar si algún día te sientes solo. Ah, pero cómprate, por ejemplo, focos inteligentes, cosas así, mi hermano, sácale provecho a la Alexa, está chida. Una pregunta que se tonta, pero no sé mucho del tema. TLE quedó en un lugar donde gana buen dinero o aún no hay premio. Todos los que llegaron ahí se llevaron dinero, todos. Los 4 últimos, o sea, del 12, a ver, para no mentirte, aquí lo tengo. Del 15 al 16, $7,000. Del 15 al 16, güey. 15 y 16 más fácil, güey. Así me voy. Del 12 al 14, $12,000. Del 9 al 11avo,
opportunities for Godlike. They were 3-0 on slums in their season 4. They didn't play it at all yesterday, but they did play no on mames. firing range yesterday, and they looked really good on it. So No, for a mentira, team estoy in China mal, that you güey. expect to be really good at search, Godlike did a really nice job setting them up for success in the map. No se llevaron $12,000. Didn't really matter where you went because Se llevaron $20,000 TLE. Ah, qué chido, güey. Qué chido, güey. TLE quedó en el lugar, exactamente, se quedó en el lugar 10. No se llevó 12, se llevó 20,000. Qué chido. A big question mark for me, if I'm being honest, in a way, but we'll see how that plays out. To begin with, that Hacienda, I definitely thought that Summit was actually going to be the first hard point, but this could potentially change a lot. I feel like on Summit, Godlike could try to figure out a way, although SPG has been playing really clean, and then to move on to that search and destroy, you know, I want to see a bit of a toss-up, but at the same esa time, parte, SPG has been so clean. ese price pool de 20,000 ayer nunca lo vi, güey. Against the Chinese team because they played it so well. No sé si la neta fui muy pendejo y no lo vi o lo cambiaron y nunca, es que yo siempre me guié en la tabla y no me guié en la transmisión. No sé si estaba mal en la tabla de acá, güey, que no lo dudaría porque se han equivocado. Pero ese, o sea, yo recuerdo que había un price pool de 7, uno de 12 y de 12 saltaba a 40. De 12 saltaba a 40. No había un price pool de 20. No había un premio de 20,000. De 12 saltaba a 40, por eso ahorita me saqué de pedo. I had a great day yesterday, and so far, just kind of looking at what I thought the Vitos would go, I'm doing pretty well on picking what the maps were going to be as well. I will say, pues no sé, ayer les había dicho 12, güey, y es que sí, no, ayer en la tabla aquí no había un price pool de 20, güey. Porque tal cual el salto me lo daba del 12avo al 16, porque les incluso no sé si recuerdan que les había dicho, no, del 13 al 16 les había dicho que eran 7, y luego los siguientes 4, 12, y luego daba el salto hasta los 40. Y sí, ayer estaba marcado así, y ya ahorita ya te marca cuánto cada equipo, y ayer nada más te marcaba una tabla, y ahorita ya te dice cuánto cada equipo se llevó. ¿Quién se llevó los 20? Exclusive, TLE y Volt se llevaron 20. ¿Cuál es el premio mayor? El premio mayor es 400. Hola, Kersen. Qué linda, hola. 20k entre 5, la neta está perro. La neta es un muy buen dinero, mi hermano. Pero tal vez si hubiera sido Suwa y Laul pudieron haber llevado más. A ver, enseña la tabla. Mira. Claro, totalmente, Senpai. Obviamente recuerden que siempre se lleva un porcentaje de la organización. Miren, ayer nada más había 2 divisiones acá y decía del 9 al 12 y aquí del 13 al 16 y nada más decía 7,000 y 12,000. Ayer así estaba marcado en esta madre. Pero qué chido, se llevaron más de lo que pensé, se llevaron 20. Qué chido, pero ya ahorita, ayer no estaba marcado con los equipos. Ayer nada más estaba esto en vacío y 2 divisiones de 12 y 7. Y ya ahorita ya está actualizado. Y ya te dice cuánto cada quien. Exclusive, TLE y Volt se llevaron 20. Mayhem, Kingsland y Lux se llevaron 12. Inco y Vitality, verga, güey. Y Vitality 7. The fact is, they have to beat them at one of their best overall modes based on what we saw yesterday. So, like, we get that extra little bit of drama and, like, the stakes are higher because the series has Pero qué chido, puta madre, se llevan 40 Sigi, le ganaban a esos... Ah, exactamente, Senpai. Esa rondita y se hubieran llevado 40. Tranquilos, el año que viene será mejor. Yo sé que sí, mi Tule. Yo sé que sí. Para ser... Yo creo que...
su primer año estuvieron más que perfectos, Through for the bro. side of SPG, you know, I feel like Godlike Es que si cuenta el trabajo en could equipo, la verdad no potentially bring a importa surprise in que there, hubieran and metido a with jugadores that, del doble de you know, buenos del maybe trabajo. easy off on the side El of doble de Team buenos, Destroy el trabajo that. en equipo no es el mismo. To be fair, just gonna kind of keep going back and forth on both sides of the fence here. Pues es lo que yo les estaba diciendo desde ayer. Tetillo y Parcera jugaron muy bien, la verdad jugaron muy bien. El problema más que nada, y no siento que el problema, sino más que nada el tema es que no, a pesar de ser muy buenos, no hay la misma sinergia que ya tenían con Lau y Siwa. Entonces ese realmente era el problema. Y jugaron muy bien y simplemente perdieron porque los otros fueron mejores. Pero tal vez con un poco de mejor de sinergia que ya tenían como equipo, pudieron haber llegado un poco más lejos. Pero aún así, vamos, no les quita el impresionante trabajo que hicieron. No les quita el hecho de haber llegado hasta ahí, de haber demostrado mucho, de haber llegado como los mejores de LATAM. Lucas se fue de primera, todavía. Qué locura, todavía no me lo creo. Sí, bro. Los 400k no se lo dividen entre los 5, sino entre toda la organización, pienso yo. Es que, o sea, sí, sí, o sea, ejemplo. Y eso no solo aplica para los 400k, aplica para todos los equipos. Ejemplo, el primer lugar se lleva $400,000 el equipo. Y de ahí depende el contrato que tengan cada uno, porque a veces ni siquiera es el mismo contrato para todos. Dependiendo del contrato que tengan cada uno, es el porcentaje que se va a llevar la organización y el porcentaje que se va a llevar el jugador. Pero sí, y ahí también debe de ir la parte que obviamente se lleva la organización. Está bien el S23 Ultra para COD. No. Así es, güey, faltó sinergia. Es como si jugaras con el Top Global Rambo, ese güey es buenísimo, pero no tienes sinergia y pierdes. Cabrón, güey. Ya que la inicien, cabrón. Ya casi es Navidad. Ya casi. Ay, no mames, siento que me voy a enfermar. Godlike también le ganó a Tele. Sí, le ganó 2-1. Es como jugar con Cuasito. No puedes tener sinergia. Él es top 4 solo y nadie lo iguala. Ese cabrón. Ya ando bien enferma. Yo siento que me voy a enfermar. Al chorizo. Esa de Godlike era la clave. Es que ese control, bro. Ese control, hermano. La sede debería ser en México para que le den visa a cualquiera. Siempre tienen problemas con la visa. Estaría chido, pero también es que prácticamente todo tipo de torneo de competiciones importantes, casi nada es en LATAM, güey. Casi siempre es en Estados Unidos o China, por ejemplo. O vamos, no se van al tercer mundo normalmente para ese tipo de cosas, güey. Desafortunadamente. Sobre es que a esa edad hasta una gripe es mortal este, güey. Porque tengo hate a Rambo, si él fácilmente le saca no que a lo que sin. Ese, güey. Que Rambo es una bestia, güey. Aquí sales con tu dinero y hay 3 vatos con su playera de la América afuera para quitárselos. De pendejo, güey. Pero sí. Ojalá gane con 9 o gol. No sé, San. Honestamente, es que yo, pues así que digas mucho apoyo a LG, la verdad no. Todavía le apoyaría un poco más a Tribe, pero no creo que ganen. Y LG es el más prometedor, pero me gustaría que la Champs se quede de este lado del mundo, güey. Y no con los chinitos. ¿Quién es Rambo? Rambo básicamente entrenó a LG, güey.
Pues imagínate qué tan cabrón está el vato. Estamos en México, en hambre, apenas iban a tener celular. ¿Ya despertaste, mi amor? ¿Ande? Ah. Oye, va a acabar antes. Vas a ser rápido hoy. Yo creo como 3 horas más y ya. Hola, personas. Yo prefiero que se la lleven los chinitos porque luego los gringos andan insoportables. Bueno, también por esa parte, sí, güey, pero... No sé, güey. Yo tengo opiniones muy divididas en eso. Y conveniente pusieron los equipos, ¿no? Tribe, LG, Q9 y Wolves. No mames, senpai, no es como que hayan decidido así los vamos acomodando para que así se vean chidas las partidas. No mames, senpai, se van acomodando conforme a las tablas. Vamos, si llegan a tener mismas wins, mismas derrotas y todo, se fijan en el número de mapas para ir acomodándose. No seas mamón, senpai. Tú y tu mente cochambrosa, güey. Venga, ¿por qué se puso? No, se abrió YouTube. Pal, porno. Se abrió YouTube. Ah, es que se abrió Lexa. Hola, Lucifer. ¿Qué te preparé? Sí, mi amor. ¿Qué quieres? ¿Qué hay? ¿Eso? No Ándale. sé si todavía hay. Ándale. ¿Y eso te preparo? Lo callo. No sé. Déjale una chichi por mí. Casi le gana. Wolf casi le gana a Tribe el año pasado. Por un punto en control se la llevó Tribe. No recuerdo si fue un casi, pero sí recuerdo que estuvo muy reñida de esas partidas. Sí recuerdo, o sea. Pues ustedes me dijeron que le tocaron al chico. Le puedo tocar lo que yo quiera. ¡Ay! El Benito no pena. Ah, eso sí, Pipe, eso sí me acuerdo. Que todos estaban diciendo que se dejó ganar Drive y no sé qué. ¡Cállese el hocico! Robas tanto, perro. ¿Cuántos quedan en el eje de los que eran UD? Verga, mi hermano, no me acuerdo. Creo que nadie. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo van? Ya perdió Cagendra, güey. Se avanza LG. Güey, hubiera ganado ayer Tele y hubiera ido contra el G, güey. Güey, pero se hubieran llevado más dinero, güey, el doble. Bueno, es así. Pero sí, imagínate, güey, en las mismas condiciones. Hubiera estado cabrón, Hubiera estado muy chido, güey. La neta hubiera estado muy chido. No hay loser bracket, San. No hay loser esta vez. No sé por qué esta vez no hubo, pero está bien. ¿Ya no están pasando partidas simultáneas? No, güey. Nada más van a ser 4 partidas hoy. Nada más los puros cuartos. Y no hay loser, entonces solo hay una transmisión. He's got the Fennec, he's got that shot, he got no clue that he's there, manages to somehow miss that last shot, but it doesn't matter that much. He's still 3-0 perdieron. Sí, 3-0 le ganaron. Elegí a Cagendra. Y güey, por culeadas el hardpoint y el control. Cagendra le ganó 2-0 a TLG y perdió 3-0 por culeadas versus LG.
So hold on a second. Godlike gets the full scrap. They won't have full possession of spawns, and numbers will start Es que to está fall chido, Lisan. just as soon Está as that chido. missile was Pero por looking una to parte get entiendo back que esta vez ya rotation. no haya habido esa parte, puesto que todo ayer prácticamente fue esa parte. Todo ayer prácticamente fue esa parte. Entonces sí, ahorita tal vez ya está un poco de más. Immediately bounces for the triple, gets the assistance from Lurn, turns around and gets yet another kill. No way to stop this player who already reloaded. ¿Qué onda, Minata? ¿Cómo estás, hermano? And Trunks is still alive to survive, to destroy, to eliminate more and more players on the side of SPG. What a start for the Indian team. Holy cow. I mean, are you kidding me? That is a perfect break. Estadísticamente, SPG tiene para ganarle a Godlike. O sea, le fue mejor todo el día de ayer. Pero vamos a ver qué rollo. De momento, pues va ganando Godlike. Godlike, ¿de dónde es? Godlike es de la India y SPG son chinos. You can definitely see the Hacienda, even though neither team has ¿Sí, played chinos? it yet this weekend, Déjame still looking ver. really comfortable. But Godlike, with Trunks absolutely ripping Standpoint apart, has already got an early claw before we even open up the third hard point, and Trunks is saying, eat my shorts. He is having his way, absolutely shredding SPG. ¿El equipo de Parca jugará hoy? No, mi hermano, ese es mañana, lo está esperando en la final. ¿Esos equipos de dónde son? SPG es de China y Godlike es de la India. Goes for two, gets taken down. Doesn't matter too much because there's his allies to get rid of the remaining enemies in here. SPG struggling like crazy. Godlike with the start of a dream, and said dream is to continue grinding here. No he visto al baboso. I almost wish we had a third No he visto a Bobby en esta etapa. Qué raro que no le haya tirado mierda a Tele. Es que Bobby también era de los que decían que Tele era hackers, güey. ¿Quién es el boss al final? Pues ves que dice Mike que LG es como el jefe final. This is where the momentum can shift. You've got 4 operators at the ready here for SPG, rotating over to Rock. You expect Purifiers to come through, and Bird's going to start us off. Just comes down to, can he actually get a read on where this is coming from? Looks like the answer is yes, because Guagua's also hitting this with a claw, but things get shut down, and Godlike will break the setup near perfectly, only dropping 1 in the process. It's just insane how unpredictable Godlike is, that every single time that they have to break, they do it so clean. The side of SPG just continuously getting outplayed there. Once again, they're going to try to break through with the War Machine from Time, who gets a couple kills, eventually kills himself. Doesn't matter too much. There's Sweet1 trying to make it as well, but the fight continues from within. Nice operadores. Search in, Hardpoint, it doesn't come out of my mouth. Being the point, the game mode that SPG was so good yesterday, Godlike is like, hold my cup, because I'm going to show you how it's done. And in here, they are not only starting great, but continuously putting SPG on a bad spot. Oh, very much so. I mean, it's map control galore. Abiz now finding himself a little bit of a streak. 3 in a row for him, now getting to 12. I mean, Trunks is going to get through this first rotation of Hills with 25 kills. He's on pace for well over 50 if he keeps this up. But Guagua steps into his way. SPG up to 50. Está baneado, Víctor. El láser está baneado. Reactor. Vamos, este tipo de cosas cochinas, güey, que no requieren habilidad. No las permiten. Carga de toro. Todos esos operadores que no requieren habilidad y que pueden influir demasiado. O sea, por ejemplo, un reactor no requiere esa habilidad y te puede sacar a todos los vatos del punto. Ese tipo de cosas que dan una ventaja muy cabrona sin necesidad de habilidad, las quitan. El Goliath también, ¿desde cuándo? El Goliath ya tiene rato que también lo quitaron. ¿KG entra contra quién va? No, ya quedó fuera. Ya quedó fuera, güey. Tampoco hay racimo. Solamente se permiten 3. Tron, Predator y PEM. Son las únicas. SPG trying to play around the back, but Learn, Annihilator in hand, he's number 1 in blue, just finessing. Simón, que el Guagua ayer andaba muy loco con
Con la Fennec y con qué otra arma decían que andaba bien loco ayer. No me acuerdo, güey. Not enough time, but almost 6 kills with that Annihilator. Now on top of it all, there's Neutrino with a War Machine. Gets one, gets two, gets the clean, turns around. He hears there's someone might be coming up the stairs. O sea que ya ahorita a las 2 ya se puede acabar, ¿no? Más o menos, güey, sí. With 163 points in here. Continue to control Sí, nada más son 4 partidas y ya pasó una, güey. El que pierde ya la primera es eliminado, sí, ya es eliminación directa, güey. Es que ya son playoffs, banda. Bueno, los playoffs de la fase 4 y eso sí había loser bracket, güey. Pero yo quiero pensar que lo hacen de esta forma, que ya no haya loser, porque prácticamente toda esa parte del loser bracket y todo eso fue ayer, güey. Nada más que no como nos tenían acostumbrados de perder 2 veces, sino 3. Pero digamos el formato era el mismo, pero un poco más extendido. Por eso yo creo que ahorita ya es directa. Ah, bueno, pero ahorita no hay loser. Y estos son los playoffs, ¿no? Sí, esos ya son los playoffs. Por eso es que ya si pierdes, por ejemplo, si pierde el G, ya para afuera, aunque no haya perdido. Llegó tarde, se ha eliminado a alguien. Sí, Cagendra ya quedó eliminado, bro. Hoy es la final general. Hoy son los cuartos. Y mañana va a ser la semifinal y la final. Ya mañana se decide el ganador de la Champs. ¿Tú ves al G campeón? Sí lo veo con bastante potencial de... Chance for SPG to try to fight for the early time here at Rock, but Trunks and Neutrino come through, find themselves 3 of the 4. ¿Quién es el bueno ahora? My goodness, it's not even just the fact that Godlike is dominating, it's going to be the mental toll that Godlike is doing. O sea, yo sí creo que tal vez la final puede ser Wolves LG, güey. Suiwan going to try to get things going with the Sparrow, but takes himself out of the picture. So again, heavy investment here for Standpoint. Hola, Fernando. Doesn't really come with much conviction over the top of the hard point as Godlike is already primed and ready for another ¿El Trovo está baneado? No, sí, lo Y Algon, te envié mensaje a la IG, puedes checarlo por favor. Es respecto al pase que gane. PD, si jalas el jueves dono 2 pases yo que me paguen. A ver, ahorita lo checo, mi Anthony. Y gracias por la intención, de verdad, muchas gracias, Anthony. Y ahorita lo checo, mi hermano. Contexto, porque vengo llegando. De momento, LG ya le ganó a Cagendra. Es el segundo enfrentamiento. Si ganó LG, es que estoy trabajando y no pude ver la Champs completa. LG le ganó a Cagendra, Simón 3-0. LG contra quién va? LG técnicamente le toca mañana contra el que gane de estos dos. Y de estos dos creo que ya se enfrentó a uno. Déjame ver. Looks like Learn is going to commit the Annihilator here over the top of the windows. Does get surprised over through secret stairs, so Standpoint will at least get confident on the hard point, plus a couple of extra kills to allow themselves no, mentira, to jump no se enfrentó a ninguno. Every second is going to be a big second here for Standpoint. That's right. Looking to play for rotation, 25 seconds still left. Can do more damage to the clock here if Godlike can find their way in, but SPG starting to wake up. Saludos, Martino. Qué chingón por dedillo, ya que él fue el único mexicano, no de sangre mexicana estadounidense, en un team LATAM que estuvo en las dos finales 2 veces. Estuvo en las finales 2 veces. Hola, mi Fernando, buenos días. Que la mensaje a mi Santiago. ¿Cómo, Enrique, que estuvo en las finales 2 veces? Godlike made it seem like nothing, and that's how the push may begin right now. They're going to be losing now 2 players on the side of Godlike, but there's the use of the War Machine to top it all off in favor of SPG. ¿No entiendes lo que dicen? Porque yo no. No, mi hermano. No, la verdad es que no le sé en inglés. Pues mira, te digo, estadísticamente SPG tenía o parecía mejor que Godlike, pero de momento al menos lo que es el Hardpoint sí los llevan con bastante diferencia. Déjame cerrar. ¿Cómo es eso, Luis? Jodido, pero acá no.
Jodido, pero contento. Que anda mi gimnasia. Simón Booker por 2. Digo, en la fase 5 del 2021 con Kingdoms y esta vez con PLE. Ah, ok. Sí, tiene sentido, sí, Simón Enrique. Sí, digamos que Tetillo es el único mexicano que vive en México que efectivamente ha estado en 2 finales, en 2 fases 5. Ya me ayudó Enrique. Ayer que apagó nos quedamos a besarnos un rato en Discord. Vea, chiquita. A huevo, como debe de ser, perro. You've got 46 kill for Trunks, but Standpoint are still finding time. They're going to win out the están first cerrando demasiado la diferencia, güey. Ay, perro. Güey, no mames, si llevaban 100 puntos de ventaja, güey. Sí, güey. Need to hit this if you're Standpoint. 2 on 3 Pero at ay, sí, hardpoint. Ya ganaron, güey, ya no entran. Pero sí, se acercaron bastante. ¡Ey, perros! Se venía remontada, se venía. Ese era el meme, ¿no? El de Dominic Toretto. ¿De qué te ríes? Ganar es ganar. No, ¿de qué te ríes? Casi te gano. Casi te gano. Comiendo porciones por poco, por mucho, ganar es ganar. Casi te gano. Estuvo bueno el desenlace. Sí, lo que sí son los que merecen ser campeones. Sí, mi hermano. Y la neta, sí. Todos merecen ser campeones, todos. Güey, hace rato también estábamos pensando, Marchi es el único vato, güey, que tiene bastante posibilidad de ser no solo bicampeón, güey, tricampeón, cabrón. Imagínate, 3 años seguidos llevarte el premio mayor a la verga. Ya están por eso en World. Ojalá que me haga un préstamo, bro. Los Blood me cagué ese, güey. El Bake también, güey. El Bake agarró mucho hate a raíz del video de JC3, güey. Simón. De tele en general, güey, porque no solamente le tiraba a Sui. We're gonna be moving on to that search and destroy. In which, as your question is not easy against SPG. It will not. But I'm not sure. I feel like ¿Sabes en qué dispositivo están jugando? Ese 23 Ultra todos, bro. Es el que están patrocinando. No lo vi, pero no me doy cuenta. Tribe ganó 2 veces. No, ¿en qué equipo jugaba antes? Tribe ahorita ya es bicampeón. Ganó hace 2 años, ganó hace 1 año. Este año dudo mucho que gane. Pero Marchi estuvo esos 2 años con Tribe. Y este año está con LG. Y este año, pues vamos, LG tiene muchas posibilidades de llevársela. Entonces, Marchi es el único vato que tiene posibilidad de ser tricampeón. No sé si LG está en la final, no, para nada, está en semifinales. Pero tiene posibilidades de seguir avanzando. Ya ellos juegan mañana. Ese sí, güey, de ICPG es el que es de TLE. No. No, mi bueno. Si no puedo ir a jugar con TLE, ¿por qué iría a jugar con unos chinitos? Ya jugó un Dream no clasificó a la fase 5, mi hermano, desafortunadamente. Tienes que andar en la grava la siguiente por mucho verla en la Champs. Pues esta temporada la nerfearon, pero fue un nerfeo muy mínimo, mi hermano, que prácticamente no se notó. Es que, por ejemplo, yo no siento que esté rota. Más que nada, el arma es muy sencilla de utilizar y por eso es que se utiliza demasiado en Ranked. Yo, honestamente, el hecho de que se vea en la Champs, para mí no influye en el hecho que me vayan a buguear o defear armas. Nah, porque al final de cuentas, vamos, ejemplo, una Fennec
La Fénix es igual de vista que la Grau y ni de pedo la ves tanto en Ranked. Sí se ve uno que otro cabrón habilidoso que lo usa, pero no mames, no la usan. No la usan realmente porque es difícil de usar. Y el arma ya viste que puta madre está bien cabrona. Entonces yo no creo que la Champs tenga que ver para el balance, digamos, del juego. Lo que sí es que hay muchos vatos que se creen competitivos y como ven las armas las utilizan. Y el tema más que nada de la Grau es que es muy utilizada porque aparte de ser buena es un arma muy sencilla de utilizar. ¿Qué onda mi alegría? ¿Cómo estás, hermano? Saluditos. Bueno, ahora sí, bye. Saluditos. Hey Fernando, la memoria del teléfono no tiene nada que ver para que te corra una aplicación o un juego. Sí, por Ya dos, sería tu gusto. Por dos, Fernando. Dependiendo tú, tus necesidades, cuánto almacenas, cuánto grabes, cuánto todo eso, güey. De pendejos se van a quitar la X9 de los Rank Warriors. Exactamente, Jeffries. Sí, una X9 es mucho más fácil de utilizar que una Fennec. Entonces, y que también es buenísima. Entonces, claramente, la X9 va a seguir dominando, y no una Fennec. ¿Hace cuánto tiempo no se le han hecho modificaciones a la Fennec? Yo creo que hace como 3 temporadas, 2. 3 o 2 temporadas tuvo un pequeño nerfeo. And the success that Godlike had played it, that Tunisia didn't make it into this map pool considering it was available. Yeah, it was a surprise for sure, but you know, at the end of the day, la R9 es cerda y casi nadie la usa. La R9 es una escopeta que, verga, güey, un vato trae. Güey, neta, a la verga, como dices, está cerda, güey, está bien cabrón. Pero también, que si bien de las escopetas es de las más fáciles de utilizar, también requiere cierto grado de habilidad para sacarle provecho. Y efectivamente, también por eso casi no se ve. La Fennec no es para mancos, eso mismo dije en un video que subiste y muchos se ofendieron. ¿A poco sí? No recuerdo haber visto comentarios de gente que se ofendió de eso. Ahorita lo moteamos, ahora sí, bye. Dani. ¡Cállese el hocico! ¡Oh, qué pinche! ¡Qué palabras! Y bye. Si gana Goodline, no creo que sea mucho problema para el EG. Ah, no creo, la verdad no creo. Como de 2 y algo, Fernando, no sé. Tú deberías estar ahí, Dani, eres tremendo jugador. No, mi hermano, yo soy creador de contenido, me gusta la creación de contenido. Tal vez, digamos, no soy un mal jugador, pero no solamente necesitas ser bueno individualmente para estar ahí, necesitas mucha experiencia. Y ahí sí, yo estoy pendejísimo comparado a ellos. Yo sería bueno en Ranked, pero ahí están a otro nivel. Ahí están muy por encima. Ahí cada quien lleva su rol, ya saben su trabajo. Güey, tan solo los Hells, yo no me sé los Hells. Güey, o sea, hasta Tetilla lo dice, o sea, cuando era suplente, a mí me decía, no me gusta cubrir a esta persona por su rol, porque él no juega así, güey. Él me decía, no me gusta suplirlo porque yo no juego así, dice, me cuesta mucho trabajo. Exactamente. Ahí sí influyen los roles y cada uno debe de cumplirlos lo mejor que se pueda. Y yo, por ejemplo, en Ranked no tengo un rol específico, como te puedo hacer de support, como Slayer, como a veces cuando de plano necesitamos punto, güey, hasta a veces lo tengo que hacer aunque no me guste, güey. Pero no tengo un rol marcado y ahí sí necesitas saberlo bien, qué rol tener y qué rol cumplir bien. Sí, no, yo seré bueno en Ranked, pero ni de pedo estoy hecho para ahorita el competitivo. Que claro, todo eso se puede trabajar y si quisiera se practica y vamos, poco a poco uno va aprendiendo. Pero yo mi intención ya no es regresar a eso. Es que tú lo agarras de chill, es lo tuyo, jugar sin importancia perder. Porque soy creador de contenido, mi hermano.
Por eso, me gusta la creación de contenido. Le va mejor como creador de contenido porque le gusta jugar de Chile a su chat, no creo. Cotorrear con la banda más o menos, pero sobre todo le gusta el dinero. Exacto, eso sí. Eso sí. Vamos, suena mame o lo que quieras, pero de alguna u otra forma también fue una de las principales razones por las cuales preferí ser creador. Económicamente sí me va mejor. Y es que la única situación en la que ser competitivo me vaya mejor económicamente que siendo creador, güey, es ganando todo, güey. Para eso necesitas estar en un tele, güey, en un drive, en un TLG, güey, como para que realmente te vaya mejor. Si no, no, güey. Desafortunadamente, si no, no. Y aparte, en el compet tú juegas y te estresas y todo eso, güey. Y vamos, como creador, güey, yo me la llevo bien chill, güey, me la llevo bien relax. Disfruto mucho, digamos, en los directos porque estamos platicando, estamos pendejeando, estamos riéndonos, estamos todo eso. Y en el, ¿cómo se dice? Y en compe, no, güey, chingarle, güey. Wake up, Atlanta. We're getting hot and ready to go. Godlike versus Totalmente, Standpoint Gaming, and it will be offense first and foremost. We're the side of Standpoint, and they're going to go to a wide open B site. No one home at all. No one to say no. Provecho, gracias. There we got Sweet One still pushing forward. Bombs being planted. Sí, los leo, Monse. Si es sub, se pone competitivo. Great interaction there for Learn, and even prevents the bomb from being planted over there, which is a key success on that interaction. That is the biggest point of all of that. It's surprising to see him get two, but even more importantly, one of those two was the bomb planter. Action, though, on the secondary attempt. Starting to come back for Standpoint Gaming, evening up the odds. Prevail on the hunt for Guagua, who's just trying to find something to hold on to. He will be taken down to Trino, and clean. Ya me se le iba, güey. Fighting Tron for the first, then over the top of the bomb site. Ya me se le iba que estaba ahí un pingüe, güey. Good answer on the side of Godlike because they were a little bit late to the party. No one knew what was going on over on Bravo, and SPG with a bit of a weird play over there tried to surprise and work, but the aftermath was just not there for Que le digan, ahí está. Ahí es tu seguidor. Ah, vale, vale, vale. Vamos a ponernos a echar. And this is more like the style that we'd seen from Standpoint when they were playing at CT Los as Marcillos, well as at Masters. Be a little bit more clinical, kind of feel things out, utilize good set nades, and get your snipers involved, of which that will be enough to provide first blood. ¿Estás almorzando milanesa, bro? Neutrino once again playing over through mid sandbags. Gonna make sure there's no rotation through, but gets caught. Suwon just kind of pushes right in towards 10. Hoy tampoco nos levantamos de la camita. Oye, aparte con el frío, no manches. This should lead to a plant. SPG taking their time to make sure they put it in the perfect position. That's going to allow Godlike an opportunity to battle back, get a couple of kills. Maybe a little too late in a sense for planting that bomb. Maybe if they would have planted earlier, that clock would be more detrimental on the side of Godlike, but who knows right now, 3v3, they gotta figure something out on the side of Godlike. They got 30 seconds left, and to defend, there is going to be Chuan, Wawa, and Bird. If I'm not mistaken, Wawa takes one, Wawa goes for two, but Learn definitely was ready for that interaction. Turns around, takes that heal, and immediately pushes for more. That's a double for Yo tengo un spoiler de eso, pero mi boca es una tumba. Tú también ya te has de imaginar. No, mames, tú también ya te has de imaginar, güey. ¿De lo que dijo Boque? Ajá, más o menos. Pues sí me de imaginar, pero no sé a qué te refieres exactamente. ¿Tienes este teléfono ahí? Te mando un WhatsApp. Estoy igual que tú, desayunando en la cama con chilaquiles con bistec. Papá, lo mero rico también. Esta, ahora sí que sin albur, la milanesa es mi comida preferida, güey. Me encanta, cabrón. So here, the first 20 seconds already kind of gone. Standpoint just feeling things out again, but here comes Godlike. 3-man push through jungle, and their timing
maybe exquisite. No one's Míralo, looking for míralo, this ¿qué at tal le all. gusta el chisme? ¿Ya viste? ¿Qué onda, mi pollo? Could begin to be problematic for SPG as they have now got themselves pretty much surrounded on many different Simón. angles. Look here at Prevail, and it's actually Abyss with that sniper. to Simón, take pues the eso first ya nos blood. había Yes, dicho they desde planted antes. the bomb. But what comes next? That's the biggest question. That's where they've been failing a lot on the side of SPG, which is quite surprising in my opinion. They're completely isolated. SPG are getting picked apart one by one. Chuan able to find himself a bit of an exit. He could join with Suwan, who was looking to play off of a flank. It does allow a trade to come through. 1v2 situation, bomb being hopped. Get down, Mr. President. Prevail. Oh, he Traigo tries to bombas get también. through. A ver, suéltalas, mi pollo, de una, bro. So just Pero de Ay, una, bro. güey, el pollo sabe más que nosotros, güey. No, es que el pollo anda en todo. Está en todo menos en miso. El pollo empanizado son las buenas. A mí en general milanesa o vamos, pechuga empanizada. A mí es lo mismo, o sea, me encanta. El Antonio. Ah, perdóname, Antonio. Ahorita, mi Antonio. We're over, and somehow, some way, Godlike are in here to stay. And ladies No mames, and si se iba a ganar gentlemen, Godlike. SPG are continuously getting outplayed now, not only on hardpoint, but also Somos on mejor en el S&D. chisme que en la partida, güey. Güey, pues 4-0, güey. They've nothing to Van work with. tendidos There como hasn't been a bandidos, single güey. round where they've had a single moment of calm and controlled ability. And now here, a commitment early over towards A. Plant coming through for Chuan. Tropius is down. El Keep him Jeff, safe and a good Dani, double con check todo coming respeto, through. chúpala. So, Brother, plant setup can start to aquí el chúpala es como decirle felicidades al Dani, algo así. No es con respeto, bro. top. It doesn't quite hit. Here comes the chow, though. Kills start to come through. But no, not enough. The play deep for SPG in the alley works out. Qué buen They pick, get on the board. qué buen pick, güey. I mean, yeah, that's something that we expected SPG to do. Uno a la bomba y el otro al que estaba en Al de larga, lado. ¿viste? Ah, sí, el de lado, güey. Here and get the first point going their way. I do got a question. What's up with Bird? What's up with that donut? Donuts are not good for birds, and that's something that needs to change ASAP. Because SPG has been suffering as a team, but having a weak link is not going to help whatsoever. Another round where SPG are going to kind of bide their time off of their break-off. Godlike, heavy stacking towards B late, but there's so much trust that Abiz can find first blood, which he does provide. Trade comes through, though. Next one up would be Prevail. A la verga, qué buen Tries to granadazo. back over towards trailer where Suwan De was alguna waiting. manera, sí, Javier. Sí. With smoke covering, they can make their way over. Pero más que nada es la Chunks, habilidad de number 3 ellos. in blue. He gets in towards trailer. Does he want to try to contest this plant? No. Will instead hold his ground. Wait for help to come through. Neutrino and Learn, the two that need to try to supply some reinforcement. And they're still waiting. Hola, to see Alejandra, what's ¿ya es por lurking semana? behind this play. But the ¿Qué pasó post con line for Tele? ¿Si SPG pasaron? again No, is mi hermano. deep. Ayer quedaron fuera. Trailer. Trunks trying to open things up over the top of the bomb site. Now Learn trying to follow up, and Neutrino, he's just on an island playing by himself, and he's causing huge problems. Neutrino gets 3 in the round. Now it's just down to 1. Entron trying to move his way forward, and he gets crossed up. Neutrino's going to pull 4, and Godlike will exit the defensive half up 5-1. Not allowing him to defuse is wild, in my opinion, by the way. He deserved to defuse that bomb, but it doesn't matter. Chingos depende que It no está is Champs. just a Pues defusal es lo que te decía hace nonetheless, rato. and Vale, vale, a Gerard Mora. Al 5-1 ratito nos vemos, mi lead hermano. as we flip spawns in favor of a Godlike who are so Ah, no. ready to O sea, te take fuiste y this advantage regresaste. even deeper Es que apenas me into traían their mi way. comida, Gerard. Because the flip spawn's gonna be something Sí, that la benefits Fénix se ve Standpoint in demasiado some por su way, deletreo, mi somehow. hermano. Es difícil de utilizar, pero ahí todos esos vatos tienen la habilidad de poder utilizarla sin pedos. ¡Ay, perro! First blood tallied, but it's a No very mames. consequential kill. Pinche pollo, güey. Retake on the way for SPG. They're trying to move quickly. Ya me mandó más o menos el chisme, güey. And all, even though a one shot lands for time, he's the last player left. ¡Ay, So now perro! 4 in technicality, and he's got to do it with a Chinga, pues skill. ¿con quién, güey, estaba? ¡Ya cállate, pendejo! Problems. Godlike already No diga nada, güey, no diga nada. in major trouble. Major problem indeed. A single
round. A ver, a ver. So that Godlike needs in A ver. here. Yeah, map point times 5. If I'm Voy not hasta mistaken. casi se mandó a la comida. Opportunities that I don't think they want to go to the very end. They want to take it now, here, in this opportunity. Has 2 pushes. ¿Qué equipos ya jugaron? LG versus Cagendra, ganó LG. Is now gonna get executed double kill with huge value in favor of Pero suelta más, mi pollo, pero suelta más, bro. indeed. And because of that, they Hola, gato, stopped in ¿cómo their estás, bro? tracks that aggression from Godlike that is not even quite over as Neutrino. Look at him go. Yeah, the thing about it is Standpoint are so far committed forward that they're almost in a position of being self-isolated, but Neutrino knew Bird was nearby, but the shot lands for Bird, leaving it all down now to one player, and that will be Abiz. And he's a little bit stuck backside trailer. Just a scope to work with. Tries to clear things out over the top of the barrels. Time will get 3 in the round, and Standpoint will stay alive. Good job. Good job there for Time. He realized that they were pushing through mid, gets 1, gets 2, and eventually the 3rd to close it all up. That is huge value for SPG. Simón David, SPG se veía mejor que Godlike, pero mira. O sea, estadísticamente y ayer como jugaron y todo, SPG le fue mucho mejor, güey. Pero ve Godlike, se lo está empinando, güey. One's defending are gonna be Wawa alongside with Bird. Bird in there at a distance with the Grow, tries to defend. Trunks gets 1. Revel gets 2. There's Wawa with a kill. Bird still cannot do nothing in these rounds. And ladies and gentlemen, with 3-1 being the only one alive with that kill, No mames, being a cabrón. triple for Abyss. That's a victory for the A la side verga. of Godlike, Pollo. ladies and gentlemen. They question shift on that pick for Godlike winning the search and destroy. That was a 7-2, man. That was as convincing as we've seen all week long, flat out. And this is the thing, it's like, there's such a big part of this where Godlike, again, kind of talking about them through their entry yesterday. Esta hora ya éramos 300, Simón, sin not a lot pedos. of good film on them. Because they ran A la through a verga. region which I think a Ojo lot el of people pollo. consider to be one of the weakest, maybe next to Japan, and you can't really take much Pero no seas envidioso, pollo. in that particular region. And then yesterday, you know, the results are Vale, yo, a la good verga, shows, a couple bro. of laps that, you know, maybe could have gone one way or A the la other, but they were verga. a little bit one-dimensional. They played a Mames, lot of cabrón. takeoff, they played a lot of firing range, and Oh, la what verga. Standpoint saw was enough for them to say, okay, No, es que el we can pollo, scrap güey. against these on firing range, but that decision, if it was a conscious one, is starting to come back and bite them Pero really cuenten. hard, because that was dominant. Todavía no se puede. And almost like we saw in the Hacienda. This Quiero time, no suponer por dónde va, pero no, güey. Solo es una especulación. Yeah, they were not going to let it go as Equipos fueron eliminados. De momento, 12-6. Inco, Vitality, Lux, For Neutrino, those two Bolt, were on a spree, and so was pretty much Exclusive, from being on TLE, on the opposite end. SPG, not doing too Kings, bad necessarily, but it Cagendra. was constantly being outplayed when it felt Ponen like el they stream had ando it in con the el back of chisme. it. You know, Es que they, está pero si bien bueno el especially in chisme, the first half, cabrón. they were not being able Si to lo vas a follow contar through with the después o defense no. once they activated the bomb. Ah, bueno, o sea, todos se van a terminar por enterar en algún momento, pero a la verga, bro. There was once again no opportunity to try to come from it. Man, I'm almost at a loss for words. Flat out, this is. It's just, there's Equipos so de LATAM many están, reactions that you todos can have about terminaron this. por First quedar and fuera, mi foremost hermano, is the kind of the desafortunadamente. mystery, the facade, if you want to call it, about what Godlike was able to do in India. Ah, perro. Coming through yesterday, there were still these big Ah, results. sí, ya me dijo el We don't Tetilla. know if all that pre-hype buzz, whether the scrims was really going to be ¿Ya te lo mandó el pollo? significant enough to Ya. really show itself on Ay, Ya. Y sí, ya me está diciendo Tetillo, güey. At the same rate, though, the other side of the sword is like, did SPG just have a good first day? You know, because this feels like, based on performances that we have tracked from when they were playing in Masters, when they were playing in CDFI, Anda el they chisme were al canal getting de beat bots. up by just about everybody besides like the second team from Japan and like the fourth teams from Garena. Like, they were not doing particularly great in their region to even Contexto porque lo qualify for viste, one anda in the peleando en first place, Twitter. kind Ah, of like chinga, a ¿y ahora leader por qué? type situation. ¿Ahora con quién? And then all of a sudden we kind of get awoken, alarmed by Ahora- how they played yesterday. Ahora con Qualifying quién for andan 3-1, peleando, but porque esos was güeyes that siempre just andan peleando one con good todos. day for SPG? Es Because, BO5, you know, San, just to es put it out BO5. there, this feels more like what the results reflected for SPG coming into this event, and now you have to reverse. ¿Por qué jugadores de LATAM armaría su equipo para enfrentar al EG? La neta, Julian, no sé, mi hermano.
No conozco exactamente el rol de cada uno de los jugadores como para poder decir, ¿sabes qué? Así, así, así. Ah, ey, banda de mira, quítale el ban a Rambo, banda, se nos olvidó. Así está bien, güey. Me acabo de mandar mensaje, güey. Banda, quítale el ban a Rambo, porfa. ¿Te voy a robar a Tetillo? Él se robó a Woody y Pollo se lo va a robar a él. Chamoy, que te bañes, güey, que no seas mugroso, porro. Ah, voy, pendejo. Todo por acarrear el directo, güey. Y así me corres, güey. Ya, al rato nos vemos porque tengo cosas que hacer. Ahora, porrillo. Al rato los veo, chicos. Al rato prendo. Ahí le vamos a dar van a Rambo los que gusten. Ahí los espero. Rambo, Chamoy, Tetillo, Dani y Pollo para ganarle a él. ¡Cállese el hocico! Con el Rambo tenemos. ¡Oh, puñetas! Okay, well, so far, kill advantage in favor of SPG, who has just captured A. That's right, nothing to be done over there. Why, you may ask? Because Godlike was just taking it. I don't care about it. Let me show you how to defend now over on Bravo. Avisum gonna get that kill onto Birth, preventing them from pushing, who are on Godlike spawn pretty much. Simón Chamoya, ahí mando mi mano al rato. Simón. Died, prevailing Avis, answer immediately against that aggression. And although the idea was interesting, they just closed that door so strong on the side of Godlike that SPG didn't even know what was going on. The understanding from Godlike in this moment is absolutely brilliant. You give up A, and by doing so, you also know that you're possibly giving up a spawn trap, so you have to keep players over towards laundry to make sure they can deal with Standpoint moving around the back. But look at number 4 in blue. Abiz is playing inside the offensive garage, and it's going to force Standpoint to have to spawn over towards AC. So they have to take the longest route known to man to get over to B, and Abiz is just farming in spawn. That's straight on spawn trap. Come on now. Finally, they take him down, but I still feel like it's too late. Already a minute and a half has passed since we saw that control objective in favor of SPG, who are just attempting to somehow get inside of Bravo. But Godlike constantly says no to that double kill for Prevail, who continues to control the side of laundry of Red Room in here. It's just unreal how Godlike are playing, not only to the kills, which they are winning, by the way, but also strategizing every single move to not only what they do, but what the opponents have to do. Yeah, 9v12 though, a breakthrough for Standpoint. They get a couple of clean kills. Now they're on for B. First tick of progress, looks like it's going to be a lock. A couple of streaks being spent, Hunter Killer drones in particular, but that's only a mere inconvenience here for Standpoint. Holding tall on top of this B zone. Retake now required for Godlike. Got to find a way to get in as the third tick of progress starting to be earned. Have to find a way to clear this. The lives are good, but can they get on to contest it? Suwon by himself, he gets the kill. Can he control the zone? 1v1 on the point, and Suwon's gonna get the kill, but he gets traded. Now a 6v2. Godlike just able to get on in the nick of time. Depletion looks good, and his last player for SPG can't quite get there, but oh my, SPG nearly stole the round away by getting the full capture. Valiant effort, great strategy. At the end, man, at the end, SPG. Hola, Fer, ¿cómo estás? Saluditos. Ya no te saludaré por andar leyendo el chisme. Estaba leyendo la historia de Cyrax. Ya yo pensé en decir algo más, mi hermano. Mercado Libre, Flavio. ¿Qué equipo crees que puede hacerle frente al eje, Dani? Wolves es el único que... Bueno, tal vez con 9. Digamos los que podría haber más prometedores hacerle frente al eje. Y Pop son grandes jugadores, pero Silverlaws son otro nivel. Yo siento que, vamos, en cuestión del nivel individual y eso, o sea, están muy bien, muy parejos y todo. O sea, son unas especies
4, pero lo que yo creo que haría la diferencia, digamos, para que tal vez hubieran avanzado el día de hoy TLE, es que la sinergia, la química que ya tenían como equipo jugando juntos, trabajando todo un año, es lo que yo creo que realmente hubiera hecho la diferencia más que el nivel individual de cada uno, porque Tetillo y Papsera no jugaron para nada mal, quedaron bien, fueron parte importante en varias situaciones de las partidas que se ganaron, pero el trabajo en equipo siempre es muy importante. Tal vez ahí es donde entra esa parte donde con Lau y Suiva tal vez pudieron haber llegado un poco más. No me sacan ahí, no vas a comprar con cualquier vato que veas, checa la reputación, que tenga compra protegida y eso. Sí, 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 exactamente, Luis, exactamente. Sí, yo también no creo que dijo Cyrex nada malo, no, para nada. Now the focus can start to move over 10v3 and there just are not enough lives. No se me hace mal, pero que haya dicho eso, Enrique. Here for Standpoint. Bird's even calling in a Purifier. They would have to do some major damage that we've never seen before if they were to really reduce this life gap, because there's still so much clock for Godlike to play with. We were warned beforehand that Godlike was on a spree, and they sure are. ¿Cómo se llama el equipo que ganó la chance pasada? Tribe Gaming. Only hope alive in a 1v7. There's close to nothing that can be done in here as Godlike continues to pretty safely capture this objective. There's the use of the Vortex and a double, but that's just not going to be enough. They're out of distance. Está pelado. Manages to survive. No mames. Una ronda más y a su casa SPG, güey. A la verga, yo honestamente pensé que iba a ganar SPG, güey. ¿Quién sabe, mi Walker? TLE para quedar top 10 lo hicieron muy bien. Creo que lo hicieron muy bien. Para hacer la primera camp de Shisui, si no me equivoco también de Cyrax. De Suwa creo que sí, no creo. También la primera, sí, bueno, perdón. Saucy sí estaba en competitivo, pero no recuerdo que llegara al menos una fase 4. Creo que no. Creo que Saucy ni siquiera había llegado a fase 4. Pero no estoy del todo seguro. To potential different outcome, question mark in favor of SPG. Let's see how that goes, as this time around they do not 5-stack on the hill. They are like, all right, we're gonna continue to capture, yes, but we're also gonna be thinking about what's next and how we want to translate that control capture. Sí, llegó a fase 4 con T7. Unfortunately enough, vale. it just doesn't work again. Look at Godlike. No, aún así, o sea, independiente de todo eso, yo creo que lo hicieron bastante bien. No mames, güey, nice respawn, cabrón. Nice respawn, güey. A la verga. No mames, bro. Le puso 2 güeyes ahí, 3 güeyes. Se mamó, güey. But the thing about it is, that strategy worked out for kills, but it didn't help them win the round. Creo que todos ellos llegaron a fase 5 por primera vez, excepción de Tetigut. Sí, de hecho sí. Y Tetillo, la vez que llegó, ni siquiera fue en presencial. Couple of tools still available for them to try to crack the code. Just comes down to, can they find the eliminations? Minute 15 on the clock. And Trunks is going to be an issue down here, bottom bedroom. Oh, and boy, is he ever. Only gets one. But still the trades are good, and now Godlike just have to kill off 9 lives. Muchas veces sí. The clock, whichever is more convenient. And if they want to, they can just use the 2 Entiendo que, vamos, en esta madre el respawn no cambia, que siempre aparecen en esa parte de atrás. Pero a mí siempre me ha sacado de pedo de que estando ahí luego te lo aparezca enfrente o atrás, güey. Remain in favor of SPG. Sweet One takes that double kill. Prevail will continue to have this equalizer for a few more seconds, and at a distance there's also another one that was used on the Learn's hand, but it was pues ya, adiós SPG.
Adiós SPG. La neta, yo pensé que iba a ganar, güey. Le fue mucho mejor el día de ayer a SPG que a Godlight. Y mira, a la verga. Me sorprendí, güey. 3-0 y con buena diferencia, güey. 3-0 y con muy buena diferencia. Es eliminación directa, Simón. Los sapos andan tryhard. Así es, bandos, están hablando desde lo que ven, pero están en el competitivo, sumamente tóxico, frustrante y difícil. Casi un roster ya está confirmado. ¿Por qué? Showing to a single elimination bracket, and Godlike continues to have India on its shoulders, pushing it an extra step. They've at least secured top 4. What a display from Godlike. Incredible performance over there. No quita que lo hicieron excelente. No podemos tener mejores representantes de LATAM para hacer su primer Stake 5 como equipo GOTLE. Jugaron, en mi opinión, bien y demostraron mucho. Desafortunadamente no pasaron al día de hoy, pero demostraron muy buen nivel. Yo, la neta, me siento orgulloso de lo que hicieron esos vatos. Y mejores representantes de LATAM no pudimos tener. Simple. Oh yeah, big time. It's just, again, I have to just sit there and say, like, Godlike, that performance would have done eso muchísimos yo. Dani, ¿crees que LG esté guardando algo para mañana? Hoy ya mostró el máximo nivel. Está jugando muy bien, mi hermano. Yo digo que no es que se esté controlando ni nada, no, simplemente va con esa meta de ganar y listo. It works out perfectly for them to kind of reduce the light lead, put a lot of pressure on SPG. And I just look at the count. I mean, nearly 20 across the board for this, but everybody goes negative. Y que si afecta, pero no debieron decir, es un tele. No solo son ellos 5, son todos, aunque no sean los main. Sí, totalmente. No sé, tal vez algunos sí lo tomaron a mal el comentario de Cyrax. Yo honestamente no le veo del todo mal lo que dijo. Y es que se puede interpretar de dos formas. Una, que lo hizo sin intención o sin una intención, una mala intención. Pero lo puedes tomar de dos formas. Es linda por semana. Godlike potencial campeón. No creo. No creo. Two different 100-point clubs. But the thing was, that was such a long time ago, and we didn't know what either team was going to bring to the table with Hacienda. So for Godlike to come out, play the map that flawlessly, that says a lot about their fluidity across every single mode. It's not just on what they play. They look sencillo. ready to go to possibly chase that championship. Definitely gave Godlike a true chance of dijo la verdad y también apoyó a los dos que tomaron los lugares. ¿Cuál es la lloradera? La neta, puro güey, te lo tomó mal. Hola, Pedro. That was not what we saw whatsoever. We saw them completely prepped when it came down to those different interactions in the game modes. They had a plan that constantly adapted to what SPG tried to do. We saw them on control. They started what to do if they lose an objective and quote-unquote lose because they just gave it away for free. And it wasn't just you guys. I was talking to Proper in the back as well. He also thought it was going to be a 3-1. Still in favor of Godlike. Tal vez no pensó que podría hacer sentir mal o algo a Tetillo, que literal hizo lo que pudo. Recordando que a Tetillo le dieron ese puto celular tarde. Pues es que ni siquiera es... hasta donde yo esté, Tetillo no ha dicho que se lo tomó mal o algo así. Igual y ellos ahorita están todo bien, todo normal. Todo tranqui. Agustín. Y los que realmente estamos haciendo digamos, el pedo donde no hay, somos los fans. I feel there's a hunger. We haven't performed that well in the previous World Cup, but this time there was a hunger that we have to go there, we have to prove ourselves, we have to dominate every team there, and we have to lift that trophy.
Ayer un güey de aquí del chat dijo que Tele era malo para perder, que él no jugaría con malos, como ves. ¿Y quién era? Si no es un Lucasín, que mejor se calle. Lo que no entiendo es cómo tanto tiempo jugando juntos no pudieron conseguir la visa, o falta de compromiso, o de plano es imposible conseguir en sus países. ¿Cómo te explico? Ejemplo. Si nosotros ahorita vamos a tratar de sacar la visa, tan solo para que nos den cita, hay que esperar como 2-3 años. Ellos, al ir a competir, digamos, a un evento así, tienen una invitación especial que les facilita, entre comillas, la visa. Les dan prioridad en cuanto a sus citas y todo eso. Y yo ayer lo dije, yo pensé que al tener una invitación así, prácticamente, o sea, que te daban la visa sí o sí. Ya me di cuenta que no, ni con eso es un hecho que te den la visa. Parte culpa es de Activision. No, es que ni siquiera es de Activision. No es de Activision. Activision no les negó la visa, güey. No es ni de Activision. Es simplemente de los consulados que no solamente por eso, o sea, para los que lo han intentado no saben, güey, te revisan de todo, güey, ven hasta tu... Güey, es que te analizan de todo para ver si te la dan o no te la dan, güey. Y si bien es más fácil que te la den si ya tienes como una invitación para un evento así, pero no es un hecho que te la den por eso. Al menos acá en México, las citas del consulado tardan 600 días. Puede que en las costas bolivianas tarden un poco más. Pues es que, güey, tardan, o sea, es que le echan la culpa a Activision cuando no, güey. Le echan la culpa a no sé quién que no, güey. O sea, simplemente está perro conseguir una visa, güey. No mames, no mames. El Eric. Te ven hasta los juegos. Pero Activision pudo hacer algo más. A mi mamá por trabajo le negaron la visa y de su trabajo le ayudaron a que le dieran otra cita. Híjole. También entiendo toda esa parte, pero también no toda la chamba es tu ¿cómo se dice? Tu empresa hacer todo. Obviamente les facilita las cosas y todo, y es que también no es tarea fácil todo lo que están haciendo. And the United States Air Force. Simplemente se dan cuenta que sí. El Charlie. Este año no hubo loser bracket. ¿Por qué? Porque toda esa parte, digamos, de loser bracket y todo eso es prácticamente todo lo que se jugó ayer. El Eliseo. Solar misma dijo que Lau no pudieron adelantarla. La única razón que se adelantara que tuviera una enfermedad terminal. ¡A la verga! Los policías de migración de Estados Unidos son bien culeras. No a todos les dan permiso de entrar. Sí está. O sea, sacar una visa sí está muy cabrón. Wolversuits. TG va a estar buenazo. TG. Ah, Tribe. Simón. Sí. Eso va a estar bueno, pero honestamente yo creo que sí Tribe ahí ya va a mamar. Yo sí lo creo. Pero ojalá y no. Tribe va por el tricampeonato. Básicamente sí, pero dudo mucho que esta vez lo logre. Desde mucho tiempo atrás se debieron de haber preparado con todo, es más, desde que empezaron a competir, y su mentalidad era llegar hasta esta misma fase, pienso yo. Ok, te lo creo, estoy un poco de acuerdo. Sin embargo, no vamos lejos, lo que te dije ahorita. Las citas tan solo en México son de más de 2 años.
Y hace 2 años, te lo apuesto que muchos de ellos, si es que competían, lo hacían de chill por, no sé, pasar el rato o algo así. ¿Crees que si Lucasín juega en Tele sería el mejor equipo de LATAM? Para mí, ya lo es. Actualmente Tele para mí es el mejor equipo de LATAM. Y no vamos lejos. Pasó en fase 4 como el mejor equipo de LATAM. Hoy con Lucasín sería un excelente refuerzo y claro que serían mejores, no lo dudo. Hubieran dicho que Dios Rambo los manda y en corto les daban la visa cara de calor. David. Ese drive es como New York Subliners del año pasado. Está Révalo, está... Bueno, Stuck, ¿no? Está... ¿Quién más está de New York, güey? El Space. ¿Quién más está de...? Ah, no mames, no le han quitado el ban a Rambo. Banda, ayúdenme a quitar el ban a Rambo. No sean culos, güey. De hecho, sí es, quedaron como 10º lugar, cuando Lux e Inco están más abajo. Bueno, sí, todavía incluso ahorita en la Champs, en la fase 5, sí. Tele quedó incluso como el mejor equipo de LATAM, sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿Crees que Inco suelta a Lucasín para que juegue con otro equipo? Pues ya se le va a acabar su contrato, mi hermano. Entonces, ya ahí ya no sería decisión de Inco. Sería decisión de Lucasín. Así estamos bien, así déjalo. Nomás aviéntale un pan, no estás culero, güey. Pendejo. Simón, no, estoy de acuerdo, mi hermano. Prácticamente Tele está en el top 10 del mundo. No prácticamente, está en el top 10. Quedó en el lugar 10. Sí, quedó en el lugar 10. Gracias, Fray. Qué golito por semana. Como va Inco. Perdieron desde ayer también. Anda mi Rambo. Quien se quede mana y lo baneas no se culo. Güey, no mames. Yo pensé ya se lo habían quitado a Rambo, güey. Todavía no. Inco se fue. 3-0. Lucas sin FPS anda muy resentido en sus historias de Instagram. Tribe Yo es las vi, güey, pero no entendí Jets, nada. Stug, Revalo y Space. Rehan, Solo, Yes, Stuck, Révalo y Space. De ahí de los que son Make, o bueno, eran, perdón, New York Subliners el año pasado, solamente es Révalo y Space. Específicamente no sé bien, Carlos. LG, Godlike, moving through the bracket. You didn't get a chance to talk about it. We were talking about it in the green room, so I want you to hype up Godlike a little bit here. Es la maldición de Tele. ¿Quién le gana a Tele? Perderán en esta ronda. Cahendra le ganó y perdió. SPG le ganó y perdió. ¿Qué sigue ahorita? Un 9 versus Bolt. Ah, mentira, Bolt mamó ayer. New regional dominance. Little B ya no juega, ya no lo he visto jugar ese vato. Everyone is coming for NA. Godlike will sure get a shot tomorrow. But today you said it yourself, are only halfway through and I am hyped. Are we to expect any more upsets? Ajá, Powerhouse, ya lo vi. No, pero Powerhouse no jugó contra TLE ni con 9. Match number 3 today is between Q9 and Powerhouse. This is gonna be another good one. I mean, you feel like that it will continuously be a good one, especially when we were looking at the beginning of the day. We had the 2 NA teams versus the conglomerate that was the East. There was only one team that was kind of breaking up the monotony. Sigue siendo entonces ya nada más creador. And that was Godlike. So Q9 versus Powerhouse. This is a matchup that we have seen a handful of times over the past calendar year, and most recently
No was voy a a besar el TDFI. It senpai. did go all 5 maps, though Q9 did come out on top. Se retiró del competitivo They did y volví it. para They dedicarse did get a crear on contenido de top COD, of the opponents, aunque solo and hace it's directos gonna be de COD y interesting de to see if arena. they can do it once Ah, again esa no me la here sabía, bro. against Powerhouse that Es vato era yesterday muy bueno con they did Sniper. it. Yes, they got here, but it wasn't necessarily that clean the way they Powerhouse played. I jugó feel ayer like versus there was Foro quite a few Europa. situations where they Powerhouse struggled a jugó bit primero against their contra opponents, Tribe y while on perdió the other 2-0. hand, Luego you got jugó Q9 contra that the Inco, le only team ganó. that they struggled Luego against jugó was contra their counterpart SPG from y China perdió. and historical Luego rivals contra Walls. Loops y ganó 2-0. Luego contra Excalibur, el único que jugó. Solamente jugó de Europa contra Excalibur, güey. ¿Cuál jugó contra puro Europa? No, güey. Estás mal. Cold and calculated. This team's attention to detail has earned themselves #1 in their highly competitive region. Consistency, Elliot. meticulousness. Nah, creo, mi Elliot. ¿Para qué, bro? Dani, ¿tienes visa? No, mi hermano, y sí me gustaría. También me he perdido de algunas cosillas que nos han invitado por no tener visa, güey. Y sí, también, hasta yo también me he perdido de cosillas dentro de este mundo como creador por no tener la visa, güey. Man, Tony, porque los equipos juegan en unos cubículos individuales, mientras que te lee, por ejemplo, jugar en una sala cerrada con una mesa. Son dos salas diferentes. Ayer acuérdate que se estaban jugando cuatro partidas en simultáneo. Había 3, digamos, que estaban como TLE y se iban rotando. O sea, todos jugaron en algo así y un equipo jugando, digamos, en un escenario como este. Es más, ni siquiera estoy seguro si jugaron en un escenario como este. A lo mejor y todos jugaron como ayer te leí. Pero ahorita como ya solamente es una partida, digamos, no en simultáneo, no hay partidas en simultáneo. Ahora sí ya están en el escenario principal, bro. All right, y'all. Take your seats. Teams are ready. Hola, I know Mondra. you are. Let's play some Call of Duty. Esos vatos. All right, our players are out on the stage getting themselves Que ready le for this jugó en el matchup. escenario y ganó. Entonces sí fue uno en el escenario y los otros 3, vamos, como dicen, como en una mesa. Sí, porque sí vi esa parte y dije, ah, chinga, sí se ve que en esta parte no le metieron mucho presupuesto, pero también entiendo que, pues, güey, no le vas a invertir para 4 escenarios grandotes, güey, cuando, pues, vamos, el escenario es más que nada para esta parte. Entonces sí jugaron en el escenario y también en la otra. Vale, vale. It's gonna be interesting how the side of Q9 ¿A poco plays sí, Enrique? yet again another Eso no me lo team sabía, bro. from Garena. We've seen No, it, no lo he we've said intentado, it, la verdad, they've así. won in the past, but we've already seen that El que that está hablando story es can Gilmanía, change, and Monse. already did, for example, within India and the side of Hay casters de Latam, and the sí, side of pero China with SPG, honestamente right? So, I'm intrigued to see how that's gonna son work casters out que no for conocen the del Q9 juego, de team. jugadores, de las armas, de nada. Entonces su casteo es muy genérico, erróneo y hasta cierto punto Getting a look aburrido. at our players here as we walk through some of the fun they got to have before they even came into this weekend. Hopefully that'll continue for them here. You know, that's the Es goal cierto, for everyone. cuando Moving Tele on jugó en to el escenario fue contra Godlike y Cajedra, pero no ganó. that's the cash they Vale, are yo hoping honestamente goes in their cuando pockets. pasaban el escenario, por así decirlo, o cuando no había partida, lejos de ver la transmisión, estaba leyendo, checando tablas y todo eso, entonces no me di cuenta prácticamente cuántas veces subieron al escenario, o quiénes y todo eso. Any one of these 5 players can pop off. Specifically, that player in the middle, Sun, is Ya absolutely chequé que el rock fue en 7 y está muy barato, en 14,000, a 15,000, que no costaban como 30,000, o son estafadizos. No, de hecho su precio más o menos es ese. El mío me costó 16,300, 400, pero es el de 12 de RAM. Y sí, estaba más o menos en 13. El de 8 de RAM, nada más. Yo quería ese, pero como no tenían cuando lo quería comprar, por eso me fui por el de 12. Y no, ese es su precio, Flavio. 我觉得对我和我的阵容来说，这次参加
CODM 的世界锦标赛意义重大，我觉得这一次的 Los iPhones son buenos para el gaming. 是我们非常渴望的。然后我们在美国比赛的时候， O sea, si quieres para uso personal y para gaming, tal vez pueden ser de los mejores. Pero si quieres algo 100% gaming, para nada están cerca de ser de los mejores. 所以我们会保持着这个热情和冲劲打下去的。¿Cómo dice sus nombres de los chinos, Dani? No 世界 sé. 舞台上其实很兴奋吧。欧林、上、猫奇、西安，因为我觉得我的队友都是最好的、最棒的，very good。我感觉可能因为内资吧，可能这种内资的因素，其实有时候我们也挺畏惧对面的。 Dani traduce, oílo. 因为都是内资的，没打过训练赛嘛。 Vi una review del Xiaomi 14 con Snapdragon 8 generación 3, ya tiene habilitado 120 en gráficos medios, tanto no mejora con VR. No mames, ¿eso qué? 特别想跟他们交手。谢谢大家的 Ay, perro. 然后我们一 Ay, 定 perro. 符合大家的希望。 Pues técnicamente ese Xiaomi es el primero con, digamos, ya la venta que puedes conseguir con el 8 generación 3. Si no me equivoco. ¿Y qué tal? Q9 saying that they really want to go up against LG in the championship because best team, strongest region, and they want to be the best. So in order to be the best, you have to beat the best. That mentality is so great. I mean, it really does kind of put a sentiment in a completely different language on the giant target that is on LG's back, right? I mean, again, you are the #1 team globally, especially for a lot of the players who are the defending champions from last year's Worlds. Cada año cambian de patrocinador de celulares. El año pasado fue Rock. No, como tal no. Por ejemplo, en el caso de primero y segundo año fue Sony. Acuérdense del Xperia. No sé si ya no quisieron, digamos, patrocinar hace un año, o los otros ofrecieron primero, o digamos hay una, ¿cómo se puede decir? Como ofertas, yo te ofrezco tanto, yo ofrezco tanto, o algo así para decidir quién. No sé cómo se maneja en sí, pero no es a huevo de que cada año cambia el celular, no para nada. Shout out Bingo, Incendio, Skurd, and Irfan. Some of these are sounding like Harry Potter spells. Creo que de momento es un poco mejor el Red Magic. You do not bat an eyelash, chat. It's impossible to. We saw how emotional the Garena casters were, even on social media. S24 también tendrá el Generación 3. Sí, bueno, ya ahorita todo lo que son los nuevos modelos de los topes de gama de cada marca va a traer el 8 Generación 3. Claro, totalmente. Es un hecho, es una realidad. Es de hecho como funciona Vamos, si tuviera lo mismo, güey, pues ni de pedo te compras la siguiente versión. Pues obviamente deben de ir metiendo lo último. I feel proud to represent my country in stage 5 because No, we'll porque be going up against nunca van a hacer everyone in the eso. world. I'm representing Singapore, but my team consists of almost every country in the region. We have Singapore, Malaysia, Philippines, and Indonesia. We're the only team with almost the entire Southeast Asia in the team. This ¿Ya year, estuvieras jugando tú? every team will be ready for it. Yo les digo, yo soy creador de contenido, me gusta eso, no pretendo regresar al compa. Championship mindset. This year we are more prepared for the West team compared to the last year. The West team will be more comfortable because they win for the 2 year in a row. I hope they don't let their guard down. Their playstyle is very different. Una mesa from Enrique the el que Southeast es Asian playstyle. prácticamente un Red It's Magic, hard for dijiste. us to ¿Quién lo era ese? match their playstyle as well because we can't scrim them when we are at home because it's on different servers. But I would say this year Southeast Asia would like to prove things different. Every team is ready for the weather, Simón, lo ready vi, for the sí. home ground difference, Estos celulares son and lo we're mejor. set to win because we Quiero have comprarme more un iPad LAN generación tournament 9. ¿Qué tal me iría en el experience Squad than the Mobile? West. Pues te iría decente, no bien, porque ni siquiera tiene una pantalla de más de 60 Hz, pero tampoco te iría mal. O sea, iría bien, pero está limitado. ¿A quién le vamos ahora? Pues Stripe, LG, That's absolutely the case. Again, when it comes son down los que to en su these caso Eastern apoyaría yo, mi teams, hermano. they've been playing LANs since
I don't even know, like a long time ago, realistically. And this one in particular between Q9 and Powerhouse, much like how the Samsung seguirá con su Exynos y el Snapdragon para algunas regiones, seguro usa. Canal de Youtube, por ejemplo, fue 100% ya Snapdragon. ¿A poco va a regresar otra vez a Exynos? ¿Cuál iPad tiene 120? Solo iPad Pro es la única. Solo el iPad Pro es la única que tiene pantalla de 120 Hz, por lo cual tiene 120 FPS en el juego. Solamente. Las demás se me hace una mamada que siendo tan caras no le pongan pantalla igual de 120. In We Shift, we talked a lot about how different scenarios could be a potential good outcome for Godlike here between Q9 and Powerhouse. I was looking to find a way to maybe beat those picks go the way of the Garena team, but I'm just not that sure this time around. I feel like overall esos dos, yo digo que sí gana Q9. a good team, but a super solid Powerhouse es de la India. Creo que sí. I am just not sure if I see a crack of opportunity for the side of Powerhouse. We saw just how influential and important the picks ban phase was in our last match. What type of an advantage it can give, especially now that we're in those best of 5 series, the difference that can make, and we'll be getting those picks bans through here in just a moment for Garena, these two teams. Powerhouse es de Garena. What are you anticipating Y con OB son chinos. Well, the last time that these two teams did play off against each other on land, keep in mind, Q9 blew them out of the water when it came down to the raid control. 4-0, again, difference as far as the scoreline is concerned when they were playing across the waters. But as far as Search and Destroy is concerned, Q9 took both of them. And the way that they were able to win it was, well, quite frankly, in taking, I believe it was map 1, 2, and 5. They lost the control, they lost the map 4. Powerhouse dijeron que representan a varios países asiáticos. And all things considered, ellos when you're vienen de looking la at región de Powerhouse's Garena. perspective, you did have some time in between then and now. You better hope that all of that work has paid off, that you might Pero end no up sé seeing a few exactamente of de these dónde maps están come back. todos, mi hermano. I was not expecting for us to see a takeoff map number 1, but that's exactly what we'll get. Then we would move on to El único Search equipo de and la India que Destroy queda es on Godlike, ajá, Meltdown. del que ganó hace That is rato. some great start over there. Estoy de And acuerdo. at the middle or potential middle of the best of 5 would be Control on Raid that Proper just touched on earlier. Moving on to the hard point on Summit and potentially get 5 of Search and Destroy on Spawns. I gotta say that I don't Ya va a iniciar, banda. No me gusta cuando tardan un montón para iniciar la siguiente partida, pero pues ni puede. Y Pepe. So this summit is going to be the most interesting one that does stand out to me. Of De course, 60 a 120 se siente una gran diferencia. Es que ese iPad está a muy buen precio. Sí, pero desafortunadamente es una diferencia enorme. Lo notas y mucho. Casi 40 minutos esperando la partida. ¿A poco si fueron como 40, güey? ¿Qué audífonos utilizan? No recuerdo el nombre, pero son los de... como de piloto, güey. Acuérdense que uno de los patrocinadores de esto es la Air Force. Entonces, por lo mismo están utilizando esos audífonos. Hoy es lo que Sakura juega. ¿Quién tiene más presencia en esta última fase? Pues mira, de China clasificaron a los playoffs los 3. Clasificó Q9, clasificó Wolves y clasificó SPG. Pero ahorita ya SPG ya quedó fuera, pero hasta hoy, güey. Entonces los chinos, güey. Los chinos son los que tienen más presencia. This one's going to be exciting. Ya va a iniciar, ya go. We'll get all of your thoughts after this best of 5. Has the potential to be an absolute doozy, if you ask me. This takeoff hardpoint is going to be interesting for a lot of different reasons, of course. Through all of stage 4 for this Q9 club roster, they went 1-5. But all throughout yesterday, it was reverse day for them, Gil. They did not drop a Sí, single pues yo creo que sí hay posibilidad. It's gonna be the same. I am not sure. I definitely feel like it could go that way, but we shall see. As far as I'm concerned, this game of Q9 starts off with the right foot. The fight now shall begin by the hands of Irfan. La Chopper. Wow, we are going to get to see yet another chopper, this time by the hands of, I think it was Shinan from Q9 over there using it, so that's going to be interesting. We know that here specifically on takeoff, there's plenty of different angles that at a distance you try to cover your allies over on P1, and even on P2 you just try to spray your enemies out of that place. Don't need all the cover in the world if you have a wall of bullets you have to try to mosey your way through. Pretty convincing kill feed for Powerhouse as we're still doing the tango here on P1.
About 5 seconds left to gain here if you are Powerhouse International, and they will be getting all of that, 36-12 at the end of P1. They also have the rotation towards new, so you got to be careful here if you are Q9. This is what they were able to do quite wonderfully yesterday in best of threes for a lot of these different hard points. They didn't always have all the setups in the world, but their break potential was definitely something that they could write home about. Shut up. He's able to find himself a handful of kills, but Sun, Jinan at least answered back with a few more. Trying to get in towards the back, though, to break up the spawns was at least Jinan for a small moment in time. And Bingo taking himself out of commission. It's only going to help out the affair for Q9 Club to break on in for some time. Now, I do gotta say it, I see... No sé, Chris Flores, la verdad no tengo ni idea, mi hermano. Is the fact that they're getting plenty of kills. I'm talking about ¿Cómo van los resultados? De momento LG a semifinales. Podlike a semifinales. Cagendra y SPG quedaron ya fuera. Beginning to try to rotate onto the next field. The first one inside is going to be Incendio, unfortunately. Ese equipo con 9 Sun le hizo 42 bajas en BD. Vete a la verga, 42 bajas en BD. A la verga, ¿cuándo, güey? No mames. Sun es el que dicen que es hoy por hoy el mejor sniper de China, ¿no? Si no me equivoco. Malky is frying right now. Already called in that Predator missile, calls out the Sparrow, it completely shuts down the War Machine efforts for Powerhouse International. Again, as you were talking about, Gil, trying to rectify the issue, trying to battle for all of 5 seconds there at the end of P2. It's garnered Q9 about 30 seconds of damn near uncontested time here at P3. ¿Cuánto duró la partida? ¿Cuántas rondas fueron en total? 4-0 record yesterday on hardpoint specifically. You give this team the setup, you give them some operators, and they are absolutely just piecing you through these very Bingo ya quedó fuera. Still have 15 seconds left to fight over. Bingo's going to be able to at least find 2. Fueron más de 20 rondas. But Q9 have themselves a little bit of a comfort lead. Y pues único sniper, pero supongo que esto fue fuera de la champ, ¿no? That's as he gets a triple kill for himself using that Fennec, and on top of that, he's on a force speed of being Y Maoki se noqueó a Rai. available. Yes, the utility bueno, los is de la still noqueó there como sea. on a few players on the side of Powerhouse, but let's see how much value they take off of him. Sun there begins to push and finds that kill. Young is gonna help him as well. Double kill there for Skurd using no mames, neta, la verga, 42 kills en BD. Es demasiado, cabrón. With that, Powerhouse does a great job at the first 20 or so seconds inside of the hill, but just like that, it seems like Q9 once again kicking them no mames. Yeah, Powerhouse, again, they utilize both the Predator missile, the Claw to kind of break in through the front of P4, right? But still, they couldn't get in towards the back. Q9, they still have those spawns over on the west side of the map. La verga, güey, A little bit further forward is shot up. He is no trying mames, his cabrón. damnedest to carry his team across the end of the first set of hard points, but cannot get back in for the scrap time. Spawns were flipped here from a moment, if you are looking at it from Powerhouse's perspective, and it might be able to give them the Garena reinforcements that they versus require to get on in towards the hill. Shadow pulls out the Sparrow. They'll find 4 in a row. No sé específicamente de qué país sean los de Powerhouse, pero es de la región de Garena. That Q9 have accrued for themselves at the end of the first set. It is 92-78. Definitely, the lead is still going to be in favor. Sí, es eliminación directa, ¿verdad? Quien pierde ya, su casa. In a way, Powerhouse has been just falling through a few mistakes that they eventually do fix, and because of that, they haven't fallen too far behind. But they cannot allow themselves to constantly be doing mistake after mistake. We saw it earlier with the side of the side of SPG, where they were trying to constantly fix their issues instead of beginning with a good start. Here, Powerhouse needs to make sure that they are on their A game from now on, or else they're just constantly going to be close, but not quite there in the lead. And we continue to see Q9 inside of that kill. There's the opportunity for Incendio to use that War Machine on what I think would be on point. Pero está number bugueado lo de 2. la He ventaja continues azul, to ¿no? clean the Porque hill. no aparece It helps a little cuál bit more lleva. to the side of Powerhouse. I mean, realistically, you do feel like that this game would probably still be in Powerhouse's favor. They probably have a bigger score margin if they just didn't overextend to try to break inside of P2 there in the first set. So we'll have to see what they can potentially do here as P2 is about to pop just in about 5 seconds. Close spawn still intact here for Q9, but they only hold about an 11-second lead.
If you are Powerhouse, Son you de are Singapur, nearby, Powerhouse, but vale, not vale, exactly gracias, an bro. open land to maybe try to get in here scot-free. You do have players nearby, however. Do you start dipping your toes into what resources are available? The answer is absolutely. Incendio pulls himself out the War Machine, works his way in, is able to at least find a trade onto Yang, getting good damage markers, but still not enough. The last grenade to come out from the War Machine now has to get the job done there with the Growl. Unable to be at least fully break inside the hard point, but space was provided. Q9 still holding strong. Those close spawns are still intact, but Powerhouse now working off of the pinch. 28 seconds is good enough to fight for, in my opinion, and they're finding the kill. Sabu. Let's see if they continue to have things under control. The side of Powerhouse can try to defend in there. There's the push towards the construction side. Now working out in favor of Q9. Great defense now as we continue to see them constantly rotating players in and out of that hill. Powerhouse, out of that 25 seconds, got about 18 or so going their way. And as such, yet again, they're 15 seconds behind, constantly being close and close and close to the side of Q9. Can they actually jump, make that final step, and take the lead? Well, let's figure it out as, well, seemingly they're going to be a little bit late to that next rotation. Player number 5 there for Powerhouse has an operator. It's cierto, el que llevaba bien pocas es el de la PW, ¿verdad? pinches alongside of his teammates. It's gunfights all across the board, all over the place here for P3. Shoutouts going to open up with the Sparrow, finds himself 2. That's the opening that you need. Sí, Isaac. Also have at least a Purifier in the hands here for Bingo, but gets shut down with it in his hands. Claw down, invested here from Skirt, trying to throw everything in the kitchen sink that you just earned in that previous hard point, just to try to get yourself an advantage here at P3. But all it takes is Jinan to pull out the War Machine, to try to keep them at bay. In these very narrow choke points, it means that our fan has to invest the equalizer to be able to find some semblance of trades, but still, it's back and forth. 38 kills en Sada, sí, está compensando las que su compa no está haciendo. Completely expunge everything. It's Malky to get the last lap. Pero está matando un chingo ese last vato. operator that was available in the lobby, and it's again Q9 that walk away with the majority of time. And I mean, probably that's not what they want, but they are happy to be playing this game in which they are constantly ahead of the opponent's wrist. Right now, the furthest ahead we've seen them so far, that's 40 or so seconds in the favor of Q9. From up above there, Shut Up trying to push in. Shut Up with already 40 kills going his way, has been the most valuable player for the side of Powerhouse. Gracias, Sat, por el respectivo raid. Bienvenidos a los que vienen con Sat. Hola, hola, banda, saluditos. ¿Por qué utilizan la granada PEM? No sé, mi hermano. Supongo que para los trophies, según yo, la PEM sí te tumba los trophies. Quiero pensar que es la razón, porque de ahí, pues, no se me hace tan necesaria. Fuera de eso. Hola, Dylan. Powerhouse has 20 seconds to attempt to defend here in this hill. EMP system invested there for Q9. It means that they can try to contest this hill for the last 10 seconds of the second set of hills. And it's going to guarantee themselves a little bit of a bigger lead going in towards the third and final set comparatively to what they had towards the second. It will be 183 to 143. A 40-point differential. Powerhouse spawning all over the place, to be completely candid with you. Last players in the middle of the map will be Malky, and it's a clean kill feed coming through for Powerhouse International. But it's P1, baby. It's going to be scrappy beyond belief, and that's going to be great for Q9 to be able to maintain their lead. Let's see if they can. 50 seconds left, and they got skirted inside of the hill through the smoke. He's got the club, but I highly doubt that he's going to be using it on a situation as complicated as that one is. That is going to be 10 continuous seconds. Ya se empezó a recuperar el vato de la PW, ¿eh? Entonces ya está matando el güey, porque no estaba haciendo prácticamente nada, güey. Y ahorita ya. Powerhouse doing a Hola, great job now at overcoming their demons, overcoming their trouble, but they are still behind. They need to do it better in there. Seeing through the smoke comes heavy, but not enough to Siempre actually usar take más raras, them siempre usar out. más raras ese vato. First ¿Qué time otras I see raras? some sort of PW, la neta sí me saca mucho de pedo de verla en una instancia así. Y pues creo que en parte por eso hemos visto que pues no está como que haciendo tanta presencia. You have to try to get these spawns and play ahead of New. ¿Quién versus quién? Ahorita está Q9 versus Powerhouse. Es cuartos de final ya. With an abundance of damage, taking down so many different trophy systems as much as he can try. It's Yang 1 there with the gravity vortex cannon, just shutting down these very narrow choke points. It means that Incendio has to invest his own War Machine just to work their way back in. But the trade game has been so supreme for Q9. Just off of these close spawns, just playing up top of P2, they can simply do no wrong.
long as they rack up more time over 200 points. I feel like this Out of Powerhouse got like what, nearly 10 kills here, but haven't been able to actually get inside. Finally do so for like half a second. Immediately we see the push there from Bingo, who gets executed by Yang. Q9 220, less than 30 seconds away from taking it home. Another kill for Yang. The controller's under the belt. They try to push on the side of Powerhouse, but they're constantly behind when they finally got a shot at closing that gap. Están jugando pura granada y operadores. Pura granada, pues sí, en parte. Vamos, están jugando la Champs. Están jugando. Es un prize pool de $1 millón. Entonces, claro que vas a hacer uso de tus granadas para poder ayudar a romper puntos, para poder tratar de detener operadores. Pues vamos, cargan normal. Ahí sí no es como que. Vamos, pues sí, lo normal es de ley utilizarlos. Juegan como si fuera la fase 5. Se están jugando la Champs los datos. Como si fuera la Champs. En la fase 4 y algunos torneos presenciales usaba la PW, otra arma. El vato este, ¿cómo se llama? Irfan, no sé qué. Que nice nombres. Juegan como si les pagaran. A que era jugatín chacalitos ese vato. Ya no quiero ver más chinos. Ya no vi lo decir. Ya, siguiente toca Wolves vs Drive. Bueno, siguen siendo los chinos, güey, pero al menos ya están los de Drive. Checa lo que les hará el Sun en este BD. A ver. Güey, pues es que seas mamón, 42 kills en BD es demasiado difícil, pero demasiado difícil. Vamos, y cuando un vato se hace más de... Güey, cuando ya hacer más de 15 ya está sorprendiendo. A hacer 20, güey, es así de no mames. Güey, fíjate ese güey, porque lleva más de 20. Ahora 42 kills, güey. ¿Qué pedo con eso, güey? Estás alejando por ese Glory Black. Gracias, mi bro. Medio volteo a ver, el trabajo a veces no me deja ver bien la Champs. Es que pinche trabajo, no me deja ver la Champs. Verga, pero aún así vean los otros vatos, no se quedaron para nada atrás en kills, más que el vato de la PW. Es interesante a veces ver ese tipo de armas en competiciones así. Sin embargo, esos resultados es cuando te das cuenta que efectivamente una PW no está a nivel de una Fennec, de un X9. Y a pesar de que hay muchos vatos que dicen, Dani, es que yo reviento con la PW. Sí, cabrón, pero no te estás enfrentando a vatos strikers. Search and Destroy has to be, well, I hate to really utilize this pun, but pero sí, a excepción de ese vato, en kills se defendieron bastante, güey. Again, you go back to the last time these two teams have faced off against each other. Te hacen mal tanto trabajo, mi Dani. En la base 4 de Garena hubo un jugador que jugaba 60 FPS, su iPhone 13, y la gran mayoría de los otros jugadores iba a 120. A la verga. ¿Y cómo le iba al vato? Hola, Frank. Tú me dices, permiso en el trabajo para ver la Champs hoy. Ese man se hizo 53, la neta se hizo bastantitas kills el vato, Fueron 42 kills porque era un Search and Destroy de 9 rondas y se fueron a tiempos extra. Pero aún así, cuando son, ¿qué? 20... ¿Cuánto es lo más que hemos visto algo así? ¿Unas 24 rondas? Yo creo que sí. Y aún así ni de pedo llegan a los 30 kills. Complete disaster on the Search and Destroy. You said it yourself with those both being Express and Tunisia. La grau de LG Big Mac de Tectonic pega bien cabrón. No mames, Enrique. Me sacó de pedo que ese vato lo llevara sin silenciador. De ahí creo que lo demás, la clase era la misma, a excepción del silenciador. Y de ahí no sé qué otra cosa le puso. 3 días en el Samsung y ya son buenísimos. ¿Crees que de alguna forma ya se están acostumbrando? Yo siento que sí.
he's quite difficult to play against. We'll have to see how it all pans out again. También te digo, mira, inicio Motivation dándole buff y en la siguiente temporada dándole nerf a la PW. Ah, sí. No falta el vato random que dice que con pura meta jueguen que el conchi con mía los de Phoenix XD. El David. Sí, sí hay vatos así, bro. Sí, sí hay vatos así. Por ejemplo, hace poco en unos videos que subí del top de armas, pues mencioné que que de sus fusiles, pues, la X9, las X9, la PN que estaban dentro del meta. Y hubo un cabrón que dijo que sí eran buenas, pero que ni de pedo le llegaban a su QXR, porque con QXR él se reventaba a todos. Hazme el chingado favor, güey. No le contesté nada, pero sí me dio risa. Is the one who got that kill, but only one for now. Another kill in favor of Powerhouse. Bomb's gonna be planted though, and the only one alive there was Shut Up. A mí siempre me comentan que la BQSH es la mejor, güey. En TikTok es donde hay comentarios así más random. TikTok es donde sí luego están peor, güey. Ni que tanto te tocas por debajo de la cobija. Me estoy rascando mi rodilla, güey. Estoy haciendo esto. Me dio comezón. Los celulares se los regalan, no son pesados. El año pasado pues, se los dieron, hace 2 años también. Técnicamente deben de regalárselos. Aunque ayer, es que no me acuerdo si fue Chomoy el que me hizo un comentario que me sacó de pedo. Que cuando Tele perdió, vio a Shisui en la cámara como entregando el teléfono. Entonces ahí sí me sacó de pedo. Pero no sé. Yo creo que eso es algo que nos pueden confirmar solo ellos. Gracias a Mura por esos 2 words. Gracias Mura, se les escucho. O sea, quieres decir que la Fenech le ganaría en corto a mi padre. Pues Dan Montserrat, bienvenida. También el vato de la QXR jugaba por la línea dura en públicas. Lo primero que pensé es el vato juega públicas. Cuando leí ese comentario fue el vato juega públicas. Pero sí me dio risa, Just bring in the 2-0 lead now in favor of Q9. There's one thing we knew for certain. I know just the breadstick isn't going to necessarily back in this entire conversation. Sun is ridiculous when it comes down to search and destroy. Really valuing his life and understanding realistically just some really good centering. Very slow opening coming through from Q9 as far as his offense is concerned. Not a bloodbath over at A, expecting for Powerhouse potentially to try to push through. After all, that is what they tried to offer in the previous one, but Linda Molina, pues, es que no hay de otra, Linda. Si queremos este tipo de torneos, obviamente debe de haber compañías, empresas que patrocinen. Entonces, tú como empresa, si te dicen, ok, pon el dinero, pero a la hora de jugar no vamos a hacer jugar a los jugadores con el dispositivo que estás patrocinando, tu empresa dirías, venga tu madre, entonces, ¿para qué voy a poner mi dinero? Es normal, Linda Molina, es normal que los hagan jugar con su celular que están patrocinando. Sí, obviamente. Para eso son los patrocinadores. Si queremos este tipo de cosas, no hay de otra. This is completely going downhill on the side of Q9, who now lose Owling, and all of a sudden Incendio will find the 4th one. Dice mi QXR que le gana la grado de Tectonic. The first point comes through in favor of Powerhouse. Yeah, sure. I mean, hey, if you do that 7 times, search and destroy is easy. Right. Why not? Why not you, Incendio? There has to be that catalyst, though. When it is Powerhouse, you're down 0-2. Rally behind that. Dani, ves que no toman la bomba. Comenta qué piensas al inicio de la ronda. Sí, es rarísimo ver que no agarren la bomba de inicio. Vamos, no agarrar la bomba de inicio hay de 2 razones. Una, no se comunicaron bien y pensaron que se la llevaba a otra. 2, que la neta lo veo menos probable que el otro, es que digan vamos solo a ganar a kills.
Pero no, o sea, siempre dejar la bomba para nada es una buena estrategia. Así vayas a tratar de ganar a kills o lo que sea, llévala por si acaso. ¿Cuántos mapas se juegan? Es un BO5. Great way to do it, I gotta be honest. It was slightly concerning in a sense that Powerhouse was not really being able to prevent a triple kill so easily going on against them. Now this time around, Q9 once again will brutally push towards A, and just like that, the bomb has already been planted. Si se lo regalan para uso personal, estaría joya. Güey, sea para jugar para uso personal o lo que sea, que te regalen un S23 Ultra de quien lo quisiera, güey. Ya sea que después lo vendas o lo que quieras, güey. No mames. A la verga de volada que acabó. Ya sea que después lo vendas o lo que sea, güey, pero, güey, no mames, es un S23 Ultra. No es cualquier cosa, güey. ¿Qué equipos quedan? LG, Godlight, el que gane de estos dos y el que gane de Wolf Stripe son los únicos que quedan. Obviously going to be planted freely for the side of Q9. They just know what they're doing. It's mental. It's all mental. But look at the call for Powerhouse. They thought that maybe they could just No, pues, no creo que después de dos patrocinios que ahora llegue un buen patrocinio, uno bueno como Rock, después de tanta queja, no. No creo que este tipo de quejas los tomen en cuenta para ver qué patrocinios aceptan o no. La neta no, lo dudo mucho. Así sea un Alcatel bien feo, pero si son los que le meten y le inyectan más varo para hacer el torneo, van a meter el Alcatel, dalo por hecho. Que obviamente Alcatel no patrocinaría algo así, ¿verdad? Pero no. Que era juega Cygnus. Ya eliminaron al Raid. No, son los que siguen. Exactamente, José Luis. El que deja el varo es el que manda. Ayer debió ser un B5 también. No mames, así fueron 10 horas de champs ayer con un BO5. Se eleva fácil otras 5 horas, güey. Porque nadie se grabó mítica. Acuérdense que ellos están con una versión distinta que nosotros. Ellos están en algo que conocemos como cuentas champs. Y es que no estoy seguro si ellos tienen la versión anterior o hace dos versiones. Pero de cualquier forma ninguna todavía estaba la grado mítica. La Picasso. All of you Garena fans have to cheer them on, but on the opposite end, China have already lost one of the 3 members that advanced onto day number 2. So Q9 trying to show why China wants to be the strongest regions in here. As they push for that kill there, Sinan going for that kill, nearly finds it, but not quite. As that's a push there for pues Walker sigo esperando sus 40 y tantas kills de Sun y lleva 3, bro, en 7 rondas. Entonces solo, o sea, es un buen bat, es un vato muy bueno y lo que gustes y todo. Y no dudo que es una bestia, pero también hay veces que te sacas partidas impresionantes, pero tampoco es como que siempre lo vayas a hacer. Didn't quite like that push coming down from Powerhouse at the end. I felt like that could have been played slightly different, but it is what it is. It's already been done. A 6-2 lead. Q9 on the brink of taking yet another map going their way. I gotta say that it's looking really, really good for them. And they actually close it out now in only 9 rounds. I certainly think they can, but let's see if they do. Sinan begins to push, and quite an aggressive approach here on the A side. And because of that, it seems like Powerhouse are trying to play that around. I thought that they would send the bomb all the way over to Alpha to make like a juke onto the opponents, but they double back down and will be back over here on B. Not all of the players for Powerhouse offensively are here. Simón Monsi. Just give you perspective what's happening on the south side of the minimap. The bomb's gonna get planted. Sun with the sniper completely flips it back on his head, finds 2 kills in quick succession. 35 seconds until the bomb does detonate, but you have a massive tussle that's going over by the B bomb site, completely surrounded by Q9. This pinch is so late, coming through the middle of the map, and Sun
Bueno, en esta sí se hizo 3 buenas killcillas. En esta Simón. The kills come through soon after in a post-plant situation. Q9 will get the defuse and a 2-0 lead to boot. That's right, ladies and gentlemen. Q9 with another outstanding performance, getting that victory. Pretty impressive to see how Powerhouse had the opportunity to take. Es que los otros están jugando muy rush, están ganando sus gunfights y tú como sniper no puedes pushar. Sí, claro, también es entendible. Más que nada lo digo no porque dude de sus capacidades del vato o algo así, pero tampoco hay que creer que porque te sacaste 1 o 2 partidas con 40 y tantos kills en un BD, es que todo el tiempo lo vas a hacer, porque claramente no, güey. Claramente no son el tipo de partidas que todo el tiempo te puedes hacer. Es que básicamente eso insinuó Walker. Dice, Dani, mira lo que les va a hacer bueno, el Zuna a esos güeyes. ¿Recomiendan la Cisne Mítica? Sí, claro. ¿En Alexis, cómo estás, mi hermano? But it's always about like maybe some of these players lurking in the middle of the map. Are they fast heading over towards B? Are they fast heading over towards A? Se ve que el Ejeco 9 será la final. Pues no te creas, un 9 y Wolves están del mismo bracket. Todo parece apuntar que se van a volver a enfrentar mañana y ganó Wolves ayer. Yeah, some teams have like a 1-2 sort of scenario. Es que el celular nerfea cualquiera, sí, también eso es un hecho. Pero no solo él está nerfeado, güey. No solo él, cabrón. How are you supposed to have it right every single time, right? The side of Powerhouse tried to predict at least 2 or 3 of those rounds. They just didn't get it. Solo Lucasin te puede asegurar chingos de kills. Ni siempre, mi hermano. No vamos lejos, en las que perdieron ayer, Lucasin no hizo tanta presencia. Y es por eso también lo que les digo. Cuando Lucasin hace chingos de presencia y te carrea, Inco gana. Cuando no hace eso Lucasin, a todo el equipo le cuesta un huevo y pierde. Y es lo que pasó ayer. Por eso es lo que decimos. Lucasin necesita otro equipo. Que cuando él no pueda sacar la cara por el equipo, tenga otro compañero que sí. No solo otro, güey. O sea, que los 5 puedan sacar la cara por el equipo cuando uno te falle. Eso es lo ideal. Y no depender 100% de un solo cabrón. Raid control is good for a multitude of reasons, and that's not just for one side of the stage. This is Q9's most played control map. Como streamer, Dani, ¿cuántos años más crees que dure con Mobile? Híjole, mi hermano. Yo creo que dependerá mucho de lo que pasa ahorita con Warzone Mobile, que tanto guste, que tanto esté chido. Lucas, si de 5, así de fácil. Hey. That's huge in a way for them. That is going to be really, really important. 9 le ganó a Wolves en la Master. Últimamente con 9 le está ganando a Wolves. ¡Qué hierro! Bueno, por ejemplo, las partidas de ayer con 9 Wolves estuvieron muy reñidas. Que terminó al final ganando Wolves es una cosa. Pero habrá que ver. You said a single elimination is having that impact on these teams. So now we're gonna go straight into the action as we begin this game on Control over on Raid. I think it is really important, of course, as a note that you just brought up ¿Cuándo empieza la Master? Si no me equivoco es en enero. Yesterday was to Wolves. 1-2, of course, taking the hard point, losing the control and the search and destroy. To win this as dominant as possible would be a statement going in towards top 4. Por más que con 9 le llegan a Wolves, Wolves sigue siendo mejor que con 9. Sea como sea, yo creo que se van a enfrentar mañana nuevamente y pues ahí se verá. Con 9 si le gana a Powerhouse, eso ya no lo dudo. Se está jugando mucho mejor. Y aunque me gustaría que ganara más strike que Wolves, de la siguiente que vamos a ver, siento que Wolves le va a ganar. Pero, a ver qué pasa. Absolutely right. I just love to see it. It's a weapon that I don't necessarily like how it works per se, but it's always fun to see it, right? When you begin to spray and pray. Sí, eso también es un hecho, Santiago. Rafa sí o sí también hizo falta Inco. Era muy bueno el vato, o es muy bueno el vato, y creo que parte importante. Pero no como para lo que te digo. O a lo mejor sí él podría sacarle mi cara por su equipo, pero no, un equipo no son 2 personas.
dead. Don't worry about it. They caught him in that interaction, but the lives are still in favor of Q9. Absolutely. I mean, that's the benefit of, you know, rolling over towards that A control zone and only losing about a life or two along the way and getting that extra 60 seconds added on towards the board. But the transition from A to B hasn't been potent. Me gusta estar Dani. ¡Ey! Como debe de ser. Around the pitch, you already have players working their way past Kitchen. 3 players strong for Q9. Dani, para ti, ¿quién pesa? Maybe there has to be at least a ¿Pasa commitment to Wolves come o through Drive? pillars Yo and digo not que over by Wolves. Art. There are 2 players for Powerhouse that are lurking over there. Sniper here for Sun, trying to work his way ¿Qué forward. juego se viene but después the de esta? cleanup on the flank is Precisamente just ese too de good. Wolves vs This push Drive. has now taken a considerable De Sauron amount por of esa time, semana. and Powerhouse not only have shaved the clock, but they've also mitigated the life lead. That's right. That's really, really important for the side of Powerhouse as they continue to attempt to defend here through the smoke skirt. They'll find yet another kill. This time Poseidon finds the double now onto Alling in. Nearly the triple onto Maoki. It's only going to be an assistance. There's the triple. Goes for the quadra now at a distance onto Yang. Can he get it? Let's see so far, hiding one way or another, tries to distract, eventually falls. That's 12-12. The War Machine in the hands of Incendio will begin to get a triple. With this operator, huge value off of it at a distance, continues to cause terror onto the opponent's hearts. And now look at the time. That will begin to be an issue for Q9. Yeah, it sure will be. 20 seconds remain. Is that enough time realistically to be able to find 10 kills? No. So you feel like you need to get on towards this control zone, but there's so many different head glitches. A wonderful capture here from our observers for Incendio, who actually gets himself a Predator missile, is going to call it in. Over by Driveway, will clean up at least 1, but not before Uling finds 2, before getting gunned down himself. 3 versus 6. 2 seconds remain. Can anybody get on the control zone? Currently at least towing their way around the ring. Hold on a second. Yang, Sun, Gnan, they're actually able to find the kills. It's now a 3v3 on the map. You have to try to contest. 2 seconds are all you need. Contested time is not Tiene going to be enough, bracket, but the bien kills might just be difícil, right in Wolves front of you. y First luego weapon has versus been locked Q9. in. Pushing over by No, Zeke. solo Gnan is cualquiera able de to los take dos. down Irfan. Now it's a No 2v3. contra los dos. How have Q9 been No, able to break mentira. themselves back from the death? And Gnan's actually going to invest the War Machine. Bueno, es que They're on the back of Laundry. dudo mucho que le gane a Wolves, entonces solamente que sería contra Wolves. Pero sí, si le llegara a ganar a Wolves, le tocaría Q9. Pero no creo que pase, la verdad. Walk away with that opening offense. I mean, they had to take it. Not only War Machine, but also Yang took out that Vortex Machine for a ride. They ¿El que jugó o está esperando? Ya jugó, fue el primero, le ganó Kejendra, el equipo que le destacó a for the Chinese team who started with the first point going their way. Immediately we see Powerhouse trying to go for the same place, immediately pushes towards Alpha. No one's dead just yet, but look at Bingo already going to the sniper nest. There's going to be pushing over the side of basketball court from the side of Q9. Find the first blood onto Irfan and immediately try to push for more. Skirt is there at a distance, has the claw available. Let's see if he decides to take it out for a ride. Big battle already inside of the cube. And what you know, the only players that you need to realistically look at are over by Money Window, and the trades are pristine. Not before the first segment gets locked in, but I love that discipline being showcased by Q9. 27 points up against 22. It's a great opening break once again by Q9. But again, you start to talk about all of these different resources that were utilized towards the end of that offense for Q9. Now he invests the Sparrow. Claw now invested by Uling. Where's the response from Powerhouse? Over by the B control zone they will go, try to stall out the clock, but they do have some utility. Básicamente de que ya está en la final. Towards his push. Yeah, it's gonna be necessary to have that. Le va a ganar 3-0. Look at Bingo there taking the Sí, yo también lo creo. off of Bravo, and at the same time they're trying to push towards. Sí, yo creo que sin pedos le gana a Good Life. Not unfortunate enough as he gets killed through that wall. 21-16 when it comes down to kills in favor of Q9. That's a great way to see it, but it's not necessarily going to be easy. Look at Skirt over here. There's plenty of utility available in favor of Powerhouse. Why is that? Because Q9 used 2 of the operators in a questionable moment, if you were to ask me, actually. Still able to convert the offense, and they have a 5-life lead here. Just have to hold off 2 segments over by A. This is a really good position here for Xenan. It's up to 13 eliminations so far for 2 rounds. Maoki just behind him at 12. And head glitches galore. This is a pinch that's trying to come and manifest through the backside of Kitchen, and Skirt is somehow able to find 2, so now you really need to take a focus over towards this player that is starting to push through the jungle side. Over towards Gnan, bottom bedroom. He's able to find at least 1.
¿Cómo van? LG ya avanzó, perdió Cagendra. Woodlike avanzó, perdió SPG. De estos güeyes todo parece apuntar que Q9 va a pasar y Powerhouse a su casa. Y ya solo tocaría ver qué pasa de Tribe versus Wolves, y yo creo que esa es la interesante parte de la DLG de hoy. Triple kill in favor of Q9, who continue to control. Only 2 lives left. That's bingo. That's Incendio. That's the end of a round, of a period. Q9 are in it to win it all. When it comes down to this quarterfinal matchup against the Garena team of Powerhouse International, bingo has fallen. Incendio attempts to go for a miracle 1v13. Ladies and gentlemen, here Owling Con 3-0 se termina, sí. Y ya van ahorita 2 rondas a 0. Una más. Es la estelar, Wolf vs Strike. Tal vez sí. Tal vez sí, güey. Just an interesting development. I mean, you have resources that are still available. Ya pasó, pero si Tele hubiera tenido su roster 5, que siempre habían jugado juntos, hubiera sido otra historia. Tal vez sí, tal vez sí. Daniel, la noche de stream. Simón Minata, Chupi. Se supone que va a estar Spares con nosotros. De invitado, mi hermano. Damn, is he impressive as far as these opening breaks are concerned. First segment has already been locked in. Sun has the Purifier out. Back kitchen, trying to cause a little bit more distress. Second segment looking to get locked in. Predator missile. It's also going to get infested over by the team. Nah, mames. No drinks. Ni de bola de putazos le van a ganar Powerhouse. You are Powerhouse down to 21 to the 29. Tele ya no tenía coach. No sé. La verdad ahorita no sé qué rollo si tienen o no tienen coach. El vato brasileño, no recuerdo su nombre. Ven que dijo de Dio que ya no. Como fue Chamoy, no me acuerdo. Lo que tienen pues, es su manager, güey. Siempre que decían solar, yo me imaginaba que era un vato. Y no. Hasta ese día que la conocí en los premios comunidad fue. O sea, Dio me dijo que ella era solar. Fue así de. ¡Ah! Yo pensé era vato. Ándale, el Sampes. El Sampes. Simón, mirata. Que con Eiffel, cool. Que la juega Sharka, uy. 18 plays up against 10. Resources not exactly bountiful. Nobody has an operator available on both sides. It is the old-fashioned tango. Y sí, Monse, pero pues ni modo. 8 plays up against 15. Ni modo, ni modo. Ojalá y el próximo año las cosas cambien. Perdió Tele desde ayer, mi hermano. No avanzó. Es que Wikipedia dice Sampes, Lao, Siwa. No estaban. Lip Sampes. A ver, ahorita checo. A 3 más. A su casa, güey. Una. Ah. Se lo chingaron. Power. Ya una kill. Ya. Sí, güey, ya estaba pelado, güey. Estaba pelado por esos vatos. Simón Rangel, pero la que, güey, ¿viste la de Kapaki? Fue la que sí me dio más risa. La de Yakis y la de TT, o sea, normalitos, ¿no? Pero ve la de Kapaki, bro. Estaría Monse. Ya, uno más y se acaba el día de hoy. Con Like tiene de coach a Igor, que también es de Brasil. Igor. Ese Igor no era también coach de otro equipo. No recuerdo si de LATAM o de NA. Creo que de NA. Me suena mucho ese nombre. Igor.
this time around, ending in 3. And I gotta say, that's a massive statement coming to you from Q9, completely sweeping them in the control. That is quite literally what happened to them on the opposite side. ¿Ya la viste, Rangel? I mean, Ya estaba con we talked about Powerhouse. this before we got into match number 3, and I was like, it might be another 3-0. And I was talking to Shift. He said no. He's like 3-1. I think everybody was. Es el coach de Good Luck y de UD. Only 3-0s, but they are decisive. Figures de UD y de Good Luck. Came to play. Ok. Por eso es que me sonaba su nombre. Continuation of the tournament, right? Because when you're coming away from best of 3s yesterday during the Swiss stage, and you're coming in towards the, I'd say, the tour portions of the tournament, now and towards the single elimination bracket, it's a best of 5. This is where you feel like that teams are really going to play at their best. Yeah, it absolutely has to be. And, well, I mean, I feel like Glitter said it perfectly. The way that these 3 have ¿Ya has hablado con Rutillo, Dani? Ayer le mandé un mensajillo, nada más, me contestó y ya. De ahí no lo he querido como interrumpir. They are being against other top 8 players. Top 8 teams across the world. ¿A qué hora es la de Trade? ¿Ya? Bueno, ahorita van a hacer como una pausa de 15-20 minutos y ya debería de iniciar. Look at that hype. That is the hype we love to see, celebrating the win. Q9 now moving on in the competition, solidifying their spot in tomorrow. Ahora sí se viene lo chido, banda. The top 4 so far, like you guys have said, are showing why they deserve to be the top 4 right now. They're not letting anybody get the best of them. And I don't know if it's just the day, if they did some good VOD review from yesterday, whatever it was, it is working. And I am impressed. But of course, we can't. Todas las partidas han ido 3-0. LG sí. Good Luck también. Y esta sí. Sí, güey, de veras. Y yo todavía ayer dije, no creo que se vayan todos 3-0. Y mira. Lo de Q9 LG tal vez ese sí lo esperaba, lo de SPG no, güey. 我觉得我们就是靠着彼此的信任走下去。我觉得来到了 También fue coach de Signos y de Scroll, el Jigo. Ese vato es muy buen coach. Es un vato muy bueno y por eso lo contratan mucho. China's always been very good against the rest of the world, but now it's Eliminaron a Tele. Sí, mi hermano is anything going to change for tomorrow, or you keep the strategy the same? No sé qué dice, pero miente. Porque se la reviven y que les pagaran. Sí. Cause that's good for the box. ¿Qué tal, mi hermano? 我觉得战术可以是多变的，但是我们的信念一定是坚定的。我们会带着对彼此的信任，带着我们良好的配合，一直走下去，直到决赛或者直到我们结束我们的旅程。We have been playing a dynamic game, but our trust in each other has always remained the same. So we will continue to play our best until the next match, till the match after, or however long it takes. I love that. It seems to be all about family on these stages. That said, somebody's got to leave. You beat him on the server. Olvidaros del coach, muy bueno. On the wall. We watch another logo. Olvidaros de coach como muy bueno, sean los ciclos jugadores son malos. No te entendí, Panic. No leí mal, así lo puso. Traduce lo que dice el chinito. No mames, mi hermano, no hablo taca-taca, bro. Ese no es el que está viendo Feliz y Furioso, sí, güey. Like, he was like very slowly just drawing the red line. He's like, yeah, that's right. I just did that on a 3-0 fast. Ese Olink es como lo que hacen de China, siempre que arrasa equipo. Es muy bueno el vato. Ahorita ni vi cómo quedó el güey. Desde que estabas transmitiendo anime. No mames. That was probably the biggest test for them of all. I would definitely say that Powerhouse kind of gifted them a lot of different opportunities to be able to get the lead that they did on takeoff. Solo sé que la única entrevista que me gustó fue cuando entrevistaron a Chisui. Yo también, güey, hasta me emocioné, perro. El Chisui. Ya no hay ningún equipo de LATAM, ya no, mi hermano, ninguno. Solo sé que la única hace lo mismo. Onto the overall bracket. That's right, Q9 advanced onto the semifinals. Perdón, el and Panic. as I mentioned, they just gotta wait. They just gotta wait to see what's coming their way for tomorrow.
Ahí está Banda Drive versus Wolves, es lo que sigue. Aminosity versus Moonlight mañana. 5% of the way done with day 2 of our competition, but that means we still need one more team to make their way through in the bracket, solidify that top 4 spot, and one more team we will be saying goodbye to today. The last match of the day. ¿Qué estarán haciendo ellos ahorita? O sea, ellos ya no tienen obligación, pero pues no se regresan, yo digo que hasta lunes, martes. ¿Qué estarán haciendo? ¿Disfrutando de unas vacaciones en Estados Unidos? It's tough to truly gauge, right? I mean, Tribe looked good for a multitude of different reasons, not only just yesterday, but also throughout the entirety of the previous stage here for SBS. ¿De qué hablamos, bro? Wolves yesterday. No hay ningún equipo de Europa. Ya lo sacaron igual ayer. También quedaron fuera, hermano. It's going to be an absolute barn burner. Could be the closest 3-0 that we've gotten throughout the entirety Wolves of the está OP. Sí, pues es el top 1 de China, güey. Es el top 1 de China. Before that, though, we're going to send Que you me a short break, imaginaba so el make que sure soy you get más yourself feo. ready to go, because when El we San. return, our fourth and Alta rostro el final vato. match between Tribes and Wolves. Don't go anywhere. 5 son buenos con ping, pero cuando los igualas al mismo ping son jugadores al azar, pero con un poco más de experiencia de colocación de mapa, igual que los equipos eliminados. Pues yo al menos lo que siempre he creído de Inco es que realmente el carry brutal es Lucasin. La neta se ha notado mucho que cuando Inco gana es por Lucasin. Gracias a la barista por el respectivo raid y bienvenidos a los que vienen con la barista. Y soy perfectamente, podría ser humano, pero hermano perdido de Dani nada más. Samsung Galaxy S23 Ultra. Monster Energy. Fueron por unas gringas, dice güey. DHL. Ya que el tetillo no va a regresar a México, ya consiguió chamba en Estados And the Unidos. United States Air Force. A la... Ya solo faltaba que después de casado te tronara la reversa con ¡oh! ¡Che rey Arturo! ¡Che rey Arturo! ¡Qué milagro, güey! Eso que... yo pensé que ya te había comido un jaguar, güey. Gracias a Diu por ese Danny Lover. Lucasin está infravalorado. No, para nada. Todos saben lo que es un Lucasin. ¿Cómo estás, Enrique Ramos? Saluditos. Hola, la barista y gracias por el raid. Tribe, ¿de dónde es? Tribe es de NA. Latam y Europa en este mundial decepcionaron. Europa, si no mal recuerdo, el año pasado también fue de los primeros en irse. Y mucha comunidad esperaba demasiado de ellos. Y vamos, fue de los primeros en irse. Yo no creo que fuera la decepción, sino perdón que lo diga, pero yo creo que ya sabía que ellos iban a ser de los primeros en irse. Los que sí no esperaba, para serles honesto, fueran de los primeros, era Lata. Obviamente esperaba mucho de ellos. Afortunadamente no fue así. Ni modo. No me decepcionan, porque sé contra quienes también estaban jugando. Pero pues ni modo. Y eso me sorprendió que sí está igual de guapo que Chombo. ¿A que sí, Masturbino? Literal casi me muero. ¿Y eso? ¿Solo te iba a comer un jaguar o qué pedo, güey? Todos los años hay nuevos equipos y al final siguen llegando los mismos equipos y jugadores. Ponle que los mismos equipos no, pero son los mismos jugadores casi siempre. Pero es normal, así es. Raras son las personas que llegan a, digamos, a integrarse en el competitivo y destacan tan cabrón como para llegar a esas fases. Pero sí los llega a ver, pocos, pero sí. Pero eso es de ley y prácticamente en todos los juegos. Equipos de Europa son T2, los buenos ya no juegan. ¿A poco son T2? Y soy el claro ejemplo. Simón. Exactamente, mi bro. Te digo, son pocos. Sí los llega a ver, pero realmente son muy pocos los nuevos. ¿Crees que sea un tema de infraestructura en los equipos? Por eso, lo mismo. ¿Cómo? A ver, explícame un poco mejor tu pregunta, mi hermano. No sé en qué sentido la hagas. Yo siento que le van a dar una arrastrada a Tribe.
Yo siento que pueden estar reñidas, pero siento que sí va a perder Tribe, aunque me gustaría que gane Tribe. Una vez solo tiene a un Link, los otros 4 son nuevos en la Champs. ¿A poco? Una vez que el año pasado decían que estaban muy cabrones. ¿Sí va? Ahorita se lo saca Stuck. ¡Ay! ¿Qué pasó con Tele? Perdió desde ayer, mi hermano. En Europa hay jugadores... Hay mejores jugadores que ellos y no tienen equipo. ¿Por qué no los calan? ¿Quién crees que gane en el match que sigue? Yo siento que va a ganar Wolves, aunque me gustaría que gane Tribe. TLE le gana a Tribe, Wolves se los va a culiar, se los va a fusilar. A ver, ahí se verá, mi hermano. Yo sí creo que Wolves va a ganar. La pregunta es ¿cómo? TM eliminado, Simón. Ah, Blur, ¿en qué team está? Estaba en Mayhem y ya mamaron. Eso sí, el Blur, güey, ayer rifó muchísimo en los BD, güey. O sea, de verdad estaba contra Tribe, no mames. Se rifó mucho, o sea, perdió, güey, pero se rifó mucho. Tribe no ganan, ahora solo es su nombre. Los pros están en otro equipo. Arriba el Omnucity. Wolves, ¿de dónde son? Son chinitos. Oye, Dani, nunca he visto que pongan el sexto jugador de titular en una Champs. Sí, los que cambien. Ah, ya, ok, que los cambien de un match a otro. Creo que no, nunca. O sea, que digamos en un Hardware esté un jugador y luego en otro esté otro. No, nunca. Luego en el Bait esté otro, no. Ya lo he visto. Y siempre es con los que inician, así terminan. Pero bueno, siempre está de reserva. Por si algo. All right, everybody, welcome back to the Snapdragon Pro Hola, Series, chido. live from DreamHack Atlanta, where we are Estaría chido que metieran a Jess, pero dudo que pase. Dudo que pase. Jess dicen que ha estado muy alejado. We've seen some standout performances, to say the least, from a bunch of our squads, as well as some really entertaining moments here at the booth. We're getting a little bit of some catch-up action, if you will. Our teams that are getting knocked out, having their logos X'd out. LG at the very beginning of the day, taking out Kagendra. 3-0s across the board. One more left to go. As the bracket is getting filled out, Shift, you're back up here on the desk with us. Hi. How are you feeling about this last match? Luminosity SPG también. Generally, ¿Quién es not even about the match. This match is actually going to be kind of a banger, flat out. I think that Tribe going up against this Wolves team, there's a little bit of weight given to the Wolves squad coming out 3-0 from their Swiss stage. They're also, after having played up against Q9, we kind of determined that they are indeed the best team in China after coming off their CDFI championship. But Tribe No se puede cambiar de jugador una vez iniciado el partido, ¿no? A menos que se le vaya el wifi o algo. Pues según yo sí pueden cambiar, digamos, jugador. Según yo. Obviamente no en la partida, pero sí vamos. O sea, pueden escoger quiénes jugarán la partida. Según yo. A lo mejor y me equivoco. Porque andaban Vándalo, te diste, pendejo. Disculpen mi desinformación, mandan. Pueden explicar que por qué ayer andaba Pacera y Tetillo en TLE. Porque su igual aún no consiguieron la visa y no pudieron hacer su viaje a Estados Unidos. Entonces Tetillo obviamente tenía que jugar por sexto jugador y consiguieron a Pacera. Y yo voy a llegar con novia gringa. You can't miss it. I don't think it's gonna be the 3-0. I was telling you in the green room, and I was like, cero movilidad, 100% this one. I think this is the one we avoid the 3-0. There's a lot of frame up we could put into this. So I'm just going to tease you and say, if it were to be a 3-0, I only put it this way. If Tribe want to win this match, it has to be a 3-0.
That's all I'm going to say. And we'll talk more about it when the maps come out. I've got a little insider info. But I will say that this is going to be a really tall ask, I think, based on what Wolves showed us yesterday versus what Tribe showed us yesterday. Let alone how Ya que inicia la verga. their map pools generally would play up against one another. There had to be a lot of finesse in the veto process for Tribe to have edge in this Papsera, ¿qué equipo series pertenece? so Él es far. de It's really Galleries, bro. But that given, like I told you towards the end, if it's going to be a 3-0, it's going to be a very close and competitive 3-0. Should it go a further distance, Dani, there's para going to be 2 empezar, search and a los destroys de being tele played, no se pudo. you have to favor that Wolves team. Their search and destroy Para is worse. reemplazar a los de tele no se pudo contar con alguien de UD. Un Noisy o Envoy, por ejemplo. Tal vez sí. Yo, honestamente, no sé el por qué la decisión de Papsera. Ahí sí, la neta, no sabría decirte por qué no alguien de acá. Lo que sí te puedo decir es que yo creo que Papsera fue de las mejores decisiones. Pero es que si tengo la panza de Tectonic, juega así de chingón como él se. ¿Será que tengo que engordar para ser un monstruo en el juego? Es de la última partida, Simón. Ya es la última de hoy. Ya. Hoy acaba con esta última partida. Gracias, Edward, por esa semana. Tal vez porque él contaba con la visa y los otros no. Y es muy bueno. Yo también creo, pero es que te digo, o sea, no estoy seguro, pero yo también creo que Papsera ya tenía visa. ¿Sabes qué? Ven, Papsera. Y es que decirle a alguien que no tenga la visa es nuevamente ser mucho trámite, mucho para que el otro vato la pueda conseguir y quién sabe si se la den. Entonces, siendo Papsera un jugador ya muy bueno, muy tryhard, muy todo experimentado en el compe y que ya tenga visa, pues, gente, güey. Yo sí lo creo que pudo haber sido por ahí. Yo sí lo creo que pudo haber sido por ahí. Pero pues, ¿crees que si le hubieran dado la visa, la Osigua te le hubiera llegado al segundo día? Tal vez sí. Les digo, para mí Tetillo y Papsera jugaron excelente, güey. Jugaron muy bien. Lo único que creo es que tal vez ese pelín extra de sinergia, de entendimiento con el equipo, tal vez ese pelín extra que ya tenían o que tienen más con Lau y Sigua por haber jugado todo un año juntos, tal vez ese poquito extra hubiera ayudado a que sí llegaran el segundo día. But I think that Esthug and Rehab being added to this roster have definitely elevated them and may have just taken a little bit for all the kinks to get worked out yesterday before they really started to vibe. Because I will say between Esthug, ¿Crees que el trade de las primeras temporadas del COD sea mejor que el actual? Sí, güey, sí. Actualmente Tribe ya no es el Tribe de antes. O sea, ya no es... Ahorita Tribe es el puro nombre, pero ya no son los vatos que daban miedo, que imponían como antes. One of the toughest competitors here, the number 2 team coming all the way from China. They're here to Imagínate que el otro año te le ficha a Lucasín. Vamos lejos, güey. Hace rato Tule, el dueño de TLE, estaba aquí en el chat en Trovo y él dijo que sí quiere a Lucasín para TLE. Ahí se verá, banda, pero Tule lo dijo, güey. Dani andaba jugando una rank y siempre me tocaban los mismos bots en mi equipo que no ayudaban. Y en la siguiente partida me creé una clase muy culera, compartirle aquí lo para todos y mi equipo lo agarra el arma y que me estaban mentando a la madre. Y se bien normal en hacer eso. Yo digo que te mamaste, güey. Pero estuvo joya, mi nata. And their opponents. With a new look for this year, this team had big shoes to fill. Una lástima que Wolves o Tribe tengan para quedar fuera. Ambos pintaban para avanzar hasta mañana. No sé, mi hermano. Yo siento que Tribe apenas se rasgó avanzar a hoy, güey, como para todavía merecer mañana. Yo siento que apenas si le dio para avanzar hoy. ¿Cuántos equipos quedan? Después de esto que vamos a ver, ya nada más 4. Mañana se va a jugar semifinales y final. Y ya, güey, se acabó. North America, you may take your seats. Good luck. Good luck. Y'all both need it.
Let's roll. Our final hype team intro Pacha. for the day. Now our teams are Pacheros, up on Pacheri. stage, getting themselves ready and set up to go. So it's time for us to start talking about this matchup. Y sí, We'll start linda. with Wolves. Give me your thoughts. Dani, ¿alguna vez su rolele participó en la Champs? Sí, de hecho llegó a fase 5 el año pasado, pero así como llegaron, los regresaron a su casa. Si no me equivoco, fueron el peor equipo del año pasado. No, si no me equivoco, estoy seguro. Fueron los primeros en irse. Y sí, muchísima comunidad esperaba muchísimo de ellos. Y no, el desempeño que dieron, desafortunadamente, estuvo muy F, güey. That really kind of allows us to solidly say that yes, this is indeed the best team from China, even though they come in as the number 2 seed. The thing about the team yesterday, though, is even though their hard point statistically came out okay, Solo es el mejor jugador del trade, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Solo está bien pinche insano, güey. Sí, solo es muy, muy bueno, muy, muy bueno. But they keep getting bailed out by their surge. That was the biggest storyline at CDFI. That was the big storyline for them at Masters, and it continued to be the case yesterday. The only final point that I had after this team qualified 3-0 was I was not convinced that their respawn was going to be able to hang versus Western teams. They only had to play Kings yesterday, and they got blessed to be able to play Summit yesterday against them. So that's going to be, I think, the big question mark here is, will their respawn match up against this Tribe team? Well, we got an opportunity to chat with Wolves before the competition and sit down to hear their feelings about competing here and what they hope Ahí their es el chances mejor were de of taking Wolves. the whole thing No home. sé quién sea su mejor jugador, güey. Lo que sí, yo el año pasado me quedé sorprendido cómo jugó Nian y los snipe pasos que se aventaba el vato, güey. 这一次西方队伍惧怕东 Desde 方队伍 Wolves 的 llevan 原因是因为 sueños, 在 se 去 les 年 venció 的 ojos. 比赛当中，我们就是战胜了不败神话的 Trap 战队。 En mi opinión, Europa es la región donde menos nivel hay. Yo también lo creo. Sí, yo también lo creo. 所以说这一次他们估计会就是主要研究我们战队，所以说他们就比较惧怕我们。 El güey de Wolves del medio es el que se cayó en la presencial de su región y se desmayó o algo así. No mames, ¿quién hack neta? A la verga. Sí sería yo, güey, con los nervios. Sigo sin diferenciar a los chinos, japoneses, coreanos. Mames, se parecen los mismos. Yo tampoco sé distinguir, güey. Para mí todos son chinitos, güey. Los VPs juegan con Mobile. ¡Ey! Son tryhards, bro. No solo cantan muy bien, güey, son tryhards. ¡Ay, perro! ¿A dónde están Rico, compadre? Echa uno de esos para acá. Echa uno de esos para acá, bro. 我觉得我最想跟 LG 交手吧，因为去年毕竟也输过他们嘛，我觉得今年我们一定能打回来。 Pues solo estaban enfocando y para el suelo. No mames, que no sabía eso, güey. Listen, at this rate, every single team that wants to be the top Y team yo, in porque the no veía, world tenía los ojos medio is calling cerrados. out LG Wolves. No mames. Once again, saying that that's who they want to be Todos in son order to chinos. take the entire title home. All I'm going to say is I'm not surprised. Again, Ay, when pero you ya have as le much land experience van a as pegar. Wolves, enough competition to be able to essentially Ahí le van a destroy the entire pegar un country paro at that cardíaco point. si pierde Wolves Triboy. want to take down the Van a number one perder, team. mi They hermano. want Yo to creo run que ya it también against saben LG qué and rollo. just prove to the point that No not creo only are the que number one haya team alguien from tan their region, ilusionado que diga, puta madre, van a ganar, son los mejores o algo así. A menos que sean vatos que de plano no ven para nada el compe. Yeah, we already kind of flirted with the idea of it. This is a rebuilt Tribe team, and it's actually really interesting that this is the matchup we get for a single elimination bracket because a lot of stress is going to be thrown to S-Thug and Rehan considering Pues dan saluditos, yo me cambié a Trovo. Gracias Yuri por pasarte de este lado, se agradece mucho. Those two need to step up in a major way. And again, looking at how they played through yesterday, there were a lot of major concerns in the road for Tribe, coming out and not necessarily looking as convincing versus Powerhouse. They played Titan Series versus Luminosity, but fell short. And then the loss to TLE was where I was really like, bro, what is going on with this Tribe team? They should have no issue with it. They were eventually able to go and kind of team kill Mayhem, and they had to survive versus Wolves. It was a very emotional game for that Japanese squad. So I don't necessarily Pillo, look at this Lucasín, matchup and say Suigo, that Tribe Sauce y is un favored. jugador I estilo think a lot of people Rambo. who watched from the last couple Objetivo days para would probably tele. agree with that, but they are A la capable estaría of pero succeeding así con after madre, the ¿no? finish yesterday, and that has to be there, like we said earlier. It almost starts to feel that Tribe, the more that they play together with this new composition of their roster, the better that they truly become. Is that actually going to be the case? Because this is truly going to be their biggest test, minus facing Team Mayhem yesterday.
And we've talked about, or at least we mentioned it at the very beginning of the show, if Tribe is able to make their way through, then there is a possibility where we see NA face off against each other. I think that it's a very realistic case. I mean, should Tribe somehow come out on top of this series, I think that you realistically have them making their way all the way to face Luminosity in the finals. It would almost be poetic to a certain extent. Siempre tarda para iniciar, mi hermano. Pero ya ahora sí ya se acerca de iniciar. That could end up playing into an effect with a lot of different circumstances. It always just comes down to the maps. That's really bold to say, because not only is this Wolves team looking really solid through and through every single mode, but Q9 just beat the brakes off Powerhouse. I think that to figure that we're going to get an LG and Tribe rematch at this point, based on how the teams have looked, would be egregious to say right now without seeing how this match goes first. That's a big if, brother. If they 3-0 Wolves, again, there's a lot of ifs, there's a lot of question marks. That's why I don't do predictions. There's always a lot of ifs, don't worry about it. But we did get a chance to catch up with Tribe before this weekend to see how they felt about keeping the trend going and the wins under that Tribe banner. Y llegó Rambo, ahora sí, bye. Hi, I'm Solo. I play for Tribe Gaming. I'm the IGL/team captain. Well, for me, I've always tried to keep it as simple as possible. Like, no matter what team I'm on, no matter who I'm playing with, the idea is to win. And that doesn't ¿Qué sabes de Papataco? But definitely I feel the pressure. No sé, hace rato volvió a aprender o prendió o todo el tal, no sé, bro. Dynasty of Tribe. So definitely feeling that pressure, but I don't know. No mucho, desde que lo habían funado, se fue y hasta ahorita es que regresó. To the previous teams Tribe had. Eso es lo que nos pusiste, está muy loco. ¿Te acuerdas cuando también lo vimos con escopeta? Y no mames, también estaba loquísimo el vato, güey. Like new players that play for Tribe, you know, so we gotta like put up a show, you know, make it good and like go for the third trophy. Oh, we've been doing a lot of research. We've been doing our own ¿Por qué thing. lo funaron? Ah, quién sabe. Stage is gonna be a different Eso lineup, no me gonna be corresponde a different mí. play styles, gonna be different metas for Tribe Gaming. We've been working back in ¿Está the live? lab, doing a lot of ¿Todavía good está? things, and Vale. it's gonna pay off well. Like, I have a few friends in these other regions, and I talk to them about what their players are kind of thinking and what they're kind of wondering. And En general, con las armas de corta distancia, el solo estaba muy enfermo. right now. Sí, sí, sorprendía mucho el vato. Amazing to hear for me, because I'm like, okay, we'll show these guys. Gracias, Sauron, por ese Danny Lover. We heard them mention it. There is a little bit of added pressure knowing that they might be a different roster, but there is a dynasty associated with Tribe and they want to keep it Porque todo el día han estado jugando los mismos, solo se cambian los suéteres. Backstage Los when I chinos, was taking my little te mamas, break culero. listening to Gil and Alan Cass, and that's where the entire phrase, they have big shoes to fill. Yeah. Ya que inicie, perro, ya que inicie. Very much so the case, and I think the thing about it is there's not really a guaranteed pathway in this particular matchup based on how they face head-to-head. Going through what we saw in Seattle, as well as previous to that, more so, during the group stage, they were just out of Gracias, Vero, nowhere por the ese best razón, mi hardcore hermano. team in NA. Gracias. It was just like, how has that happened? They even beat Luminosity when they played in the group stage on both hardpoint maps. That was missing at Seattle, and it has not fully been there here yet on the weekend. So, again, I put a lot of stress on what exactly S-Thug and Rehan could do as the new guys in, facing up against a very electric sub-duo on Wolves that really carried them through a lot of clutch moments yesterday. And this is another interesting point. I kind of flirted with the idea. The map pool is super, super surprising. You have Arsenal taken out by Wolves, and then Takeoff taken out by Rambo Tribe. Dani, They porque look se really burlan good de on él. Takeoff normally, but Rambo es un vato yesterday bien they did tryhard, get a bro. little bit embarrassed, Muy, and muy that must be insano. living in their head. So they get their pick of Hacienda, but they have not played much Y nos of burlamos de él Confluence porque es un poco whatsoever. That is a toxiquillo, huge bro, por eso. question Pero ese mark for vato the no map mames. four. Juega muy Outside of cabrón, that, mi hermano. Meltdown is Tribe's most played Surge. No han eliminado el but it eje. has not No, been él ya avanzó convincing, para mañana. and you do not want to go play Wolves on Tunisia. And then the final standoff for the Ah, control hombre, Rambo, is no great creo, news for bro. Wolves. They look pretty solid in it. They definitely don't want raid. So that's essentially what we assumed it was going to be. This is a great map pool for Wolves. They got ¿A quién rid of dice, Tribe's cabrón? Arsenal, they got rid of Tribe's ¿Quién es el de Slums, México? and they got rid of ¿De their worst ellos? control in raid. I've got Wolves taking this thing if it goes Esto- anything beyond 3 maps. Esto que es el mexicano. I agree with you. We already kind of poised that idea. It all kind of starts off with this Hacienda, and the only consideration that I do have for Tribe, just to play devil's advocate, is that they were able to at least outlast ¿De qué región Luminosity quedan? on this map mode combination yesterday De- within the Swiss stage. All of that A said, ver. there's still some more ¿De India? considerations. We still have a lot of question marks ¿De la about India? what does this new Tribe ceiling truly look like. And that's what we're about to find out. That's literally why we are here. We want the best of the best in the entire world making their way through to that China, top güey, four. nada más de So esos. this is going to be
an electric match to be Dani, sure. dile a lo choca que la chupe ya que te está viendo. Chupala, mi choca. Gracias, mi vaino, por los 10. Pero chupala también, bro. In our World Championship for Call of Duty Mobile. China y NA, también de la India, güey. Pues están los Good Life. Ves que le ganaron a un equipo chino. Dale, ya empezó, banda. Ya empezó. This is their favorite hardpoint map. Wolves let it through because they didn't like Arsenal, so you have to provide electricity from the word go, which is right now. Tribe Gaming, Wolves Esports, final quarterfinal before we get to our top 4. Let's get it on. ¿De qué país es Tribe? Tribe es de NA, es de Estados Unidos. Bueno, sí hay varias nacionalidades, pero es de NA. Test of time is going to be decent. A lot of time still to be playing for before we have to take the rotation towards new. Still that battle for the high ground, echoing across the hallways. Smoke comes through in the middle. Xing will use that as a chance to jump on in, contest over to the jump spot for Tribe. Not going to result in too much of anything. Wolves off to a pretty solid start. Now it comes down to the motion across the map. Bottom left, looking for that garage hardpoint that opens in the next 28 seconds. Wolves already in a good spot to at least fight back over through topside staircase, but Tribe find the kills, and that gives enough time for them to get in, get a little bit of exit time, and still have some members on rotation. Thug has actually started to lurk his way all the way through the mansion, trying to get in behind inside of Lambo, but I mean, Wolves' setup on this rotation is a good one, but they didn't have more than just a single player inside of Lambo for the new hill, so somehow Tribe have worked their way through the mansion and have players trying to set up for new. Peg down low, able to catch a couple of members of Tribe off guard. Trade does come through, Pinstripe goes the kill feed. Hardpoint opens up. Tribe currently on the inside, but Wolves close to possibly contesting. Rabal low, able to find himself a double, and now he's got the nastiest heady in least in the game, but the Lambo explodes, pushes him off of it, and now Wolves have a bit of a lifeline to try to pinch this hardpoint from behind. Xing able to get one. Teammates from the front having a little bit more trouble getting over towards the hill, and Tribe use that chaos as a chance to reestablish control. Double pincher in effect. One player ended up spawning out. That was Zai, dealt with swiftly over by the staircase. Just when you thought that Wolves were looking pretty darn good for the rotation over towards P2, which could be considered a money hill, it gets immediately broken up by Tribe. It's a lead, a small one at that, but now you're starting to get closer towards these operators, and P3 might just be seen towards the end when we start to see them being popped. Yeah, exit time's gonna be good here for Tribe. One last finesse play from Wolves, not gonna amount to too much. But the exit kills over the middle of the map do look good for the team in blue. Only player to get through will be S-Thug. Good start for him, like we mentioned. He needs to have a good one. He's on 9 kills and already has the ability to pop his operator if he needs to on rotation here. And S-Thug top office says business hours are closed. And now the Sparrow being earned, not going to be pulled here as he gets surprised by Wolves' proximal spawn. They get in defenses first. S-Thug has been that player now going over towards P2 as well as P3 is always trying to be the tip of the spear for Tribe. The tip of the axe as it may end up being. Trying to get themselves the rotation over towards Spear, but there's a lot of focus across the north lane for Wolves. Yeah, Tribe able to shut down the claw though. That leads to an opportunity to neutralize the hard point. Space trying to find some work in areas to get this purifier going. Just trying to see if you can freeze some toes. There we go. Finds Peg just over the top of the brick wall. Not going to find Neon at range, though. War Machine also being assisted. And oh, a trade between the Gravity Vortex gun. 50-50 goes the hard point. Rion with the Annihilator. Looking to get this thing to sing a song. But Peg shuts him down, and back and forth we go. Game of tug of war. Just a small difference between the two. But the Purifier will at least gain a little bit of extra space as we will finish off this last couple of seconds favoring Wolves. Yep, sure will. That's going to keep this game just about even before we rotate all the way down over by the water side once again for the final hill in the rotation. And once you know it again, it's player number 4 putting himself down there. It's S-Thug, but immediately snuffed out. Trying to get players through the rotation, just sprinting through the middle of the map. Wolves trying to get themselves their numbers so that way they can win the rotation. Looking pretty good for it. Peg was in a little bit of trouble though, so Tribe not going to be in the hard point first, but do have the opportunity to get themselves set up. No operators being popped as of yet. Here's the X Factor, Zai in the corner. Only able to take down one. Tribe also shutting down the Sparrow. A couple of clean kills come through, and it's Rapallo again. How big has he been for this team? He's on 18 kills. Solo says, sounds like a good time to pop the equalizer, and only gets one of the 2 in front of him. Wolves now immediately try to get themselves back in. Peg, Zai working together, and they will be enough, because why not? Have been all weekend long and continue to be the case as Zai goes into another kill. So very tight, 15 seconds. Honestly, you can fight over it because it'll give you immediate top halls control, which could set yourself up for P1.
These close P2 spawns coming through from Tribe to try to get at least the last few seconds over inside of P4 might just be the end-all be-all of the first set, and it will be the case. 87-80 will be the score going in towards the second set, and Wolves are absolutely slaying the hell out. 17 kills for Zai, got 16 for Jing, 14 for Peg. Your usual suspects just showing up here for Wolves. Snug trying to catch timing over towards Spiral Staircase, only catches one. Space following up, though, does control the high ground for Tribe. So very quickly, they find themselves on towards Fountain. Peg trying to be a bit of a nuisance, but taken away very quickly. 90 plays 86. Tribe looking to take their lead for the first time in a while now. But pues sí están bien parejos, keeping things mixy. These SMGs for Wolves just don't seem to die. They get a kill, pop over, find themselves a little bit of safety, and that safe haven provides an opportunity for more. And with that, Wolves still in a chance here to keep this thing pretty much 50-50. Está muy parejo, Simón. Sí, va bien parejo. Acuérdense también que Tribe le ganó a LG ayer en Hardpoint. These are massive kills on the rotation over towards New. 10 seconds is all that remains over by P1. Just a 7-point disadvantage that Tribe find themselves on. But still, it's the kills that are found at the utmost right times, like Zai's 3-piece there. That should help out the rotation over towards New. Plus the left-right combo makes this rotation for Tribe extra laborious. Now around the back, Hunter Killer Drone trying to sniff out the spawns. Rabalo, War Machine out, gets shut down by the Pred Missile, also called in. Tribe still spawn in, but they do lose a pretty key operator. Sparrow used to try to break. War Machine there to answer. Trades go back and forth between the two. Now it's on to the last two members of Tribe, trying to break this thing from the back, and that will work out. Good kills again from the SMG line. Wolves quick to try to find a way to rebuttal to this, and the Purifier will be spent, but Peg only getting one. Will not be enough to swing the color of the hard point. Dicen si alguien entra a Discord, me quité los audífonos y puse el audio en la tele. As Space brings the Purifier in, looking for someone to spray down, and finally Tribe will establish control. The Wolves were still spawning close there. Both teams were, in fact. So if you are Tribe, specifically Space, you felt that you needed to invest that Purifier just to be able to swing the back 20 seconds. It's a big one to have for yourself, but you still have close spawns coming through from Wolves. 10 seconds left here on P2, and the rotation also needs to be required. Wolves have the easier opportunity. Tribe investing their last bit of numbers to try to get in towards this old hill to be able to get themselves this 10-point lead, but it's looking like Wolves are going to have the setup once again here at 3. But no operators to help this setup. On the other side, Tribe have already popped the equalizer, trying to use this as a way to break. Rihan also at the ready. Casey wants to pop his op to try to get this thing into the favor of Tribe more convincingly. Backside fence being cleared out. Solo just spamming everything down, looking left, right, up, down, inside, out. Able to find at least 2 kills, but the trade does come out. Wolves from the front have to try to find a way to break this. Rihan trying to keep them at bay with the Annihilator. Slid on, but doesn't matter. Rihan hits the first. Now a chance to either establish control or take this into the spawn of Wolves, which has been flipped over to the backside at fences, but it looks like for Wolves. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? They're going to be late on this break attempt, and Tribe are going to be getting a lot of the time because of it. And keep in mind, this is supposed to be a recontest of all things for Wolves. They were here first, but the operators that were being invested for Tribe is going to be the spearhead, the catalyst, if you will, for the majority of time here at P3. 15 seconds left, and Wolves might just send a couple more members just to try to battle for the last 10 seconds. Getting inside the hard point, which is perfectly fine. Now it's Tribe with a 30-point lead, and they have players rotating over towards directo solo fue la pura transmisión, o sea, mi directo o solo fue la pura transmisión que sería una pequeña pausa. 2 key players really having it their way right now. Zai up top. Found himself a Grodd. He's going to use this to lock down rotation. Here comes the hit for Tribe. War Machine shut down in the corner. Peg able to follow up on this. Opportunity for Wolves to get some numbers, but S-Thug, key double for him. He's still alive in the hard point. S-Thug for more. Oh boy, now he's got the Sparrow out. Getting to work with it. Una pregunta, Dani, ¿ellos les dan cuentas con todo desbloqueado? Sí, mi hermano. Son cuentas champs y tienen absolutamente todo. Obviamente hasta el momento que se las dan. Pero claro, es como si están jugando como en un juego aparte, entonces nada de eso se lo pueden traer a la versión global a sus cuentas originales. Tal vez para eso pueden escoger lo que sea, pero nada más. La versión oficial solo es lo que tengan en su cuenta.
at the end of the scrap time for Wolves. It was contested for almost the entirety of it, and the final 5 actually go the way of Tribe. So just about a 50-point game. Wolves will be hitting from the office side. Tribe on the opposite through Art. Battles all over the high ground. Neon trying to change things up. Kills y el otro vato del Revalo 39 también andaba bien. Hubo una partida de ayer, no me acuerdo contra quién, que el Revalo también se sacó toda, güey. Jugó muy bien. Pero no me acuerdo contra quién. Just getting as many resources out before we rotate over Revalo towards ya P2, llegó but por Wolves need the time. This could be the desperation moment that Tribe can catch them lacking. Lead is significant. Tribe in a position to try to close this map out. Wolves looking to claw their way back in. Having a hard time Wolves serán muy buenos. I'm telling you, every second he gets is a massive one. Buenos. Zai finds himself on 4, big triple for him. Has the operator at the ready. Looking to spam down more, but Rehan will take him out of the hard point. Peg forced to still contest. Again, every second's a bad second that Tribe earns if you're a Wolves fan. Over towards rotation. Keep your eye on the minimap. Team in blue needing to find a way to get themselves set up, and they are trying to play for driveway side, but there are members of Tribe in the way, and they're causing a lot of havoc. Got for Jing, though, actually opting in to take the office route to try to pinch this in from behind, knowing that there's going to be players on this south lane. No, no es el side que conocemos, Rocket, es otro side. Es un side chinito. Sparrow comes out trying to assist on the break. Rehan, Annihilator gets earned, but doesn't have a chance to even consider pulling it out. Sparrow will assist in the break. Now the claw to reinforce the hold. Do you get a read on how Tribe are trying to hit this? Oh my goodness, Rapallo spawns in alongside number 2 in space, and no one anticipated that. S-Thug pulls the Sparrow out, and that changes things dramatically. S-Thug from one side, the rest of Tribe from the other. They cannot win here, but again, they're able to put this thing at least at 240 if they can find every final second. And it's looking pretty good for it too. Rapallo spawning in, being the benefactor from that spawn occurrence. Pulls out the War Machine, layering in more damage. It's causing Wolves distress that they have to pull out operators of their own just to try to answer back for this time. We're fighting for all of 5 seconds, plus you have to get the rotation over towards New as well. Wolves will have it once again, but Tribe are trying to battle for the old time. It's going to leave them a little lacking as far as the rotation towards New. That could be a costly decision. Remember that final hit from Tribe. If Wolves are able to hold things down, they've got operator advantage. The Gravity Vortex gun spent first. S-Thug sucked into it. No problems there as the vacuum continues to find kills. Space hit in the face with a Hunter Killer drone. 190, 228. Tribe not really putting together any semblance of a setup here for a break attempt. Everyone's getting picked one by one. Wolves are starting to make this happen, and players are earning streaks on top of it. This is how a breakdown can happen. 30 seconds still left to fight over. Tribe can ya se cerró de nuevo, bandera. A la virgen. No los están dejando llegar para nada, güey. Y a rotar, güey. Tribe is losing complete composure. Ya debería empezar alguien a rotar. No break comes through, and we have the possibility of Wolves getting a lead. Ya Tribe ya está rotando. Taking himself out of the picture. Final attempts here for Tribe, and it's all in pieces. What has gone wrong for Tribe? The major lead starts to all of a sudden battle against them. We rotate to New. 7 seconds till the hard point opens. Rapallo's going to be there first, but he gets gunned by Jing, and now Wolves will have numbers and a chance to fight. Spawns for the boathouse. 2 players strong. Rapallo and Space are going to be setting up for the pinch. At least some trades to speak of. Tribe have found themselves in, and Solo pulls out the equalizer. Lifeline from Solo. The equalizer gives him a double. What can be used for Wolves to try to break this? They're hitting from 2 sides at once. Kills start to come through. Solo, the last one standing. Solo, able to find another 2 kills. Is that enough time and space for Tribe to get back into this? Wolves with a lot of numbers. Taken down by the Purifier is S-Thug. It's all about, can these operators find value? War Machine trying to blow them out of the map. Tribe todos los van a dejar llegar, güey. Ya valieron, ¿verdad? No mames, cabrón. A la verga, qué partidaza, cabrón. Verga. Por un momento, Tribe pues empezó a sacar muy buena ventaja, güey, pero al final los remontaron, güey, verga, cabrón. Y ya en los últimos 2 puntos prácticamente no los dejaron entrar para nada, cabrón.
But then they try Usaron to bien hit los for operadores, what? 5 sí, seconds. jugaron muy bien, Instead of muy rotating bien. through Office and Pillars to get themselves inside of P3, through all of the kills that Wolves were able to find. Para el vato que preguntó que no que pues Wolves son muy buenos, ya viste, sí son muy buenos. Son muy buenos. Pero a ver, que trae remonte, güey. Que el BD lo gane, cabrón. There at P4. And I will say, not only is the decision for Tribe Esa partida estuvo igual de pareja que la de Golden pues sí. Pues también estuvo parejísima, bro. Y también le remontaron. And then I think the final thing, maybe the more impressive part, we weren't really ¿Y sure crees que what gana Wolves entre were going to Velocity give to us in the y hard point. We Godlike? knew that they're going to be a great turret Lo strike sí. team, but their ability Yo to sí get creo que response Liquid here la va a is ganar perfect. esa sin Yeah, tanto if they're problema. anchoring the left side of the map, they know for a fact that Tribe have to be hitting them from both sides, and then at that point, the operators of a War Machine and a Purifier aren't going to get beat. And Q9, I'm sure, just got injected with a huge life Es que force, nos deletean stealing that map away rapidísimo. from Tribe. Todos deletean ahí bien cabrón, güey. Todos prácticamente no fallan balas. A la verga, 54 kills ese vato, güey. Que bueno, en diferencia de kills, vean y se vieron bien parejos, güey. Simplemente Wolves se la sacó al final, güey. Typically, it's both Peg and Zai that are the ones that are popping off in the hard point, but why not, Jing? Have yourself Increíble, yo había visto todo el... Also had about a minute Yo había visto a todo Type en el último punto y lo sacaron. Pues güey, tuvieron la rotación muy bien, ellos rotaron, de hecho prácticamente todo Wolves hasta que cambió el punto fue que ya se fueron al siguiente, güey. Y sí, lo sacaron en tanto pedo. ¡Ay, mierda! Está parejo, sí, la neta estuvo parejo, El chinito dice el Dani. Los hermanos al final de Kings. Hay dos más, son hermanos. Problem now is they didn't win their hard point, and the things start to look very dire in terms of how do you find a way to steal 3 maps somewhere in the mix here against a Wolves team that's very complete across the rest of this map set. Ganaron por los operadores, pues mi hermano también tenía sus operadores. Aquí también depende de quién lo sepa utilizar mejor. Ganaron bien, en mi opinión, ganaron bien, güey. La remontaron bien. Cabrones. 7-2 was that final scoreline in recency. Not to mention, I mean, let's just Pero call dinos, buck here. Misa, It is S&D. This is Wolves' wheelhouse. Yeah, absolutely the case. And that was the one thing we for Este sure es el knew momento coming y into les all ganaron. this was that the Sí, Chinese teams were going to be a major threat in Y el search and destroy. Tectonic. They value it a lot Tectonic está con higher in LG. their format and play style than what we see out Ya west no es de normally. Tribe. And then that said, you know, there's a mixed bag of results here for Tribe. I'm just kind of ¿Cómo estás, mi going through Dancy? the ¿Todo fino, bro? canals of my brain here, like thinking back to Tribe in particular on this map, and it's either hot or cold. And it's not just by instance of them playing it. Sometimes they have a super hot first half and a super cold second half. So it's not a convincing map for Tribe in any form. Todos recordando It's their most played, sure, recordando lo del año there's pasado, nothing out there va a pasar that otra has vez. me going Hace and un saying, año "This recuerden is que how Wolves Tribe le for ganó sure a win Tribe this map", y después especially Tribe against le a Wolves ganó a team that has Wolves. looked really solid Pero on los it as habían well. mandado a Take it luce as what bracket. happened yesterday. A ver This ahorita was qué the map pasa, number güey. 2 when they were Ahorita facing yo off sí against creo Luminosity in the Swiss que stage. puede ganar And he's Wolves. always had Tiene the más number on this chance. map. Absolutely, but it was still tied 3-3 at the half, but then once sides had swapped, Tribe were nowhere to be found. It's again almost feels El otro very equipo chino similar también to what parece we estar just muy roto, pues witnessed es there el on the mejor de Hacienda China. map number 1. They had Es el top themselves 1 at de least China, an güey. even game, a little bit of a lead, and they couldn't close things out, let alone find some semblance of consistency to be able to win that map. Yeah. Here's the thing. Here's the John Madden comment. They had to play 2 good halves. ¿Qué fue of de search and Sai destroy here. Cygnus? Boom. ¿Quién sabe? La neta no sé, bro. Surely loading. Wolves Ahí sí no sé. advantage in the mode. Sabes que sigue, control o BD. Siempre es hardpoint, BD, control, hardpoint, And a BD. chance to even up this series. Because I'll tell you flat out, if this thing ends up getting to 5, and you have to play up against Wolves. Ah, ya, se viene, BD, a ver qué rollo. Call the doctor. There's a very quick offensive attempt coming through from Wolves over towards A. Might as well feel everything out, but a nice nade from Neon for first blood and King for the second. Numbers advantage very quickly for Man. Wolves. And this is the problem. This is where Wolves really, you know, kind of No, cash esa their vez no, checks dice as soon as there's opening que first le blood llamamos signs desde ayer, to mi hermano. already in your Desafortunadamente, face. He ayer is so perdió. aggressive. He is like
the Chinese Pues ahí están Wolves. Es otro side, pero sí. Stretch, I know. That's fair, though. Yeah. Peg with the plant. Wait, that's Doug. Will find the kill. Unfortunate, he wasn't able to find the timing to stop that from being planted because now, even in the 2v2, clock favors Wolves. Space, awkward battle, and says, all right, you go down to the tunnel. I'm going to go help my teammate over here. Oh, and Neon able to find the kill. Just down to one. That's Doug. Re-wrapping back. Not a lot of time to make this happen. Grau in hand, 1v2. Gonna have Neon right on the corner, and that will be where he meets his maker. Wolves, quick offense for the first. Point blank. Snipe coming through for Neon, who's just absolutely been electric this entire week. Realistically, his entire career. Finds 3 within that previous round. The sniper is nothing to bat an eyelash at. Tribe do need to be aware of these opening nades that Wolves are going to have for them in this opening offense. Second take here for Wolves. Kind of slowing down the pace. Not all 5 ¿Dónde puedo ver las tablas? En Wikipedia, mi hermano. With that save aggression, though, Hipfire not going to land solo to the pistol. Lots of damage, but no kills. S-Thug right there to pick up with the damage dealt, though. Now the focus goes back over towards mid-map. Peg has snuck his way through, and even though we're in a 2v4, Peg may find time to catch a handful for free. Just decides to get the one and get out. Recovery still required, though, here for Wolves as the bomb was dropped over towards A. And look at the coverage just around A as a whole. You also have an understanding from S-Thug that somebody should be around the flank. Peg is just expecting someone to drop down the ladder. Are they going to pass each other like 2 ships in the night? Really, there shouldn't be a reason that S-Thug has to move. His only responsibility is to watch this cross. Es un propósito. Peg trying to find things in the back El side of ADS, the tribe se spawn. nota luego cuando utilizan el ADS. He's going to try to no me reattach this from mid. Oh, but King sees A la one. verga, Nice estuvo little en el adjustment, snipazo. snaps on A mi Revolve with a mismo. headshot 2v2. Tribe is 2 completely pa 2. isolated. Here comes Peg. S-Thug has to hit this if he decides to commit. Meanwhile, other side of the map in the 1v1. It's a sniper battle. Who's hit first? Pistol out for King, and at the same moment, Peg does cross was that Thug and still finds the kill. Verga, güey. Wolves 2-0 up. Very interesting to be able to find yourself in a 2v2, and the answer is, well, let's just completely separate from each other and just find ourselves clearing different sides of the map rather than trying to conjoin over at A. It works out for Wolves. They have a 2-0 lead. Now, going back to their first round strategy, this time 4 players strong inside of A while 1 watches the mid scoop. Same hit from both teams. This time Tribe kind of paying back a little bit of respect. But that told, S-Thug still drops. Wolves full control of A. And I will say this, thinking back to Season 4, this is how LG beat him too. Hit him with aggression, and if there's no answer defensively, just keep doing it until they figure it out. And with Neon collecting another elimination and the bomb being planted, it's looking good for Wolves Se again. cambió pistolita, eso no es de snipers. Realistically, all gonna Güey, cuando te juegas mid or through the front of the defensive side $1 millón de dólares, numbers to try to do it. What throwables you no possibly have vas in a your estar arsenal, try to work your way pensando, back ah, in. ¿qué dirán si me cambio pistolita? Güey, es asegurar, cabrón. Es asegurar, cabrón, no Also mames. gets a read in the player mid-map. That's good information for the post-plant defenders inside the site. In particular, it's Peg. ¿Y está bien? Meets it head-on. More play from Rabalo. Jake now looking for a bit of a cross-up, and easy kills come through. And this is just rinse, wash, repeat for Wolves. Tribe. Verga, Give us Wolves an answer anda right fuerte, here, güey. right now in round 4, or the search may be out of hand. Crazy call for a strategy. I mean, if you can't Bueno, figure out our aggression, what are you going to do? Just continue primer to lugar. be aggressive. Yep. Why not? It's been working out. Where are these nades going if you are Tribe off the rip to try to stop this? They've been trying to get stuff down over towards A, but it just has not landed. Smoke out towards mid. Different hit for Jing. Trying to get deep, and uh-oh. In trouble is Rabalo. Down to half HP, trying to finesse his life, but there's nowhere to go. There's no help anywhere either. I mean, Tribe, they're all statues. They're planted in cement. No one's moving over to rotate to assist in any form, and now the B site's wide open. You've got players in your spawn. If you can't tell by the Verga, candor, my 0, boy, it's 0, just 1, embarrassing. 2, Wolves are solo making an 5 kills. absolute feast out of this Verga. Tribe defense. I mean, Wolves just completely catching Tribe lacking the mental game of the S&D, thinking that they're going to go over towards A. They just completely bulldoze them over through the middle of the map, take the player down on the B heady. Numbers favoring that for Wolves. Nobody was surprised, looking for No round number mames, 4 in a ¿cómo row. le vas a empujar, güey? Tienen plantada. Tienen los 5, son 2 nada In más. terms of Ah, no, what son do you 4. do to crack the code here? Pero de los otros son At the moment, 2. it's just down to can you make an individual play. Solo gets some real estate, but it's not for sale. Nah. Now down to S-Thug. He's stuck. Up a creek Qué without a buena paddle, esto. without a boat, without floaties.
Pero sí, la tiene pelada, güey. Nothing's keeping him afloat. 4-0 up our Wolves. And, oh boy, this is getting real ugly real quick for Tribe. Cement shoes almost coming through for Tribe. Yeah. As far as 0-0-1-2-6. Joke is concerned. No mames, solo es tú que está matando prácticamente, güey. Players stack something defensively, and if they're not at that bomb site, just try to flip out the map, because these nades at the beginning aren't stopping anything. Wolves are, again, switching their effect, not going over towards A, not hitting mid or B very quickly. They're waiting for the information and the nades to come through before they decide where they want to go. Bit of patience here for Wolves overall. Tribe, I'm sure, is going to be happy to see all Eso que en 5 torneo members siempre relax juega for more súper than bien. 15 En seconds in the general round. juega muy bien Stuck. Can they use Vamos, that desde que estaba en as an signos, opportunity güey, to no get vamos a ser themselves una on the verga. board here, though? I'm sure it's starting to creep into the defensive line. Gracias, Monsi, por el respectivo raid. Bienvenidos a los que vienen con Monsi. Al habla. He's going to make sure no one enters. Space is the one trusted to watch this cross, but he gets smoked out. So now you look over to Solo and Raballo. Can they rotate in to even contest this plant? Or are Tribes going to play full retake? ¡Oh, la verga! Over the top ¡Qué buena granada, good cabrón! discipline from Space to get the first blood. Casi se hace Seems doble. like the full-on retake might just be the case. I mean, look, if you are Space, you are watching this with the sniper rifle, you know you have, should have at least one player trapped, but the 1v1 down low goes in the way of Peg. And just where one domino falls, the soon after is another. Raballo falls. Güey, 3v4. solo... That if Peg is feeling confident to slide shell into one-dimensional angles like that and still come out on Recan, top. 0 kills. A la verga. Yeah. So Space still playing Sniper's Nest. Just trying to see if anyone crosses over towards middle, but it doesn't make much of a difference. You've got a double stack of post-plant offensive players inside Reactor and the generator building. Jing can get forward, just play a 1-for-1 angle. Peg on the flank. I mean, no. No mames, cabrón. Turning up aces. Oh, la verga, no los están dejando hacer nada, Is güey. the fall in your face moment if you are Tribe, trying to play this reactionary to what Wolves are constantly throwing at you. They're trying to make proactive decisions, but Wolves La can play just as patient and no try es to nada. flush you Es out que of these different prácticamente de angles. los que eran Tribe hace un año prácticamente ya nadie es. Wolves going back to the old tried and true. Si no, no mentira, lo dije mal, nadie es. Run on in towards A and no one for Todos Tribe ya can se do anything fueron. about it. Plant should surely come in quickly, waiting for a couple of defensive delayed nades to make sure that the planter stays safe. So Tribe using a lot of utility, but not finding much with it. They're going to have to do this the old-fashioned way. Counter-offensive nades being tossed over towards middle. And keep your eye on number 4 in yellow. King is deep in towards mid at the moment. Does he check this corner? No, not quite. So a bit of hesitancy here from Wolves have actually kind of given a lifeline back over to Tribe now 5v4. And they completely cleared the entirety of the site. However, being able to clear away that B lane meant that Rihan can hold that angle, take down Neon. The 3v5 in a post-plant situation, but that you have to try to retake the site if you are Tribe. Crossfire for Wolves at the front doors at mid. It goes 2 for 1, make it 4 for 1. Are you kidding me? 1-1, 1v1, This is an SMG 1v1. crossfire. Tribe trying to hit with tiempo. numbers, and it comes up absolutely ineffective. 1v1. Rihan taking on Shing. And it's just Rihan's got no intel at all. Not a lot of time. And Jing is just going to sit here and say, defuse if you want to. I've got the sound cues at my favor, although Rihan wins the gunfight. Bueno, hasta que hace una Recan bien, güey. Si no me equivoco, en esas hizo 3 y dio el carry para la ronda. Even in a post-plant situation, you had a 2-player advantage. It's 5v3. And your decision was to one-dimensionally work En your la way que through a pico, hero ¿no? choke point into an SMG Porque tienen a crossfire. Jess en la banca. No sé, banda, no sé por qué el hecho. No sé por qué Jess no ha jugado. Pero vamos, muchos dicen metan a Jess, pero güey, si Jess no ha jugado desde hace tiempo, yo creo que pues menos ayudaría. That Tribe sometimes plays one half of the map terribly, the other half great. Oh, good point. Not looking good here though. Okay. Ya tan rápido la First 3 triple, güey. kills quickly tallied by Wolves on this Y van por adjustment. los otros dos, güey. Los Over están towards the B empujando, güey, defense, and pero the follow-up con is ganas, perfect. güey. It's Güey, just, es que you les can tell there's empujan, just a les coordinated pushean, level pero between these two teams is a la there's verga. a big gap between the two. Sin miedo al éxito, cabrón. It's an Atlanta-sized Walmart in between these two teams at the moment as far as this meltdown, search and destroy is concerned. Wolves will put themselves up on map point, and if there's one thing you have to always try to take away from this Wolves roster, we saw this yesterday in their Swiss matches. We've seen this periodically through the past year. bro. Their retake potential is insane. They have Güey, no walls Wolves giving you the bomb site for free versus and LG va a estar maneuvering through the chido, map güey. off of the slightest bit of Ah, no mames, information. ¿tiene ese granadazo? Ah, no, no llega, no llega. Pensé que sí iba a llegar, dije, no mames, ¿a poco sí llega? Anyway, sure. Throw all the hay bales. Se va, güey.
Se va, no le quiso. This is the we're better than you Oye, es que le strategy. We're just empujan gonna pero run. sin miedo, cabrón. Zai and Peg will A la trade each other verga. out, so that'll be now 4v4, but the map vastly in the hands of the Wolves defense. Tribe are pinned up and bunkered down in front of the B site. They will commit Raballo to get the plant. Wolves will allow this to happen, but there will be a lot of second guessing in terms of will this defense try to wrap around the back. Responsible for that is Space. Everyone else focused on mid or the front. King will make first contact. Sees the player still standing on top of the bomb site. Can't quite hit the snipes as of yet, and that will be enough for Zai to say, okay, I know where I need to go. Let me get there. Trying to find Raballo over the heady. Nasty shot from King. Good help as well from Zai. Here comes the full collapse. Any kills for Tribe to be found anywhere? I mean, at this point, they're just getting completely broken down. Last player left. Ah, se mamó, güey. Güey, se lo hubiera ejecutado, güey. Güey, no mames, tenía hasta para ejecutárselo, cabrón. 7-1. Wolves No will take mames. the map and be primed to knock out No Tribe mames. with one fell swoop if they can do it on control. Güey, Pretty good for it. I'd be pretty se damn mamó, confident güey. if I am Wolves at this point in time, Pues, considering tenía that hasta you para quite literally ripped ejecutárselo the sin bloods pedo, out from güey. underneath Tribe in that Hacienda map #1. And to say that it was not only just a meltdown for map No me van a- it's a full-on breakdown as far Díganme as the si es series is cierto, concerned. pero Tribe, según they yo, were ese es el nowhere to be PID found, más and rápido I need de to toda truly la exclaim that. fase There's 5, so güey. many different rounds. Güey, acabó en corto, All no around mames. map number 2. Acabó, pero si viene en corto, Wolves were cabrón. throwing the same thing. Rush towards A, it wasn't stopped. Nades were not adjusted to try to counteract that A push from happening. And by the time that you almost felt like Wolves got bored with it, they started maneuvering their way through the middle of the map and down over towards Están B. They only enfermos, lost ahí a no single mames, pero round on qué their putiza, offensive bro. map. This, it's hard to find the words for LG it. son los It Judas is de a UD. stark difference. Es The que ya ni understanding around siquiera son Wolves versus todos. Tribe we knew was going to be good. Yeah. Los But equipos a I will comparación del say, año like, pasado in ya terms of cambiaron mucho. options for Tribe, this was probably the best search and destroy map they could have put in the mix, considering that Slums was taken out from under El them. más rápido no in fue el the de video Televers process. Cajendra. But No, this yo was digo the que worry este, that we güey. had in Seattle. This was the worry that we kind of had when Tribe was playing up against LG. Neta les empujaban, pero sin miedo, güey, hasta adentro y hasta el fondo, güey. Él solo, 2-8, 3-8, 2, güey. Güey, solo es Zook. So the Solo es Zook weaknesses se of rifó, Tribe güey. really coming through. And A now la somehow, verga. some way, you and I have to try to find a way to talk about a Tribe reverse sweep to beat a little bit of hopium in towards the NA side. But after the breakdown of map 1 and then an absolute slaughter here in Tenía the yo del second, eje que usa la Fennec I just don't know legendaria, how la you morada. can get defined. You can take down Wolves on a map like 2D No with that vi, kind of no, gameplay. yo vi pura Even mítica. before I retap my tank of hopium, which I'm currently hiding Yo underneath creo this que one agarran en desk. segundo lugar los de Tribe. You don't know me. You already have Wolves, who are the #1 control team coming out of China. Yep. They're going over towards standoff, Segundo which, lugar. No, It's pues, not raid, so that's good. si pierden un mapa but it's más, still ya standoff. quedan fuera. And when you No go avanzan back ni and you siquiera look at mañana. the Eso total sí, ya numbers tienen sus in $40,000, between all of the digamos, maps that ya have been played so ganados. far, even in Irían a con eso. 9-point difference for that Hacienda map #1, Wolves are a bunch of slayers. Yeah. And I think that's terrifying when you think about standoff, because standoff in COD Mobile, when it comes down to a control map, is overtime for a Sí, la- handful of spawn traps. Very much so the Y case. ese también comen It is one murciélagos, of te those da things, like, poderes. Ese Ese es el after hack. day 1, going into day 1, is talking a lot about how Wolves is a very Comer one-dimensional team. murciélagos. They only played Summit and Takeoff coming into this event on Hardpoint. Fire Tele Range cuando se Tunisia llevó was by 20,000. far their best search and destroys. And then in Crossroads, or not, pardon me, not in Crossroads, but in Control, you know that they're going Tele to se llevó veto 20,000. raid because they hate it. So it's you're going to have to, you know, prep yourself up for one or the other, depending on pick your poison type situations. Güey, no mames, pero qué And putiza les it metieron, güey. doesn't seem to make much of a difference. Neta, You qué know, putiza, I güey. don't La think Bolsa Tribe de set Estados themselves Unidos es up for a patrocinador de este tremendous amount of evento. success Sí, in es the uno de map los pool, but it's the same patrocinadores. rate. La Air I just Force, don't know how you Monster, pick between those two eh, controls. If you're trying, Snapdragon, figuring Pro that that is a Series, map pool or a de map Chile, arena that you have to win if you want to have a chance in the series. I will say obviamente this much, taking a look Samsung. at the player cams and at least turning around, Me taking a falta look creo at que all otro, Tribe güey. on the stage. There's some smiles coming through. Okay, so vibes are clearly there. They're not truly down mentally. And I think that's a very important step in the right direction to start ¿Eres the bueno, reverse sweep, Simón? just as I ¿Cómo quedó el completely video? tapped on my hope No and mames, se we los talked culiaron, about güey. earlier. Still some gas left in that. 7-0, sí, ¿verdad? You know, it's a little bit, but it's starting to run on E Porque, very, no, very 7-1, la quickly. guerra So, en I 7-1. think that if you are Tribe, you do have to come out and you cannot relent off the gas whatsoever. Once you start to find a handful of eliminations, Tienes que you Tele cannot tenga afford buena to gunfa y overextend. como You Wolves. have to maintain Sí, map sí, control la to gunfa y keep de Wolves Tele in the también spawn es de trap. las cosas que destaca Just to mucho. reference sake, Tribe
are in combination of season 4 3-0 on the ¿Dólares o pesos? Dólares, bro. Sí, todo es en dólares. Dólares. O sea, en pesos mexicanos, como unos 340, 330 más o menos. 330,000 pesos. Inside Grandma's trying to set up a bit of a spawn trap. Solo provides an exit over towards the backside of the A-bomb site, so maybe a chance for him to at least put some pressure onto Wolves and maybe find a way to get onto B early, but Mayan will shut him down. Zai Primera vez que Tribe no va a ganar la chance. Y sí, primera vez. Si les digo, honestamente, yo, o sea, aunque de los que están, si es que apoyo a alguien, podría ser Tribe y LG, y un poquito todavía más Tribe que LG. Pero también hay que aceptar que, güey, yo siento que apenas si rasgaron llegar a los playoffs. Yo siento que de milagro. And look at the spread defensively on the minimap. You've got players at mid and cafe. You've got a double stack over towards Tractor, players at gas station. There's nowhere for Tribe to go that's not a choke point right now. And you can see exactly what happens when you try to, you know, be the Persians in the Battle of Thermopylae reference that I was about to pull for the Battle of 300. You don't want to go into a choke point. Deep reference. Yeah, very deep. Very historically facted. Yeah. All right. ¿La chinga? ¿Y el audio, güey? And again, just maneuvering their way through all Solo these different Tribe choke points. It realistically just feels like a total blender, doesn't it? Como, the way that Wolves have just set themselves up continuously. Como que solo Tribe y Wolves. Es mejor de 5, sí es el mejor de 5. ¿Cómo así mi pollo? Blood, 1v14 winnable? Well, no. Not quite. La verga, güey, casi el doble de kills. Bueno, la mitad. You start off on defense, you're going to build yourself a huge advantage in the operator costs if you do rounds like that. Yeah. If you're on your next offense, which Peg's already earned his. You would imagine with his 10 kills that Neon's not too far behind, and then Zai would be right after that. So you've got a lot of opportunity here if you're Wolves to get early operator usage, a chance to have an advantage over one of the two zones. And Tribe have just completely neglected the right side of the map here defensively. They're so focused on the A break-off that now Wolves have not one, not two, but 3 members deep over towards B. The only Ese no es audio mío, ¿verdad? Es pedo de ellos. Wolves y hasta en la final, ¿verdad? Sí, 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 Wolves. La final va a ser Wolves LG. No hay de otra. Wolves LG es la final. Over by Delhi, not going to be happening. They try to push over towards the tractor. They're able to get that first segment over at B. Pedo de supervisión, va. Casi no se vio la LK, ¿o me equivoco? No. Sí hubo unas cuantas, pero lo que más se vio fue Graupen. Con de chino, Simón. Con de chino. They have called in a couple of operators, but you can kind of tell by Estug, he's not 100% sure where the hits are Campeón coming from here Wolves, for ¿crees? ¿Crees que se le gane el LG? Eso va a estar bien bueno mañana. Eso va a estar bienísimo mañana. Ya se llevan, ¿eh? Se lo recuperaron. ¿Qué fue el tercer lugar el año pasado? El tercer lugar el año pasado fue Inco. Y el cuarto, si no me equivoco, fue Wolves. Look, 9v14 with just under 50 seconds left. This round could be convertible. Able to at least find one on the Xing. The push is being stuck over by the tractor. One player has slipped the net inside of L. It's going to be pegged. Finds a kill, gets away with his life, but the trades are going to be good. Time becoming a bit of an issue now all of a sudden for Wolves. 30 seconds on the clock. 10 playing up against 7, but the biggest enemy may be the clock overall. Xing able to sneak through. The statue tank side. Zai trying to join him, but shut down. Isolation should come through here for Tribe. Second tick of progress. Also no mames, lo salvaron, güey, porque ya no tenía de espaldas al otro vato, güey. 1v1 on the opposite side here at Bakery. And it looks like Tribe are not fully committed to fully clearing him out. If you give Wolves an extra 60 seconds here, that may be all they need to just play this as a TDM, and the Purifier gets shut down. Ese vato lo que está haciendo ahí dentro de ese punto, güey. Minute 27 on the clock with that capture at B. Shut down on Rabalo, who tried to find the exit of Xing. Now down to 1. Ese vato lo estaba haciendo solo, güey. Slow start, just 4 kills. But can he be a hero and try to keep Tribe in the game? Third tick of progress being worked on, and he gets verga, bro. Wolves will take the offense with the eliminations and be 1 round away from 3-0 tie. I mean, you feel like that if you are taking a look at it from Tribe's perspective, the Purifier does need to be invested just to be able to at least convert that round.
considering that you're still down in lives, but the quickness that it did get shut down is a little concerning coming into this one. 2 operators into the back pockets for Tribe. Nothing on the board. The Annihilator's already popped for Zai, just starting things off as hot as he came in towards this series. It is a damn near flawless opening once again for Wolves. And now you've got lanes locked down. You can start to move forward into this potential spot trap, especially with the Annihilator. Shot through the hay bales. Space will eventually shut it down, but I wouldn't even call it a silver lining. Jing with the Gravity Vortex gun also trying to get forward. He also gets put back to respawn, but it's a 6 life advantage and only 50 seconds for Tribe to work out a spawn with. It's not looking likely. 17 points up against 25 operators, not even around the corner, already being invested by Solo, trying to work his way closer towards some of these objectives. You do have some semblance of control around Hotel inside the courtyard, trying to keep these players at bay. I mean, Space is trying to wait for the push that's coming through over by Square, but they are at least stopping the clock progression at A. Yeah. Están jugando las semifinales. No, mi hermano, son los cuartos. Mañana es semifinal y final. Son los cuartos. Likely to concede this, set themselves up around the B zone. Maybe one chance to kind of take a peek, see if you can find some kills and recontest it, but era mejor en el desafío en inglés. Wolves will hold their ground. 17 plays 15. Minute 40 on the clock. Tribe trying to find a transition. Wolves y LG ya se enfrentaron, aún no. Hoy no. Bueno, en esta chance no. Keep them in place a little while longer. Good kills come through, and that breeds at least the opportunity for Tribe to get through mid-map. Minute 26, very doable with lives just being about even. Walking through the blender, they're over by Statue, going 1 for 1 is Zai, who's having himself a hell of a control, up to 19 eliminations, 21 for Peg. You can almost hear a pin drop. Gotta try to work your way closer towards this B control zone if you are Tribe, but most importantly, you have to clear all of Bakery. It's where's the bait and switch right there? It's just the Solo channel comes in. Jing says thank you very much. S-Thug does turn things at least marginally back towards Tribe's favor, able to use the Sparrow to some success, but a pushback again comes through. 7 plays 6. Rabalo, desperate in nature, gets the War Machine over towards the B zone. No defenders are on it though. So it does actually thread the needle. That's inside the doorway actually. You may not know it, but it was an impressive shot over the top. 5 plays 4. Here comes the potential hit for Tribe. Still kind of meandering outside the zone. And off respawn, Wolves are just picking up no man's land. You gotta commit. Find a way to get out of the zone. Tienen que entrar y aparte son... 2v3 was S-Thug gets one, but King able to put things a touch more out of reach. Now just down to S-Thug. He will be shut down and Wolves will clean things up. 3-0 the Pensé que podían sorprender, güey, pero ya. They make it top 4. Unbelievable scene. A la verga, bro. This was guaranteed to go to 4 Qué culeada trae. I thought we were going to see at least the apocalypse, Alan, but Qué culeada trae. La única muy reñida, güey, fue el Harpoon. Even throughout the entirety of that control, ¿Quién fue el vato que preguntó que no que Wolves eran muy buenos? El vato que preguntó eso, sí, mi hermano, sí son muy buenos. Ya lo demostraron. Y la final, puñetas si me equivoco, pero la final es Wolves versus LG. Eso va a ser la final, güey. You know, Wolves were actually earning their operators as soon after as Tribe was popping them, so it became resource management. Wolves de Tribe por el año pasado Tribe se burló. ¿A poco se burló? No me acuerdo. Sí recuerdo que es que el año pasado Wolves le ganó a Tribe, lo mandó para Loser y después Tribe le ganó a Wolves. No recuerdan que fue cuando decían que Tribe se dejó ganar, que se dejó ganar. Pero en ese entonces era el Tribe fuerte. Ahorita pues ya sabíamos que este Tribe no tenía el nivel de hace un año. ¿Ya lo salaste, Daniel? ¡Gol! La final será Q9 Wolf. No, ni siquiera... Ay, mi hermano. La final no puede ser este Q9 Wolf porque la semifinal... Una semifinal es LG Good Light y la otra semifinal es Wolf Q9. O sea, Wolf y Q9 se eliminan entre ellos mañana. Y LG contra Good Light se eliminan entre ellos. Entonces no puede ser Wolves versus Q9 la final. Es uno de ellos contra el que gane de LG Good Light, que obviamente va a ser LG. Esa va a ser la final, güey.
considering LA Seattle, Wolves. everything that happened in Seattle, this was another decisive 3-0. Wolves are like, even if Tribe wants to come back, they want to try and renew the dynasty. Good Like pasó. Right now, Sí, güey, Good Like le ganó a ese we're PG. going to Me own this sorprendí. entire stage. You can see reflected in the stats up here. I mean, come on. Fantasignos. Ay, ya no. They were, and I will say, like, again, after yesterday's matches, I know Wolves came out of their groups 3-0, but I was not 20, particularly cabrón, el impressed in any Recan. form with how they played 10-20 their el hard point in Space, particular. 17-17 Like, solo, they had their map 18-18 selection Révalo. versus Kings able to play Güey, es Summit. que el They Stuck still las had to sacando put la together cara some por el roles to equipo beat them siempre, there. güey. They had to pull off El a Stuck 250-249 comeback against El Kagendra, Stuck who no se flat achica out contra threw the nadie, game. cabrón. And then they got beat down by Es Q9 muy and bueno ese vato, Apocalypse. muy, So muy it's, bueno. you know, one of those things that the individual skill helped Wolves get through the hard points, and I think we've got potential MVP candidates here between Peg, Xing, and Zai. Just the three of them. ¿A qué hora juega Chamoy? ¿Tres Throughout más? the entire week, they've been unbelievable. El And I'm glad Super you said that too, because 5. I was one that was called out in the interview before we even started the match as a El potential Stuck, la neta, MVP candidate juega to muy bien. win Muy, with. muy bien. We see that now. ¿A qué hora why that was mañana? even an Ahorita option, checamos a but qué hora it's inicia not mañana. just Zai. Like Yo you're saying, siento there's que mañana multiple puede options. empezar Wolves are going to be a team that como a they're las gonna be 10 de la keeping their mañana. eyes on Ahora sí, hora here México. throughout Ahora the rest sí. of tomorrow, but match number ¿Por qué tan Porque ya solito? nada más son 3 partidos mañana. means that is our fourth and Es final un team BO7, into pero tomorrow and one more team knocked out, which means one son more 3 nada interview más. with FDOT ready to go. FDOT, how are they feeling? ¿Por qué estás tan solito? Déjame ver para qué hora está programada. FDOT here on the floor in front of the bomb wall. We've got our friend over here, King from Wolves, and our buddy Zion, who's been doing a lot of work here with our international squads from the East. So, King, North America might be a little surprised to see their Tribe Gaming 3-0'd. You guys were Hello. dominant. Are you, or do you think your fans surprised? 对于 Tribe 他们来说，这一次被3-0可能 Ah, ¿me están 有点 hablando? 惊讶 Voy.。那对于你们来说，你们有感到任何的惊喜吗？ ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? 其实这次的3-0在我们的意料之内嘛，因为毕竟我们去 ¿Quién 年 habla? 成绩就是四强，我们今年回来打这个世锦赛 ¿Quién 就 entra al 是 Discord? 剑指冠军。 ¿Te hablan por Discord? Ya me puse los audífonos, pero no habla We actually nadie. saw this coming. We are super confident because we have been working super hard for the whole year. And, No, hombre, linda, pues si les acababa de decir que déjenme checar a qué hora es mañana. I mean, it certainly looks like Les acababa de the prize paid decir. off. Is there something Y specific luego que about vi el their primer game comentario de that has made que them so alguien entró a dominant? Discord me puse los audífonos. 完全看得出 ¿Era 来我 pollo? 们的努力现在有 ¿Pollo? 我们都有目共睹。你们的 Pollo 战术上面有什么样特别的方案让你们如此的强大吗？我们并没有什么特别的战术，就是我们全部选手加上教练，我们心一齐就能打败任何队伍。We don't actually have any special strategies or game. We are just playing all together, all our players and our coaches. Bueno, ahí le And está when we're all diciendo together, we're powerful, we're el Chamoy la unstoppable. chupa. Es lo que dijo. ¿Qué Laos dijo? Que Chamoy la chupa, güey. Meaningful part of that win. Totalmente de 最后 acuerdo 一个 con 问 él, 题 ¿verdad que sí? 当你赢了一切的时候， ¿Verdad que sí? 对于你来说意义最重的地方是在于什么呢？我认为赢下这场比赛没有什么特别的意义嘛，因为这都是在我们的意料之内。 Pollo. There is nothing Está sordeado that y muteado el is pollo. super meaningful Doble to un us poquito más because a lo de la this was chance. all No alcanzo a expected. escuchar el chino. You gotta love it. Cool, calm, and collected. A ver. As we've Nos done, traduces, mi hermano, you nos knocked him out traduces. there, knock him out here. ¡Ah! Bueno, ya acabó. ¡Ah! I am Verga, here for sufre, that trae. level of confidence. Sufre. That was A la just, I bestia, mean, bro. Diamonds under pressure? Like, dang. It's probably a good thing that Dot was holding the mic. Otherwise, I felt like that King was probably going to drop it on the floor. Expensive. Yeah. Ah, información relevante. ¿Cómo va mi equipo LG? Hermano, mañana LG versus Good Like en la semifinal. ¡A la verga! 1500. Gracias, un chacal por esos 1500 de Elixir. ¡A barro! Rifado, muchas gracias, hermano. De verdad, muchas gracias. Y sí, mañana, prácticamente, mi chacal, ya es un hecho que la final va a ser LG versus Wolves. Y ahí sí puedo decir que no sé quién de los dos ganaría. ¡Se nos fue el campeón! ¡A barro! ¿Tú quién crees que gane?
Es que están en nivel muy parejo, pero tiene que ganar Wolves. A la mierda, LG. Pero, bueno, hace rato me sacó de pedo que alguien dijo que entre Wolves y Q9 se han estado enfrentando últimamente y que Q9 ha llegado a ganar. La ha llegado Y a sí, ganar varias veces. ajá. Entonces, yo siento que esa va a estar muy discutida para ver quién va contra LG. Pero de LG Goodlight sí pasa LG. Ah, sin pedos, sin pedos. Por dos lo de pollo. Por una parte, yo quiero que ganen de este lado del mundo, o se quede la chance de este lado del mundo. Por otra parte, como decía hace rato, no me acuerdo quién, que para que se les baje un poco lo engreídos a los DNA, que ganen los chinitos. Pues a ver. Por lo pronto, todos esos que ven ahí ya tienen asegurados $80,000. Esos 4 equipos. $80,000 es un premio muy bueno. Lo que no veo aquí, el tercer lugar creo que se lo van a discutir nada más a diferencia de mapas y eso, porque no veo que se vayan a enfrentar el tercero y cuarto. Yo supongo que dependiendo cómo queden es el lugar que les van a poner para el tercer lugar, porque el tercer lugar es de... Ah, no, mentira. No, se quedan con sus 80. Pensé que subía un poquito más y quedaban en tercero, pero no, se quedan con los mismos 80. Y luego segundo 170 y primero 400. The smallest things, whether it is your map picks and bans, not taking a team seriously enough, how quickly that can lead you down. Yo quiero que gane LG para afirmar que el mejor nivel está en América y no en Oriente. Saludos al Tafe. ¿Qué te crees que Chacal eso yo decía el año pasado? Pero esta vez tengo que aceptar mi Chacal. Que los chinitos ahora sí vinieron más fuertes que hace un año. Y la prueba clara está en que solo 2 equipos, y fueron DNA, pasaron a los playoffs y 6 fueron asiáticos. Entonces, ay, eso sí, la neta sí fue feo saber eso. Como les dije ayer, fue un trago amargo saber eso. Simplemente los chinos tienen más nivel. Tampoco diría que los chinos tienen más nivel, güey, pero sí mejoraron más respecto al año pasado. Eso sí. Pero tampoco me atrevo a decir que tienen más nivel. You are not going to want to miss a single second of it, so make sure you are tuning in back here tomorrow to see what happens. As always, thank you to Snapdragon Elite Gaming, Samsung Galaxy, Monster Energy, DHL, Hubo puros 3-0 en los enfrentamientos, puros 3-0. Yo dije que difícilmente íbamos a ver 3-0 en esta fase, en los playoffs. We'll see you tomorrow. Además, si gana Asia, eso motiva a esta región a cerrar el hocico y mejorar para ganarles. Hechos o palabras como los DNA. También, a ver. Por eso les digo, y desde ayer lo estoy diciendo, tengo como opiniones muy divididas. Por una parte me gustaría que gane. Yo quiero que gane LG para afirmar que el mejor nivel está en América y no en Oriente. Saludos a Zambia. El chava, güey. El chava, mi hermano. Pero ese argumento de Chacal, o sea, yo lo ponía un poco más presente el año pasado, porque el año pasado casi todo mundo estaba o tenía la idea de que los chinos iban a humillar a los de esta región. El año pasado sí todos decían que los chinos estaban a un nivel extremadamente superior que los de aquí. Y lo cual no fue así. Y este año sí puedo decir que mejoraron mucho, pero tampoco me atrevo a decir que son mejores. Simplemente ya están como muy al nivel. Muy al nivel. Pero el año pasado sí me interesaba más que ganara esta región por eso, porque por videos y todo eso de creadores de contenido y todo eso, todos creían que los asiáticos estaban muy por encima que de este lado. De fuera, Simón.
Vámonos, banda. Ya terminó. Aún ver el escudo de tele tachado. Sí, mi hermano. Se pasaron de verga con ese. Sí. Se ve mamón. Entonces lo hicieron como con más ganas, bro. Ya sé. La bestia. Mañana va a estar bueno, pero mientras vámonos. Al rato de todas maneras prendemos, banda. Yo pensé que hoy iba a ser mucho más tardado. O bueno, no mucho, pero más, igual de tardado que ayer. Pero como no hubo loser, fue pura eliminación directa, pues terminó relativamente pronto. ¿El año pasado sí lo hicieron loser o no? ¿Sí, no? Mañana a Sí, qué el año hora. pasado sí. Mañana, ¿a qué hora? A ver, déjamelo checar de una vez. Debería de ser como a las 10 también. No, de hecho voy a iniciar una hora más tarde. Conclusiones de la Champs, Donny. Conclusiones de la Champs. Es que no tengo conclusiones, mi hermano, solo estoy disfrutando. Todavía no podemos concluir nada o algo así, o no sé cómo concluir de qué, mi hermano. Aquí dice que está programado a las 11 CT. Sí, iniciaría como a las 11. Déjenme ver si ya hay alguna transmisión programada. Pero si no me equivoco, iniciaría a las 11 mañana. Ay, qué bueno, porque ya eso de despertar temprano, de madrugar, como que no está chido. Las 11 CT, hora México, ¿qué hora sería, banda? Madrugar dice, güey, yo mames, yo me voy despertando a la 1, 2 de la tarde, mi hermano, entonces es madrugar para mí, güey. 11 EST, no EST, CT. No EST, CT. Es que eso es lo que está marcado en la página de Wikipedia, que es a las 11 CT. Hasta ahorita para mí es que se pudo ver las partidas que quisiera. Bueno, digamos de lo que podemos concluir en cuanto a organización, creo que sí le echaron mucho más ganas. Eso de que pudieras tú decidir qué partidas ver, en qué plataformas ver y todo eso, a mí me gustó. La verdad es que sí me gustó. El formato, hay algo que no me convence del todo, pero me gustó. 10:45 ET. 10:45 ET. Que sería... Sí, seguro, bueno, 10:45 más los 15 minutos que le ponen todavía de espera una vez que inicia la transmisión y todo eso. Es a las 11 de la mañana, casi estoy seguro. Wolves mañana campeón, quién sabe. ¿Cuándo sale la ruleta de las 6 legendarias? ¿El 22? ET es Extra Time, ¿no? Sí. No, sí sería a las 10 de la mañana, banda. A las 10 de la mañana iniciará la transmisión. Las partidas estarían iniciando como a las 10:30 de la mañana. Pero estaríamos prendiendo a las 10 de la mañana, ¿vale? Pero sí. Ok. Va a estar bueno mañana. A las 10, échale ganitas a despertar. Güey, yo hoy desperté, güey. Ayer, es que no mames, güey. Ayer se supone, o lo habíamos visto, incluso en la transmisión estaba
Iba a iniciar a las 10 de la mañana, no, 9:30 la transmisión, ¿no? Calculábamos iniciar a las 10 por los güeyes que se van haciendo y lo que inician las partidas. De hecho, por los dos razones. Y güey, inició inició a las 9 de la mañana. Hoy dije, bueno, me despierto a las 8:30, me desperté a 8:30, güey. Y güey, la transmisión inició a 9:30 y todavía pusieron una espera larguísima. O sea, hoy desperté muchísimo antes, güey. Hola, Nabu. Nambrelis. Pero bueno, vámonos a terminar. Al ratito nos vemos para el QP, ¿sale? Acuérdense, se supone, o bueno, quedamos con Spades que al rato es un QP stream con el dios Spades. Cállate. Cafecito y taspoya, mi Dani. Ay, perro. Mucho Ya no voy a madruga, pedir lo de- pero ¿a qué tal las vamos achares que tranquilo, estás farmeando? Sí, en cuestión de horas, la neta sí me ayudó. A lo mejor hoy no, porque hoy sí hubo muchos menos viewers que ayer y fue mucho menos tiempo, pero ayer la neta sí nos fue muy chido. Ayer la neta sí nos fue muy, muy chido. Pero bueno, vámonos a descansar. A descansar la pinche costumbre. Vámonos a terminar, güey. Ahorita todavía tengo que grabar el video de hoy. A que era el Chupi, 9 pm. A las 10, mi hermano, la hora que siempre, mi chino. Ponte videos del Toffer. Por donde consigo la a este Leonavi. Es que sí afectó que quedara. Sí te afectó. O bueno, o sea, supongo que te refieres a lo de las horas. O sea, independientemente me afecte o no, yo creo que el simple hecho de que Tele ya no estuviera en este día, a muchos simplemente les perdió el interés de saber qué rollo, porque ya no está el equipo que querían ver, el equipo que apoyaban. Sí, se entiende totalmente. ¿Quiénes avanzaron? De momento, mañana es LG versus Godlike y Wolves versus Q9. Aquí le vamos a dar raid, banda, para ya terminar. ¿Quién? ¿Ya terminó lo de hoy? Ya, Duran, ya. Vámonos. Al final es entretenimiento. ¿Por qué no verlo? Sí, también, eso es cierto. Eso también es muy cierto. Sin raid. Sin raid, nada más así. Chingas madre. ¿Cuál nos vemos en la noche, vale? Nata no va a aprender, Nata. Si no, Simón. No sin pedos. Gracias a Alejandro por ese slime, mi hermano. Gracias. ¿Está el papataco todavía? No, ya no está el papataco, ¿sí? Sí, no me sale, güey. Ya apagó. ¿Aparca? ¿O está en directo, güey? No sean mamones. Chismoso. Déjame ver quién está de Call of Duty Mobile. Y primero que me salió de español, Dianca. Sale, a ver. Ya terminó la champs. Ya por hoy ya, mi hermano. No mames, ¿por qué dije Dianca, güey? Es Dindaka, güey. Nice. Simón, la cagué. Sale pues, banda. Entonces, que sigan teniendo un buen día, una buena tardecita. Nos vemos en la noche, ¿va? Al rato los veo. Como siempre y como todos los días, los quiero un chingo.
Ya voy a dar el raid sin música y todo eso porque me debo de parar hasta la computadora de allá. Tengo el gordito aquí en mis pies y no me voy a dejar parar rápido. Entonces, ya sí. A ver, de Twitch, ¿quién le vamos a dar raid? Nadie. La dislexia, güey, soy bien mamón con eso. Siempre, güey. La dislexia anda a todo lo que da, güey. Que da, güey. F con mobile en Twitch. Primero que me salió, AdriPC. Ok, sale pues, nos vemos al rato, Nata, Isaac Molina, Leonami, Rambo, Masturbino, nos vemos Alejandro, nos vemos Mandy, nos vemos Pollo al rato, mi hermano, Soul, nos vemos Sebastián, nos vemos Will, nos vemos Shander, Rigato, Tobin, Liz, Rap Durán, Alexander, Gerard Mora, Oscar, Java. Eso quiero, mi pollo, eso quiero, mi hermano. A ver. Hasta mañana, hasta el rato, mi Nata. Uker, Sebastián, Lucifer. Dale pues, banda. Vemos al ratón. Ya voy a dar el respectivo raid, ¿va? ¿Verdad? Los quiero un